Egunon guztioi, plenoa hasi baino den akziodunen batzar orokorrak dauzkagu, eta horiei ekingo diegu. Lehenengoa Egunon, ongitorriak izan urtarrileko ohizko batzarrera. Damos comienzo al pleno ordinario correspondiente al mes de enero con unos puntos fuera del orden del día. Administrazio kontseiluko kidea kargutik kentzea, hain zuzen ere, Begoña Pados Barbero. Horren aldeko botuak, aho batez, eta hurrengo puntua ditzateke izendapen berri bat egitea, Ane Oiarbide Otsoa, hain zuzen ere. Aldeko botuak, aho batez. Eta hirugarren punt... Bai, eski jarri beharretaktan. Ane Oiarbide bertan izanik, adierazten du no encuentra situación de incompatibilidad de prohibición y acepta el cargo. Vale. Eta hirugarren puntua, oso altu dago... Barkatu eneko. Ez da ezer ulertzen. Ez zuri, ez idazkariari, ez da ulertzen. Oso altu, uste, ez da muy alto. Ez dakit zeinek... Bai, llama bien. Aguayo sabe, pero... Está alto, ¿no? Hayan ido. Bai. A ber, probatu ingo dugu. Hirugarren puntu bezala, izango genuke, bi erabaki hauek jasotzen dituen aktaren onarpena, horren aldeko botuak, aho batez. Hurrengo akziodunen batzar orokorra izango ditzateke Euskitza Sociedad Anonima elkartearena, eta hor ere lehen puntu gisa daukagu administrazio kontseiluko kidea kargutik kentzea, Duñike Agirrizabalaga Ugarte, horren aldeko botuak, hau batez. Bigarren puntu bezala Ernesto Gasco Gonzalo izendatzea, elkarte berean, aldeko botuak, hau batez. Eta hirugarren, orain ez dago, ez dakit onarpena... Ez idatzi zein beharko dugu, markestu beharko dugu, eta... Ondo da. Eta erabakiok jasotzen dituen aktaren onarpena. Aldeko botuak, hau batez. Hurrengoa, Fomento de San Sebastián Sociedad Anónima, akziodunen batzar orokorra, lehen puntua administrazio kontseiluko kidea kargutik kentzea, Begoña Pados Barbero, aldeko botuak, hau batez. Bigarrena, administrazio kontseiluko kide izendatzea, Ane Oiarbide Otsoa, aldeko botuak, hau batez. Bertan izanik, adierazten du ez daukera beterazien du eta debeko egoerak eta onartzen du kargoa. Eta hirugarren puntu gisa, erabakiok jasotzen dituen aktaren onarpena izango ditzateke, aldeko botuak, aho batez. Azken akziodunen batzar orokorra, Servicios Funerarios Donostia San Sebastián Sociedad Anónima elkartearena izango ditzateke, hemen lau puntu dauzkagu. Lehenengo administrazio kontseiluko kidea kargutik kentzea, Begoña Pados Barbero, aldeko botuak, onartzen da. Bigarren puntua, administrazio kontseiluko kide izendatzea, María Luisa García Gurrutxaga Anderea, aldeko botuak, hau batez onartzen da. María Jesusek adierazten du que no se encuentra situación de incompatibilidad o prohibición alguna y acepta el cargo. La señora García Gurrutxaga manifiesta que no se encuentra en situación de incompatibilidad o prohibición alguna y acepta el cargo. Barkatu, hitzartzea gustatuko litzaieke. No sé si sería conveniente parar un momento el pleno hasta que se solucione el problema técnico que hay. Es que no se oye nada. No se entiende. Seguramente han tocado todo con motivo de la festividad del Día de San Sebastián y ahora está desajustado. Lo haremos, si me permitís, terminamos con los consejos de administración
y hacemos el parón pues, antes de iniciar el pleno, porque nos quedan ya 2 puntos de esta sociedad y hacemos eso. Bigarren puntua nioen bezala onartu dugu, eta hirugarrena izango ditzateke akziodun bakarrari, hau da Donostiako udalari 250.000 euroko dibidendu gordina ematea baltzuaren borondatezko erreserben kontura. Puntu honen onarpena, aho batez, eta azkenik, 3 puntuak jasoko dituzkeen aktaren onarpena, aldeko botuak, onartzen da. Eta orain bai, ikusiko dugu zeharekin daukagun arazoa konpontzerik daukagun. Vamos a hacer un pequeño receso para ver si se soluciona el sonido en sala. Batzordeak hartutako erabakiari jarraiki eta aurreko San Sebastian egunean hiri honetan izan zen eraso sexista dela eta gaitzespen adierazpen bezala minutu bateko isilunea egingo dugu. Minuto de silencio en contra de las agresiones sexistas. Jarraian, plenoari ekingo diogu. Ko urtarrilaren 25ko osoko bilkura ohikoa. Volvemos al orden del día. Aprobación si procede del acta de la sesión celebrada el 20 de diciembre de 2017. 2017ko abenduaren 20an izandako bileraren akta onartzea ontzat joz gero. De la sesión ordinaria del Ayuntamiento Pleno de 25 de enero de 2018. Aprobación si procede del acta de la sesión celebrada el 20 de diciembre de 2017. Bai, aktaren onarpena, o onarpenaren aldeko botuak, hau batez onartzen da, hau berriro gaizki dago. Urrengo puntura pasatuko gera. Bigarrena, batzordeetan, sektoreko kontseiluetan, batzorde txostengileetan, erakunde...
Dar cuenta del cambio de los diferentes representantes en las comisiones, consejos sectoriales, ponencias, organismos públicos y entidades. Batzordeetan, sektoreko kontseiluetan, batzorde txostengileetan, erakunde publikoetan eta bestelako erakundeetan izandako eta izango diren ordezkarien berri ematea. El Grupo Municipal Socialistas Donostiarras PSE de pertenencia de sus corporativos a las diferentes comisiones y ponencias. Urrengo puntura pasatuko gera. Hirugarrena, lehen alkateordearen aholkulariaren dar cuenta del nombramiento de asesor del primer teniente alcalde. Lehen alkateordearen aholkulariaren izendapenaren berri ematea. Asesor del primer teniente de alcalde. Se da cuenta así de la comunicación del portavoz del Grupo Municipal Socialistas Donostiarras PSE de nombramiento, de designación del asesor del primer teniente de alcalde por parte del alcalde, lo cual se da cuenta el Ayuntamiento Pleno. Urrengo puntura, pasatzen gera. Laugarrena, bozeramaile. Dar cuenta de las declaraciones institucionales aprobadas en la Junta de Portavoces. Bozeramaileen batzordean onartutako erakunde adierazpen berri ematea. Dar cuenta de las declaraciones institucionales aprobadas en la Junta de Portavoces. Estas declaraciones institucionales aprobadas en dos diferentes juntas, en la Junta de 22 de enero de 2018, la declaración institucional conjunta presentada por los grupos EAJ-PNV, PSE, EH Bildu, PP e Irabasi Donostia relativa a la última agresión sexual en Donostia San Sebastián. Fue aprobada por unanimidad. Y en sesión de 23 de enero de 2018, las declaraciones aprobadas fueron una declaración institucional presentada por el Grupo Irabasi Donostia de apoyo a la activista vasca Elena Maleno. Votada por puntos, fueron aprobados los puntos 1 y 2 por unanimidad, y una declaración institucional presentada por el Grupo Irabasi Donostia de reparación jurídica de víctimas del franquismo, votada asimismo por puntos, fueron aprobados por unanimidad los puntos 1 y 2, y asimismo aprobada por unanimidad la declaración institucional presentada por el Grupo Irabasi Donostia en recuerdo de las víctimas del Holocausto. Bai, jarraian erabaki zatira pasatuko gera. Bozkarrena, hasierako onarpena ematea Donostiako. Aprobar inicialmente la ordenanza por la que se aprueban las bases reguladoras de la concesión de las subvenciones para la accesibilidad y rehabilitación de los edificios residenciales y viviendas en San Sebastián. Hasierako onarpena ematea Donostiako bizitegi eraikinak eta etxebizitzak birgaitzeko diru laguntzak nola eman arautzen dituen oinarriak onartzeko ordenantzari. Emana duen testua jendaurrean ikusgai jartzea, 30 egunez eta saituan aipatzen den ze epe dauden eta ze legeren arabera egiten den hori dena. Asunto número 5 del orden del día. Aprobar inicialmente la ordenanza por la que se aprueban las bases reguladoras de la concesión de subvenciones para la accesibilidad y rehabilitación de los edificios residenciales y viviendas de San Sebastián. Se propone la aprobación del siguiente acuerdo. Primero, aprobar inicialmente la ordenanza por la que se aprueban las bases reguladoras de la concesión de subvenciones para la accesibilidad y rehabilitación de los edificios residenciales y viviendas de San Sebastián. Segundo, someter el texto aprobado inicialmente al trámite de información pública durante el plazo de 30 días, según lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley 785, a fin de que los interesados puedan presentar las reclamaciones o sugerencias que estimen oportunas. En el caso de que no se presentase ninguna reclamación o sugerencia, se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo. Han sido presentadas 2 enmiendas por parte del Grupo Irabasi y 19 enmiendas por parte del Grupo EH Bildu. Bai, eztabaidara pasatuko gera eta lehen txandan delegatuak dauka hitza. El punto 3. Bai, egunon, buenos días a todas y a todos. Bueno, es difícil siempre, o no es fácil, poder resumir, condensar el trabajo realizado durante prácticamente más de un año en 5 minutos de exposición, y todavía más difícil es hacerlo pues con unas condiciones acústicas un poco complicadas. Quizá quienes nos estén viendo por ordenador o por la televisión no lo noten, pero aquí se oye bastante mal y bueno, voy a intentar ser breve y conciso.
Hace casi ya 4 años se aprobó en este ayuntamiento, por parte de prácticamente todos los grupos municipales, se aprobó la llamada Ordenanza de Rehabilitación de Edificios Residenciales y Viviendas, que era un buen instrumento. Nosotros lo aprobamos también, lo apoyamos y colaboramos en su redacción conjuntamente con el Gobierno. Un buen instrumento porque venía a paliar y a ayudar a las comunidades de vecinos y vecinas, pero también a la propia ciudadanía, a ayudarles en esa labor siempre complicada que es la de... Me vais a perdonar, pero es que... Sigo, vale. En esa labor siempre complicada, la que cuando tienen que abordar una reforma de su vivienda, de su fachada, un problema con el tejado, hacer alguna obra de accesibilidad, etcétera, ¿no? Y por lo tanto tiene un coste elevado que muchas veces, sobre todo para las familias, para las personas más humildes, pues es difícil de llevar a cabo y le supone un esfuerzo económico muy grande que en muchas ocasiones directamente no pueden abordar y tienen que hacerlo vía un crédito o vía otro tipo de ayudas, ¿no? Esa ordenanza ha cumplido un recorrido, ya lleva, como decía al principio, aproximadamente casi 4 años y hemos podido ver las ventajas que tiene dicha ordenanza, pero también algunos inconvenientes que han podido ir surgiendo a lo largo de este tiempo. Algunos de los inconvenientes, voy a empezar quizá por el más procedimental y que de alguna manera más nos puede afectar internamente. Algunos de los inconvenientes era el del trámite, fundamentalmente, ¿no? Era una ordenanza que planteaba la posibilidad de que estuviera abierta, que se pudieran solicitar subvenciones a lo largo de todo el año. Eso, y que inicialmente podía ser visto como algo positivo, en la práctica generaba una acumulación de solicitudes, generaba también unos mayores problemas de gestión y además tenía el problema de que podía generar unas expectativas que finalmente se vieran frustradas, porque la capacidad económica y la partida económica que existía para atender a esas solicitudes no era suficiente y por lo tanto eso hacía que alguien pensara que iba a tener derecho a esa subvención o que iba a obtener esa subvención cuando realmente no iba a poder ser así porque la partida ya se había agotado con anterioridad. Nosotros lo que hemos intentado con esta propuesta, entre otras cosas, es precisamente que los recursos públicos que se destinan y que el solicitante realiza pensando que va a obtener derecho a ellos, sean unos recursos públicos que se hagan dentro de una convocatoria concreta, con unas fechas concretas y también con una partida concreta. Y que o bien por el plazo o bien porque se ha agotado la partida correspondiente, cuando se llega a ese límite se sepa y se tenga conciencia y constancia de que pues, no se va a poder solicitar más y que al contrario, quien ha solicitado dentro de ese plazo y con esa partida abierta sí va a tener la garantía de que va a recibir esa partida. Es una práctica absolutamente habitual y normal en todo tipo de convocatorias de esta clase. Yo suelo poner el ejemplo, por ejemplo, del plan PIBE para los coches, donde se abre una determinada fecha con una partida y cuando se agota o bien la partida o bien la fecha se termina. Lo mismo ocurre con subvenciones del EVE, por ejemplo, etcétera, y por lo tanto intentamos orientar la ordenanza en ese sentido. Siendo esto, y hay algunas cosas más de procedimiento en las que tampoco me voy a entretener, obviamente, porque el tiempo es limitado, pero siendo esto importante, lo realmente importante, creo, de esta partida y de esta ordenanza, perdón, es fundamentalmente la reorientación que hacemos, porque San Sebastián, Donostia San Sebastián, es una ciudad que en la que a día de hoy un 25% de la población tiene más de 60 años. Existen 15.000 viviendas, más de 15.000 viviendas, según un estudio de Etxegintza, que tienen menos de donde viven entre 2 y 3 personas que no tienen accesibilidad, que no tienen ascensores o que no tienen posibilidad en muchos casos de acceder a esa accesibilidad. Y es fundamental porque es una prioridad para este Gobierno, también dentro del marco del Laguncoya, la posibilidad de que exista y que se tenga unas condiciones de accesibilidad positivas y buenas, porque la accesibilidad no es solo eso, no es solo accesibilidad. El no tener accesibilidad, el no poder bajar, el no poder moverte de tu casa, supone que permaneces en la vivienda, supone que no puedes socializar, supone que no puedes relacionarte con tu entorno. Realmente aísla a la persona que no puede tener esa accesibilidad. Para nosotros es muy importante. Hasta ahora las partidas que suponían las ayudas a la accesibilidad, tal y como estaba configurada la ordenanza, suponían aproximadamente un 15%, es decir, de todas las ayudas que hemos dado, solo un 15% iban destinadas a la accesibilidad y creemos importante reorientar esa ordenanza y con esta reorientación que hacemos, más de la mitad, el 50-60%, irá destinada a la accesibilidad. Y termino con una última cosa, porque pensaba que tenía más tiempo, en algún momento he debido perder algún minuto. La partida que destinamos inicialmente era de 2.750.000, más 150 vía una enmienda transaccional con el Grupo Popular, son 2.900.000 euros, son casi 3 millones de euros. Es una partida importante
que no significa, por tanto, que reduzcamos ningún dinero, al contrario, lo aumentamos con respecto al año pasado y creemos que con esta ordenanza se va a hacer más racionalmente y atendiendo las necesidades de una mayor parte de la población. Eskerrik asko, txanda orain talde popularrarentzat. Egunon eta eskerrik asko. Bueno, pues hoy vamos a dar aprobación, porque nuestro grupo va a aprobar la aprobación inicial de esta ordenanza que, como se ha dicho aquí, pues es una ordenanza relativamente joven para darle la vuelta o el cambio que se le quiere dar. Pero es verdad que, tal y como ha explicado el delegado de urbanismo, bueno, pues la ordenanza tal y como estaba redactada anteriormente y no acotando los plazos ni el volumen de recursos que se necesitaba, bueno, pues ha tenido un aluvión de solicitudes que a día de hoy acumulan, porque estamos en la aprobación inicial y todo eso de momento está en vigor, pues de más de 10 millones de euros. Que claro, 10 millones de euros pues al final es una cantidad muy importante y obviamente pues había que darle una vuelta a esta cuestión. Y además, ya desde el principio de la legislatura, pero si bien es cierto pues que se ha trabajado más en el último año, pues la intención ha sido reforzar y mejorar la manera de subvencionar o de ayudar a aquellas familias, a aquellas comunidades de vecinos en el ámbito de la accesibilidad. También se ha dicho aquí que vivimos en una sociedad cada vez más envejecida, hay 1.400 inmuebles, bloques de viviendas que no cumplen con la ley de accesibilidad y en la medida de lo posible pues este ayuntamiento debe de dotar o quiere colaborar o quiere fomentar, porque eso también es bueno para la economía de esta ciudad, aportando recursos económicos para poder impulsar la mejora de la accesibilidad y también de la rehabilitación, obviamente, de esta cuestión. Ya lo ha mencionado el delegado, esta partida pues ahora mismo va a contar del orden de 3 millones de euros, de los cuales bueno, pues, hicimos nuestra enmienda que fue transaccionada con el equipo de gobierno de 150.000 euros que fueron incorporados. En cuanto a las enmiendas que se van a presentar hoy aquí por parte de H. Bildu y de Irabasí, las nuestras, una de ellas las retiramos en comisión y las otras 3 fueron aprobadas en la Comisión de Urbanismo. Bueno, vamos a mantener el voto que dimos en la Comisión de Urbanismo y sin más, pues y al dictamen obviamente votaremos a favor. Gracias. Bai, eskerrik asko, talde sozialistak ez du txanda erabiliko, talde jeltzaleak ere ez, beraz orain Irabazi taldearen txanda da. Bai, egunon denoi, eskerrik asko alkate jauna. Bueno, entendemos la filosofía de los cambios propuestos por el gobierno, Enrique lo ha explicado, se trata de orientar más recursos hacia la accesibilidad. El problema que vemos es que esto significa menos recursos para la rehabilitación. Si es cierto que la partida en su globalidad aumenta, también es cierto que hay varios artículos, el gasto subvencionable máximo para obras de rehabilitación, por ejemplo, disminuye, o sea, en la propuesta. Y es uno de los cambios que proponemos en una de nuestras enmiendas. ¿Y por qué digo que tener menos recursos para la parte que no es accesibilidad, es decir, todo lo que es rehabilitación, eficiencia energética? Porque consideramos que es un problema tener un poco menos recursos para esta parte. Primero porque la rehabilitación implica eficiencia energética y para nosotras es un aspecto muy importante. Por un lado, porque permite luchar contra el cambio climático, pero también porque permite a las propias familias reducir sus consumos y sus gastos. La otra razón es porque existe una lista de espera, y se ha comentado, una lista de espera muy larga para la rehabilitación, de petición de subvenciones de este tipo. Y esto es sintomático, creemos. Hay una necesidad, la gente lo pide. Entenderíamos que si la lista de espera fuera inexistente o muy reducida, pues vale, podemos reorientar los recursos hacia la accesibilidad. Y quiero dejar una cosa clara, es que nos parece bien e interesante que se fomente la accesibilidad. Quiero dejar esto claro, pero nos parece más interesante hacer esto sin una merma en términos de recursos para la otra parte, que es la rehabilitación.
Y la tercera razón de por qué es un problema para nosotras es que hay una ley que obliga a que los edificios de más de 50 años pasen la IT, y esto va a significar que mucha gente, probablemente entre esa gente habrá gente que no tendrá especialmente muchos recursos, mucha gente se va a encontrar con la obligación de hacer obras y a la vez van a tener menos acceso a subvenciones para rehabilitación. En cuanto a nuestras enmiendas, hemos retirado las que tenían informe desfavorable. Una de ellas tenía que ver con la lista de espera. Proponíamos en esa enmienda guardar el concepto de lista de espera que se mantiene a lo largo de los años, para evitar que la gente, bueno, simplemente para guardar un orden en la entrada en las peticiones. Quedan dos de nuestras enmiendas. Una es, como decía anteriormente, tiene que ver con el importe máximo del gasto subvencionable. El Gobierno propone reducirlo en su propuesta. Proponemos dejarlo como está en la versión original de la ordenanza. Y otra tiene que ver con los límites de ingresos anuales para poder obtener una subvención. Proponemos reducir ese límite. Esto para permitir que más gente tenga acceso a las subvenciones. Sobre las enmiendas de H. Bildu, pues muchas van en el mismo sentido que lo que hemos hecho nosotras. Estamos a favor de casi la totalidad de las enmiendas que propone H. Bildu, pero a las que tienen informe negativo, informe desfavorable, nos abstendremos. Y de las que tienen informe favorable, solo hay una que tiene, bueno, que tiene informe favorable, pero que no apoyaremos, donde nos abstendremos es la 22, que tiene que ver con la supresión de un apartado del artículo 14, que tiene que ver con la imposibilidad de ampliación de plazos. Porque en caso de obras urgentes o muy urgentes, pues tenemos dudas sobre la oportunidad o la pertinencia de poder ampliar plazos. Y un último apunte: en comisión había señalado que en el trámite de exposición pública pues ha habido distintos ciudadanos y ciudadanas que han hecho observaciones. Una de ellas es una entidad de Sancora que se ve en el documento que está en el expediente, que adjunta un documento, pero este documento, y lo había señalado en comisión, no está en el expediente, no hemos visto, no figura en el expediente. Simplemente decir que al dictamen final, en caso de rechazo de las enmiendas, nos abstendremos por las razones que he explicado. Muchas gracias. Bai, eskerrik asko, EH Bildu taldearen txanda orain. Bai, egunon. Pues ha pasado efectivamente poco tiempo desde la aprobación de esta ordenanza, una ordenanza que lo que hacía efectivamente es extender un montón de líneas de ayuda, y a la hora de preparar precisamente esta intervención, bueno, uno ha tenido o tuvo la tentación, que al final consiguió superar, de leer precisamente cuáles fueron las manifestaciones de los grupos que hoy van a votar y que hoy incluso proponen esta ordenanza en la ordenanza hace 4 años. Y hace 4 años la propuesta de los grupos que hoy entienden que es necesario restringir era ampliar, crear nuevas líneas de ayuda, aumentar las líneas de ayuda que estaban absolutamente todas. Allá donde el gobierno municipal proponía ayudas de la eficiencia energética de 20.000, venían ustedes y decían no, 60.000. Allá donde se decía que era necesario en aquellos edificios que por lo menos tuvieran cuatro viviendas, incluso el Partido Socialista creo que llegó a abstenerse al final en la ordenanza porque dijo no, incluso también las villas, también los edificios de baja densidad también tienen que tener línea de ayudas. Bueno, en aquel momento, como ustedes estaban en la oposición, desde una posición totalmente irresponsable, creían que era absolutamente posible, absolutamente cualquier cosa, y hoy han cambiado totalmente la posición. Nuestro grupo actúa con una responsabilidad distinta a la suya. Y nuestro grupo en aquel momento defendió una ordenanza y yo iba a seguir defendiendo la misma ordenanza. Y en este sentido nuestras enmiendas lo que persiguen es precisamente, si estamos de acuerdo en que quizás hay que dar una pequeña reorientación al tema de la eficiencia energética, y en ese sentido las ayudas de 60.000 euros sí nos parecen un tanto desproporcionadas, teniendo en cuenta además que el EVE da ayudas también para el mismo campo, ayudas que son compatibles, y en ese sentido sí nos parece que ahí se puede jugar y se puede reducir sustancialmente la misma, pero decir que se van a reducir al 50% las ayudas de las ITES en un momento y cuando en junio de 2018, del año en que nos encontramos, es obligatorio para todos los edificios que tienen 50 años en esta ciudad que presenten la correspondiente ITE, pues no nos parece el momento adecuado y responsable para ello.
Y no nos parece, además, por una cosa, porque luego tendremos ocasión de hablar de una moción de control, pero porque ahora mismo entre los edificios, las comunidades que no han realizado la ITE y las comunidades que han realizado una ITE que tienen deficiencias a solventar, son 5.200 los edificios, no las personas, no, las personas son muchos más. Son miles y miles de ciudadanos los que se van a ver afectados precisamente por esta decisión que presumiblemente, si no aceptan nuestra enmienda, ustedes van a adoptar hoy, que es, les van a reducir las ayudas de la ITE al 50%. Donde estaban 20.000 euros, van a pasar a 10.000. Efectivamente, Irabazi presenta una enmienda en el mismo sentido de mantener los 20.000 euros actuales. Ustedes hoy no, ustedes lo que pretenden es recortar. Por cierto, a todos esos edificios que carecen de accesibilidad, y nosotros estamos de acuerdo en accesibilidad, es más, desde luego la trayectoria de nuestro grupo con el tema de la accesibilidad es clara. De hecho, la ordenanza que aprobamos hace 4 años elevó al 100%, de 10.800 el tope lo elevó a 20.000 precisamente las ayudas de ascensores, eliminó la limitación que existía de 3.800 para las plataformas elevadoras y también estableció la misma para las rampas, es decir, 20.000 euros en cada una de ellas, con lo cual, bueno, yo creo que el compromiso de nuestro grupo con la accesibilidad está claro. También les hemos dicho más de una vez que la accesibilidad está bien, que se subvencione la accesibilidad en los edificios residenciales, pero que no se puede limitar única y exclusivamente y dejar la responsabilidad en las comunidades de copropietarios, y que hay una accesibilidad interna de los edificios residenciales, pero hay una accesibilidad externa que le compete, lógicamente, al ayuntamiento. Y en este sentido siempre hemos dicho que tiene que venir acompañado de planes por parte del propio ayuntamiento que intervenga precisamente en esas zonas, porque si conseguimos hacer accesible efectivamente y salvar los problemas de accesibilidad de una comunidad de vecinos, pero cuando sale al portal, desde el portal tiene absolutamente todo escaleras, y conocemos desde luego situaciones en la ciudad, pues obviamente no habremos solventado absolutamente nada. Para esas personas el nivel de calidad de vida que habrá mejorado habrá sido ínfimo. Lógicamente esto requiere otro tipo de intervenciones por parte del ayuntamiento que de momento no están previstas, que les hemos pedido esos planes y que bienvenidos sean. Y ustedes hoy lo que traen es una ordenanza, por tanto, de recorte, porque como han visto que efectivamente hay muchas peticiones, el importe de las peticiones supera en mucho la cantidad que está prevista destinar para este tipo de cuestiones, pues vamos a reducir en las ITES, vamos a eliminar la eficiencia energética, vamos a reducir las ayudas en los aislamientos internos de las comunidades, de las casas allá donde se superan determinados umbrales de ruido, vamos a eliminar las ayudas, porque luego también hablarán de esto, vamos a eliminar la línea de ayudas de los edificios protegidos. Luego dirán que claro, que es muy fácil proteger un edificio, pero que a ver quién lo rehabilita. Bueno, aquí había una línea de ayudas para esto que hoy se la cargan. Pero bueno, es una más. Vamos a eliminar también la línea de ayudas de aquellos edificios que tienen que quitar, tienen elementos pegados o anejos a la propia edificación, por ejemplo amianto, y que lo retiran, o que tienen una instalación eléctrica deficiente. Esos son el tipo de cuestiones que si ustedes, hoy no votan a favor de algunas de las enmiendas, van a conseguir. Creo que existe recorrido, existe exposición pública. Nosotros de momento a esto le podemos decir que no, salvo que admiten nuestras enmiendas, pero desde luego en la exposición pública esperemos que mejoren al menos algunas de estas cuestiones. Bai, eskerrik asko, izteko txanda, delegatuak dauka. Sí, bueno, voy a empezar por esto último. Cuando se habla de recortes y tal, vamos a ver, recortes los habría si hubiésemos reducido la partida para rehabilitación, pero le vuelvo a repetir, hemos pasado entre las enmiendas y la propia partida que teníamos prevista, en total vamos a estar casi en 3 millones de euros. ¿Sabe cuánto presupuestaron ustedes en 2015? 1.300.000. Es decir, vamos a presupuestar prácticamente el triple, bueno, el triple no, pero un 80% más que ustedes. Entonces, claro, ¿cómo nos pueden acusar de recortar a nosotros cuando estamos presupuestando un 80% más que ustedes? Pues evidentemente no, porque claro, es muy fácil prometer y prometo y venga, meto líneas de subvenciones por todas partes, doy para todo, pero luego primero no lo doto y segundo, establezco un sistema que en la práctica hace que se quede fuera pues un 70 o un 80%. No hay nada más injusto y nada menos operativo que eso. Entonces lo que hemos intentado es racionalizar, en primer lugar, racionalizar la propia ordenanza y en segundo lugar, dotarla y priorizar aquellos elementos que no se nos han ocurrido a nosotros, sino que a lo largo, y lo he dicho al principio, a lo largo de estos 4 años hemos visto que son prioritarios para las comunidades y para las personas que viven en nuestra ciudad. Porque no es verdad que si hay un tramo de escaleras hasta llegar al portal y luego el portal sí tiene ascensor, no se puede subvencionar. Sí se puede subvencionar una actuación que elimine ese tramo de escaleras o que establezca un salvaescaleras, por supuesto que se puede hacer. Y vuelvo
vuelvo a dar el dato, con 15.000 viviendas en esta ciudad donde viven más de 30.000 personas, de las cuales probablemente un 25 o un 30% o más tiene más de 60 o 65 años, evidentemente creemos, y además va a ir a más, creemos que es necesario priorizar esa línea de actuación. Y yo le diría, señor Alejandro, que no solo tiene que ser el ayuntamiento el que establezca las ayudas para rehabilitación. En el caso, por ejemplo, de Txomin, hemos visto cómo se ha alcanzado un acuerdo con el Gobierno vasco, con el consejero socialista Iñaki Arriola y Fomento de San Sebastián con el resto vasco, donde hay 2.100.000 euros destinados precisamente para rehabilitación, para eficiencia energética, para ese barrio, para las viviendas más antiguas. Y termino con otra cosa. Nuestro compañero Alfonso Gurpegui, desde Medio Ambiente, también está ajustando y mejorando la llamada ecoordenanza, que obliga a que haya una mayor eficiencia energética en las actuaciones que se hagan en los edificios. Por lo tanto, la combinación de todos estos elementos creo que puede ser positiva y también ayudar a que la eficiencia energética se siga manteniendo en las comunidades. Bai, eskerrik asko. Eztabaida bukatuta bozketari ekingo diogu eta pentsatzen dut danak daukagu da bozketa kuadroa, ez? Eta horri jarraituko dio. Orduan denengo irabazi taldeak dauzkan bi zuzenketak, bigarrena eta hirugarrena zirenak bozkatuko ditugu, eta horren aldeko botuak kontra enmienda número 2 y 3 de irabazi. Bai? Banan. Ez da una? Irabazi bai. Irabazi bai, barkatu, urrun berriz hasiko gera. Irabazi taldearen bigarren zuzenketa aldeko botuak. Kontrako botuak ez da onartzen. Irabazi taldearen hirugarren zuzenketaren aldeko botuak. Kontrakoak ez da onartzen. Beraz, bi zuzenketaok ez dira onartzen. Orain, EH Bildu taldearen zuzenketak bozkatuko ditugu, koloren arabera dauden taldeak eginda. Taldeen bozketa batean, bozkatuko ditugu bigarren zuzenketa, hirugarren zuzenketa eta zazpigarren zuzenketa. Horien aldeko botuak, kontrakoak, abstentzioak, ez dira onartzen. Orain, gorriz ditugunak, 6garrena, 16garrena, 17garrena eta 18garrena, aldeko botuak, kontrakoak, abstentzioak, ez dira onartzen. Jarraian, zuriz dauzkagunak, 8, 9, 10, 11, 15, 19, 20, hauek banan. Barruan denengo urdinez dauzkaguna botatuko ditugu taldea bukatzeko. 12, 13 eta 14garrena bozkatuko ditugu jarraian. Hauen aldeko botuak, kontrakoak, abstentzioak, ez dira onartzen, eta orain banan gelditzen zaizkigunak. 8garren zuzenketaren aldeko botuak, kontrakoak, ez da onartzen. 9garren zuzenketaren aldeko botuak, kontrakoak, ez da onartzen. 10garren zuzenketaren aldeko botuak, kontrakoak, ez da onartzen. 11garren zuzenketaren aldeko botuak, kontrakoak, ez da onartzen. 15garren zuzenketaren aldeko botuak, kontrakoak, abstentzioak, ez da onartzen. 19garren zuzenketaren aldeko botuak, kontrakoak, abstentzioak, ez da onartzen. 20garren zuzenketaren aldeko botuak, kontrakoak, abstentzioak, ez da onartzen. 22garren zuzenketaren aldeko botuak, kontrakoak, abstentzioak, ez da onartzen. Eta 24garren zuzenketaren aldeko botuak, kontrakoak, abstentzioak, hau ere, ez da onartzen. Eta beraz, bere horretan eta zetorren bezala diktamena bozkatuko dugu, horren aldeko botuak, kontrakoak, abstentzioak, onartzen da. Eta hurrengo puntura pasatzen gera. Seigarrena, behin betiko onarpena ematea, AUGR 01. Aprobación definitiva del Plan Especial de Ordenación Urbana de la Plaza Zuberoa en el barrio de Gros. Behin betiko onarpena ematea Gros auzoko Zuberoa plaza eremuko hiri antolamenturako plan berezia. Ez onartzea.
Bigarren, behin betiko onarpena ematea AUGR01 Gros auzoko Zuberoa plaza eremuko hiri antolamendurako plan bereziari baldintza hauekin segituan aipatzen dira baldintza horiek. Hirugarren, aurretik azpimarratutako baldintza horiek eta txostenetan jasotako baldintzak obrak egiten ari dien bitartean ikuskatu beharko dira eta obrak hartzen direnerako bete beharko dira. Laugarrena, lurzorari eta erintzeari buruzko 2/2006 legeko 89. artikuluak agintzen duena aintzakotzat hartu eta planaren irigintza arauak argitaratzea. Asunto número 6 del orden del día, aprobación definitiva del Plan Especial de Ordenación Urbana en la Plaza Zuberoa, en el barrio de Gros, en el ámbito urbanístico GR01 Gros. Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente acuerdo. 1. Desestimar la alegación formulada durante el plazo de exposición pública. 2. Aprobar con carácter definitivo el texto refundido del Plan Especial de Ordenación Urbana de la Plaza Zuberoa, del barrio de Gros, en el ámbito urbanístico GR01 Gros, con las siguientes condiciones. Condiciones que corresponden a los anclajes de los pilares, la necesidad de que se dejen libres los accesos rodados de los edificios para permitir el paso de los servicios de prevención, que no sean los hidrantes, se consignan las condiciones. Tercero, todos estos condicionantes y los requerimientos contenidos en los informes sobrantes deberán de verificarse durante la ejecución de las obras y deberán de estar cumplidas de cara a recibir las mismas. Cuarto y último, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 89 de la Ley 2/2006 de Suelo y Urbanismo, procederá a la publicación de las normas urbanísticas del plan. Nik gaizki jasota ez baldin badaukat, puntu honetan boto azalpena egitea adostu genuen bozeramaile batzordean, beraz, lehenengo bozkatu egingo dugu. Aldeko botuak, aho batez onartzen da, eta orain txikitik handira, boto azalpena emateko aukera dago. Eskerrik asko. Sí, bueno, cuando lo hemos visto este expediente nos ha generado dudas porque es un dictamen un poco raro porque el gobierno en prensa ha adelantado que no, en realidad cuando no sabe exactamente cuándo se va a hacer esa cubierta porque el dinero que iba destinado a esa será utilizado o ha sido utilizado para la cubierta de la Plaza Andía o Plaza Martín Santos. La razón que se ha explicado han sido que no hay petición vecinal del lado de Gros, que sí hay en Eguía, y que, bueno, nos genera duda este expediente por esa razón, porque primero hay una información contradictoria y además significa que, no sé, de alguna manera el gobierno como que actúa cuando hay una presión ciudadana y, no sé, nos parece un poco problemático. Porque traslada el mensaje a la ciudad de que tiene que quejarse para que se hagan las cosas. Pero bueno, como se trata de un plan especial, un trámite urbanístico, y nos parece positivo, hemos votado a favor por esa razón. Eskerrik asko, talde popularrak orain. Eskerrik asko berriro. Bueno, nosotros también hemos votado a favor, como no podía ser de otra manera, porque esta es una de las intervenciones de las cuales se lleva hablando, pues no sé, como unos 4 o 5 años, y ahora efectivamente pues tenemos un plan aprobado que el equipo de gobierno dota con 0 euros, a pesar de haberlo anunciado en sendas ocasiones, y además que los grupos de la oposición, nosotros por lo menos lo dotábamos con una enmienda de 500.000 euros, para el presupuesto 2018, porque teníamos conocimiento de que había habido un trasvase, una modificación presupuestaria para acometer en primer lugar la cubierta de Martín Santos. Pero llegado el momento de dotar una partida presupuestaria para poder acometer esta cuestión, pues nos encontramos con que hay 0 euros, cuando luego aquí debatimos otra serie de cuestiones y se nos achaca que no hay dinero. Entonces, no sé, es como un poco absurdo lo que... Pero bueno, que estamos de acuerdo, ya está el plan y ojalá, pues en esas modificaciones variadas que se hacen a lo largo del año, que no son pocas y cuantiosas, pues llegue un momento en el que se pueda dotar de una partida presupuestaria para acometer esta cuestión, y además luego habrá una moción de control presentada por EH Bildu en la que tendremos ocasión de hablar del asunto. Gracias. Eskerrik asko, EH Bilduren txanda orain. Eskerrik asko. Hemos votado a favor porque efectivamente en esta ciudad llueve y llueve bastante, y hay una demanda clara de espacios cubiertos, de esparcimiento cubiertos para los niños y para las niñas. Y esa necesidad es real.
Y hemos votado a favor porque, efectivamente, al igual que hubiéramos votado el mes pasado de haber traído esta cuestión, decidieron traer la de Garbera, que debía tener más prioridad que esta, porque al fin y al cabo que los niños y las niñas se mojen no debe ser una prioridad, que Garbera se haga cuanto antes debe ser una prioridad absoluta de este gobierno municipal, pero en cualquier caso es legítimo por su parte. Hubiéramos votado que sí, desde luego, el mes pasado, y este mes también votamos que sí, no por eso dejamos de votar. Claro, ustedes igual consideran que los espacios cubiertos tienen que ser los espacios cubiertos que estén sujetos a algún tipo de transacción económica, y entonces un gran centro comercial seguramente les gusta más y les parece más prioritario que este. Pero nosotros nos parecía importante el mes pasado, nos parecía importante este, nos parecía importante además porque en su momento incluso les propusimos crear una comisión de espacios cubiertos que también nos dijeron que no. Pero estas cosas que tienen, que ustedes trabajan por todas, pero luego les cuesta sacar adelante. Crear una comisión técnica como para dar respuesta a nuestra comisión de grupo de trabajo para proponer espacios cubiertos en todos los barrios, incluso nosotros hicimos unas propuestas, ni nos contestaron a nuestra propuesta, nos dijeron que no, crear un grupo técnico, y bueno, pues el resultado es este, que allá donde alguno de los expedientes puede ir un poco adelante, pues tampoco le ponen demasiadas ganas, porque esto no es una prioridad para este gobierno municipal. Eskerrik asko, ohar bat egin nahi dut. Nahiko madugua izaten ari naiz puntu honetan, ulertzen dutedako boto azalpena egitea onartu gendu da, interbentzio denbora nahikoa iruditzen zitzaigudako. Baina ohartu nahi dut, ez gera da lotzen ari boto azalpenera. Bada ez bada, diot, norbait kejatzen badimada hemendik aurrera, aurretik egin duena kontutan hartu dezan. Eta orain hitza talde sozialistak dauka. Vamos a ver. Como hemos votado todos que sí, hay que buscar tres pelos o como se diga, al gato o al ratón o a lo que cada uno quiera. ¿Por qué hemos votado todos que sí? Porque para poder, es curioso, pero es así, para poder cubrir un espacio público en una plaza pública hay que hacer un plan especial, pues lo dicen las normas urbanísticas. Y eso es lo que el gobierno ha traído. Como se traen los deberes hechos, como se traen los procedimientos adecuados, pues hay que ver a ver si mancho algo. A ver si disperso ese mancho. Ese es el debate de este punto. Y esto es lo que había que explicar. Y es curioso, hay unanimidad. Luego está el otro debate de cuáles son las prioridades, a qué destinamos los presupuestos, cuáles son las partidas, y ese debate ya se produjo. Se produjo, sí, y el gobierno y otros grupos apoyaron los presupuestos con una serie de líneas de actuación prioritarias. Y curiosamente no están basadas en la presión ciudadana, están basadas en la participación ciudadana. Porque claro, aquí oímos un día sí y otro también, que es necesario escuchar a los vecinos, que hay que atenderles, y es lo que se ha hecho. Y hay una necesidad imperiosa desde hace muchos años, que ya se cubrió la plaza Luis Martín Santos, pero no adecuadamente por los vientos, por cómo llueve, etcétera, etcétera, de actuar en ese ámbito y en el ámbito de guía, con unas dotaciones económicas muy importantes, y se ha priorizado. Yo lo que pienso es que hicieron durante 4 años ustedes para cubrir algún espacio público, si tan importantes eran, señor Gurrutarán. Eskerrik asko, boto azalpen txanda hau amaituta, hurrengo puntura pasatuko gera. Zazpigarrena, ikusgai izatea lasarte horia. Exposición al público del convenio para la tramitación del plan de compatibilización de los municipios de Lasarte Oria y Donostia. Ikusgai izatea Lasarte Oria eta Donostia udalerriak bateragarri egiteko plana. 11 eremuari eta bide sistema orokorrari buruzkoa. Erabaki izatea Gipuzkoako aldizkari ofizialean argitaratu eta 20 egunean ikusgai jarrita edukitzea Lasarte Oria eta Donostia udalerriak bateragarri egiteko plana. Hurrengo pasartean hitzarmenak bere behin betiko onarpenean espedientean dauden txostenak ezarritako baldintzak jasoko ditu eta 2009/92/10 legeari egindako aipamenak kenduko ditu 2015/19 legearengatik ordezkatuz. Asunto número 7 del orden del día, exposición al público del convenio para la tramitación del plan de compatibilización de los municipios de Lasarte Oria y Donostia San Sebastián referido a los ámbitos A33 Terasategui de las normas subsidiarias de Lasarte y Aeñe, Diez, Recalde y Sistema General y Viario del Plan General de Ordenación Urbana de Donostia San Sebastián. Se propone la adopción del siguiente acuerdo.
Someter a información pública durante el plazo de 20 días el contenido íntegro del convenio para la tramitación del plan de compatibilización de los municipios de La Sarteoria y Donostia San Sebastián referido a los ámbitos A33 Teresategui, de las normas sociedades de la Sarte y AN10 Recalde y Sistema General y Viario del Plan General de Ordenación Urbana de Donostia San Sebastián mediante su publicación en el Boletín Oficial del Territorio Histórico de Guipúzcoa a efectos de que se puedan formular alegaciones. El convenio, en su aprobación definitiva, incorporará los condicionantes impuestos en los informes sobrantes en el expediente y eliminará toda referencia a la Ley 3092, sustituyéndola por la Ley 39/2015. No ha sido comunicado por error nuestro, pero el acuerdo precisa de mayoría absoluta. Está viniendo a pleno y requiere mayoría absoluta porque el convenio es un convenio urbanístico, pero tiene en su interior delegaciones de competencia al Ayuntamiento de La Sarte que, con aprobaciones de planes, cambian nuestra ordenación urbanística. Bai, eskerrik asko, txanda irikiko dugu, eta denengo delegatuak dauka hitza. Bai, egunon berriro. Bueno, los planes de compatibilización se dan cuando entre dos o más municipios se van a desarrollar un determinado ámbito urbanístico y normalmente lo desarrolla uno de los municipios, pero tiene afecciones a alguno de los otros municipios o al otro municipio. Hace poco nosotros trajimos también y estamos desarrollando un plan de compatibilización, por ejemplo, con el municipio de Rentería para el desarrollo de una zona de 200 viviendas de VPO en Esnavide. Eso requiere un plan de compatibilización porque en un pequeño tramo de acceso a esa nueva área se transita por el municipio de Rentería y por lo tanto hay que hacer el plan de compatibilización. También tenemos que hacer un plan de compatibilización con Pasaya para desarrollar el plan especial de Ulia. En este caso es al revés, es otro municipio, en este caso el municipio de La Sarteoria, el que quiere desarrollar un determinado ámbito y requiere de un plan de compatibilización porque hay un pequeño vial, para que nos hagamos una idea física del lugar, es el vial un vial muy pequeño que está entre el tanatorio y lo que era la fábrica, el edificio de Coca-Cola, en Recalde. Bien, ese es el vial al que afecta, en todo lo demás no afecta al municipio de Donostia San Sebastián y en la medida en que tiene esa afección hay que hacer un plan de compatibilización. Previo al plan tenemos este convenio, que es el que lo aprueba, y por lo tanto es necesario tanto primero el convenio como posteriormente lo será, que también estamos trabajando en él, ese propio plan de compatibilización. Es lo que hoy traemos aquí, tiene una afección, repito, para Donostia San Sebastián solamente en ese vial. Es cierto que el municipio de La Sarteoria desarrolla ahí una determinada área comercial, que tampoco sabemos exactamente qué va a ubicar ahí, va a ubicar una superficie comercial que ellos están trabajando, pertenece y corresponde a su planeamiento decidir cómo desarrolla su propio planeamiento, no le corresponde al municipio de Donostia San Sebastián, ha tenido o tiene hasta ahora el visto bueno de carreteras, de las instituciones supramunicipales, digamos, que tienen que dárselo y en todo caso el plan de compatibilización y ese planeamiento pasará por los correspondientes filtros del PTS, del PTP, de todo lo que tenga que pasar del Gobierno vasco y a nosotros únicamente nos corresponde, por lo tanto, hacer esta parte, como repito, insisto, de aprobar primero el convenio y en su momento, dentro de un tiempo, unos meses, el plan de compatibilización, que es por lo que lo traemos hoy aquí. Bai, eskerrik asko, irabazi taldeak ez du hitza hartuko, talde popularrak ezta ere, EH Bilduk, bai. Bai. Joder, la verdad es que vamos mejorándonos. Traemos los deberes hechos, pero vamos a aprobar un convenio de compatibilización, vamos a someter a la exposición pública un convenio de compatibilización para poner algo que no sabemos qué es, no tenemos ni idea lo que va. Pues la verdad es que es difícil compatibilizar lo que no se sabe lo que va, pero bueno, yo ya alguna idea igual le doy. Una empresa que empieza por L y acaba en N, que tiene dos palabras, quizás, no sé, digo, seguro que usted sabe, pero bueno, como hoy el pose es no querer decir eso, pero tenemos otra pose un poco rara, porque estamos aprobando una exposición a público de un convenio que supuestamente la ciudadanía de Donostiarra puede hacer alegaciones, de hecho es lo que se va a aprobar, es lo que trae en esa aprobación, y que el Ayuntamiento de La Sarte lo tiene aprobado definitivamente. Por lo tanto, creía yo que el convenio tiene que ser el mismo en Donosti y en La Sarte, pero no, allá lo tiene aprobado definitivamente. ¿Y cómo se puede hacer esto? Es decir, las alegaciones ciudadanas ya saben ustedes que no va a haber, que las van a desestimar todas ellas, porque lo tienen aprobado definitivamente. Pero es que no solo lo tienen aprobado definitivamente, es que han seguido avanzando y resulta que nos encontramos con que el pleno del 12 de septiembre aprobó también el plan de compatibilización y está aprobada ya inicialmente el plan de compatibilización del Ayuntamiento de La Sarte. No es que han seguido avanzando.
Aquí todavía estamos exponiendo al público el convenio, que da exactamente lo mismo lo que vaya a decir la ciudadanía y las alegaciones que se presenten, porque ellos ya tienen el convenio aprobado definitivamente, y no solo el convenio, sino también el instrumento de ordenación pormenorizada. Pero usted insiste y dice, además públicamente, que no sabe qué se va a poner ahí. Alguno debe saber qué se va a poner ahí, porque efectivamente estamos hablando una vez más de la instalación de un centro comercial. Y usted dice, no afecta, y lo ha dicho además 2 o 3 ocasiones, no afecta más que el vial. Vaya, como todos los estudios los hagan de la misma forma, la verdad es que es de preocupar. ¿Usted considera que la única afección que tiene la apertura de un centro comercial que se implanta o cuyos accesos efectivamente están en término municipal, aunque físicamente el centro comercial esté instalado en el Ayuntamiento de Las Artes, la única afección que genera es una afección al vial? ¿De verdad? ¿De verdad usted mantiene eso que ha dicho? No sé si lo va a seguir manteniendo o lo va a corregir. Hombre, yo creo que lo tendría que corregir, porque podríamos hablar de otro tipo de afecciones, afección medioambiental, de contaminación acústica, de contaminación atmosférica, podríamos hablar de dónde vienen los consumidores, si tiene afección al comercio o no, pero bueno, usted considera que solo tiene una afección vial. Estupendo. De algo que no sabe lo que se va a poner, pone un convenio de compatibilización, de algo que está aprobado definitivamente y que va a someter a exposición pública. La verdad es que, francamente, si esto es venir con los deberes hechos, pasan luego cosas como la que pasa en el punto siguiente, o como la que habría pasado en el punto siguiente, que los deberes están tan bien hechos que tienen que tramitar una evaluación ambiental que, como no la tramitan, pues obviamente tienen que retirar los puntos de orden del día porque son ilegales. Bueno, pues la verdad es que este convenio aprobado definitivamente en el Ayuntamiento de Las Artes, por cierto, creo que sin exposición pública, creo que sin la preceptiva exposición pública, probablemente tampoco sea un gran ejemplo de tramitación legal, correcta y debida. Y desde luego, en ese sentido, nosotros vamos a votar que no. Bai, eskerrik asko, Urrena txanda, talde sozialistak. Vamos a ver, estamos en el Ayuntamiento de San Sebastián, no sé por si alguno no se ha enterado, pero ya que se quiere hablar de otros ayuntamientos, hablemos, señor Burutarán. Vamos a suponer que se instala el Leroy Merlin en este espacio. Es una rumorología que existe. ¿En Oyarzún puede estar donde gobierna H. Bildu de forma con mayoría absoluta sin ningún problema y no puede estar en Las Artes? ¿Cuál es el criterio de H. Bildu a la hora de decidir una superficie comercial donde se instala? ¿Donde gobierna H. Bildu son buenas y donde no gobierna H. Bildu no son adecuadas? Es muy difícil de entender. Sí, voy al segundo. El Lidl de Hernani, rodeado de viviendas del municipio, debe ser. Hombre, está hecho para captar clientes donostiarras, fundamentalmente. ¿Ha solicitado al Ayuntamiento de Hernani, también con mayoría de H. Bildu, algún informe, alguna necesidad? Me va a decir, no es necesario urbanísticamente. Ya. ¿Dónde están esos estudios, esas preocupaciones? ¿Cuántas iniciativas ha traído usted aquí para decir cuál es la captación, cuál es la demanda, qué es lo que supone? Vuelvo a la misma. En la rumorología hay otra, de la ampliación de Urbil en Usurbil, con mayoría absoluta de H. Bildu, que también está y que usted conocerá. ¿La van a traer aquí? ¿Van a decir que no se haga? Es decir, donde gobierna H. Bildu con mayoría absoluta se concentran centros comerciales, superficies comerciales, porque generan empleo, riqueza y atienden mejor al consumidor. Ahora, si se hace en el municipio principal, como igual perjudica a los ayuntamientos que gobierna H. Bildu, ya no nos gustan. Porque yo empiezo a ver que el debate va por ahí. H. Bildu se quiere quedar con toda la creación de empleo y de desarrollo, pero que los demás no lo hagan, porque si no, no tiene otra explicación. No puede ser que justo pasas la muga de Donosti y es buenísimo, pero estás aquí y es malísimo, o en Las Artes, donde ustedes no gobiernan, evidentemente. Mire, yo no voy a juzgar las decisiones del Ayuntamiento de Las Artes, que lo harán sus conciudadanos, y serán ellos los que tendrán que decidir. Pero, desde luego, sí las decisiones de este ayuntamiento, y aquí estamos actuando con plena legalidad. Como usted bien sabe, sí, pero no lo ha querido decir. Acusaba al Ayuntamiento de Las Artes de no hacerlo, usted sabrá, a usted le encanta acusar a todo el mundo está bajo sospecha, salvo sus socios de coalición. Sorprendente, sorprendente. Y, desde luego, si a usted lo tuvieran en otros municipios, creo que dentro de H. Bildu tiene una labor muy grande por hacer para convencerles de sus criterios, porque desde luego hasta ahora H. Bildu a usted no le hace ni caso. Bai, eskerrik asko, izteko txanda, delegatuak dauka hitza.
Sí, yo, siguiendo un poco con lo señalado por el señor Gasco, diría que si uno repasa el pleno y su intervención, verá que el 99% de lo que ha dicho hace referencia al municipio de Lasarte de Oria, no hace referencia al municipio de San Sebastián. Y yo me reafirmo en lo que he dicho. Yo no sé, no tengo la certeza y hasta el día en que vea eso abierto no sé, no tengo por qué saber qué es lo que va ahí. A mí me interesa saber, y no he dicho centro comercial, he dicho superficie comercial, escuche de nuevo el pleno, es una superficie comercial que, por cierto, reduce con respecto a lo que había en la previsión de planeamiento de Lasarte de Oria, reduce el terciario, hay menos ahora de lo que inicialmente estaba previsto con esa modificación que hacen, pero es problema suyo. Ellos verán lo que quieren o no quieren hacer y serán sus conciudadanos y conciudadanas los que juzguen si está bien hecho o no está mal hecho. Ellos han hecho su trámite de participación ciudadana, también lo han hecho en San Sebastián, han hecho los trámites legales y correspondientes que en el Ayuntamiento de Lasarte tenían que hacer, y es verdad que ellos han aprobado el convenio. Pues no pasa nada, esto es como firmar un contrato. No hay por qué firmar un contrato dos personas a la vez de cuerpo presente en ese mismo momento. Uno puede firmarlo antes, se lo lleva al otro y a los 3 o 4 días firma el otro. Pues esto es lo mismo, que Lasarte de Oria haya aprobado su convenio, lo haya expuesto, etcétera, nos da igual, hasta que no lo aprobemos nosotros aquí y se exponga, no adquirirá validez. No pasa nada porque lo hayan firmado y lo hayan aprobado antes, igual que si terminan todo su trámite urbanístico. Saben que necesitan el plan de compatibilización. Precisamente por eso, lo he explicado al principio, nosotros estamos con el plan de compatibilización con Errentería, gobernado por EH Bildu, y no podemos acabar de traer el plan de Snavide porque estamos con ese plan de compatibilización. Pues esto es lo mismo. Que ellos han decidido, donde había una previsión determinada, cambiarla, repito, es cuestión de su planeamiento, y esto no va a depender solo, porque en la medida en que además son 2 municipios, va a haber unas figuras supramunicipales que van a tener que dar su visto bueno, estará la COPU, estarán los planes territoriales sectoriales, el PTP, etcétera, etcétera, y darán su visto bueno, como lo ha dado, por ejemplo, Carreteras de Diputación. Y si no lo dan, pues no se aprobará. Pero nosotros, como bien se le ha señalado el señor Gasco, estamos aplicando y actuando desde una estricta legalidad, y es lo que nos corresponde. Eskerrik asko, eztabaida amaituta, bozketara pasatuko gera, eta beraz diktamenaren aldeko botuak, kontrakoak, abstentzioak, eta orain boto azalpen txandan irabazi taldeak dauka den lekuan hitza. Bai, eskerrik asko. Sí, nos hemos abstenido porque efectivamente sí es cierto que difícilmente los cauces de influencia del Ayuntamiento de San Sebastián sobre lo que quiera hacer o no otro municipio son bastante reducidos, esos cauces. Sí, también es cierto que se trata de aprobar la exposición al público. Tampoco es algo gravísimo, al contrario, nos parece evidentemente positivo que se expongan las cosas al público. Pero también es cierto, y es por eso que no hemos votado a favor y que nos hemos inclinado hacia la abstención, es cierto que lo que se quiere hacer allí corresponde a un modelo de desarrollo que no defendemos por 3 razones. Primero, porque es un modelo de desarrollo que perjudica al pequeño comercio. Segundo, porque es un modelo de desarrollo que no es sostenible, porque sabemos todos y todas, creo, que ese tipo de desarrollo, pues lo que, entre otras cosas, lo que crea es un aumento del uso del coche, del vehículo privado, y bueno, sabemos que todos y todas que desgraciadamente es el tráfico que genera más gases de efecto invernadero. Pero la tercera razón, y tal vez la más, digamos, ética o filosófica, si queremos, es que es entrar en un bucle de la paradoja de la espada y del escudo. Uno hace una espada grande, el otro hace un escudo más grande. Entonces la espada la hace doblemente más grande. Es una lógica donde hay un centro comercial o una superficie comercial, entonces yo tengo que hacer una 2 veces más grande. Y esto nos lleva a la autodestrucción. Eskerrik asko, talde popularrak ez du hitzik hartuko, da beraz hurrengo puntura pasatuko gera. Bederatzigarrena, Donostiako udalaren hornidura eta saneamenduko araudia hasierako onarpena. Erabakiak, lehenengoa, hasierako onarpena ematea Donostiako udalaren hornidura eta saneamenduko araudiaren testua honekin. Aprobación definitiva del Plan Especial de Ordenación Urbana del Ámbito Urbanístico Ilunbe. Behin betiko onarpena ematea Ilunbe hirigintza eremuaren hirigintza antolatzeko plan berezia. Lokaleko oinarri legearen 59. artikuluak xedatzen duenaren arabera.
Retirado el asunto 8. Asunto 9. Aprobar inicialmente el nuevo reglamento de abastecimiento. Retirado este punto, pasamos al número 9, concretamente referido a aprobar inicialmente el nuevo reglamento de abastecimiento y saneamiento del Ayuntamiento de San Sebastián. Donostiako udalaren ur hornidura eta saneamenduko araudia hasierako onarpena. 85 a fin de que los interesados puedan presentar las reclamaciones o sugerencias que estimen pertinentes. En caso de que no se presenten, se entiende aprobada la ordenanza de manera definitiva. Han sido presentadas 10 enmiendas por parte del grupo EH Bildu y una enmienda conjunta por parte de socialistas, PSE y EH Bildu. Bai, puntu honetan 5 minutuko denbora adostu genuen eta den txandan delegatuak dauka hitza. Eskerrik asko, alkate jauna. Bueno, pues hoy traemos a aprobación inicial un reglamento que pretende actualizar la regulación en la prestación de los servicios de agua y de saneamiento, buscando un cumplimiento, por un lado, de las normativas en vigor y una gestión más sostenible y adecuada de estos dos servicios básicos para la ciudadanía. El actual reglamento del Servicio Municipal de Agua se redactó en octubre de 1999 y desde su aprobación no ha sufrido ninguna modificación parcial, por lo que se ha quedado obsoleto en muchos aspectos técnicos y normativos de obligado cumplimiento. Además, durante los años que lleva en vigor se han detectado algunas lagunas que con el nuevo reglamento pretendemos solventar. Esta situación detectada en cuanto a lagunas o contradicciones del reglamento con otras normativas se va volviendo insostenible con el tiempo y necesita lo antes posible una regularización, so pena de no poder actuar en determinadas circunstancias o actuar de forma incorrecta sin un adecuado respaldo normativo. Los objetivos de la revisión del actual reglamento se pueden dividir en 4 grupos. Por un lado, los aspectos técnicos en acometidas de agua y saneamiento, la adecuación al Código Técnico de la Edificación y la adecuación al Catálogo Municipal del Ayuntamiento de San Sebastián. En cuanto al servicio de saneamiento, el actual reglamento solo abordaba de forma básica la definición del servicio del saneamiento, sin establecer ningún tipo de control sobre los vertidos que se realizan en la red del saneamiento, ni ningún tipo de sanción frente a posibles incumplimientos, aspecto que nos parece fundamental también para trabajar en el ámbito de la sostenibilidad. Aspectos técnicos en los contadores de agua, otro elemento que se modifica en el nuevo reglamento, con la adecuación a la nueva normativa metrológica y la adecuación a las nuevas exigencias municipales, y los aspectos relacionados con la gestión de los servicios de agua y saneamiento. Hay otra serie de aspectos que necesitan una revisión profunda, como son la definición de las acometidas de agua y saneamiento, la modificación de la propiedad del contador, que también incorporamos, la modificación de los procedimientos de fraude y sanción y la tramitación de solicitudes de nuevas acometidas y suministros. Hay que destacar que durante el proceso de aprobación y de elaboración del reglamento se han presentado por parte de EH Bildu 18 enmiendas, de las cuales 5 han sido incorporadas, han sido aprobadas, y 3 enmiendas transaccionadas con nuestro grupo y EH Bildu, que también se incorporaron en el trabajo de comisión. Hoy traemos también una nueva enmienda que mejora, porque entendemos que objetiva las condiciones para el cambio de las instalaciones en los locales comerciales que realicen reformas, y hay que decir, y quiero decir, que el trabajo de consenso con el grupo de EH Bildu pues ha permitido mejorar este reglamento. El resto de enmiendas que presento en comisión y que mantiene para el Pleno, en principio las rechazaremos también, en algunos casos porque no cuentan con informe jurídico que las avale, en otros porque técnicamente son difíciles de aplicar, y en otros porque desde nuestra perspectiva impedirían el mantenimiento correcto del parque de contadores en condiciones de realizar las mediciones de manera precisa, objetivo que se persigue también en este nuevo reglamento. Y es que este es un primer paso también para acometer una renovación general de los contadores de agua en Donostia, y que nos va a permitir incorporar avances tecnológicos, lo que facilitará una lectura de consumos más precisa y, por lo tanto, más justa, así como poder detectar fugas con mayor precisión o usos inadecuados del agua, un bien común que debemos cuidar y proteger. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Jarraian irabazi taldeak dauka hitza. Eskerrik asko. Bueno, adelanto que en principio nos vamos a abstener sobre el dictamen porque hay aspectos que nos parecen positivos, pero hay un aspecto
que abordaré hablando de las enmiendas de H. Bildu, este otro aspecto que nos genera un poco de dudas, y como sabemos que nuestro voto no es determinante en el asunto, vamos a abstenernos. Hablando de las enmiendas y hablar de esas enmiendas me permite hablar del dictamen. Bueno, la enmienda conjunta de H. Bildu y PSE la vamos a apoyar. Viene de una enmienda inicial de H. Bildu que ponía el foco sobre los problemas que pueden ocasionar en ciertos casos concretos el tener que colocar el contador en batería. Esto se soluciona con la nueva redacción, nos parece positivo. En cuanto a las enmiendas de H. Bildu, primero hacer una evaluación un poco general. Hay dos aspectos. H. Bildu en sus enmiendas aborda dos aspectos fundamentales. El primero, aparte de otros aspectos como, bueno, laterales o periféricos, vamos a decir, pero hay dos grandes temas. El primero es el tema del matiz que introduce sobre la cuestión de la presión suficiente. Nos parece una observación pertinente y las vamos a apoyar. Si bien es cierto que igual hubiera sido preferido entrar más en detalle, porque el término de suficiente puede ser bastante subjetivo y entenderse de una forma u otra según quien lo utiliza, según el contexto. Y el segundo aspecto fundamental o el tema general que aborda H. Bildu en sus enmiendas es el tema, lo que viene a llamarse un poco el tema de la obsolescencia institucionalmente impuesta. Y es el tema que nos genera también dudas en el dictamen. Es sobre el tema de reemplazar los contadores a partir de un cierto número de años de forma automática, es decir, a partir de 10 años, sí o sí, se reemplaza, se cambia el contador. Estamos de acuerdo con la crítica que quiere formular H. Bildu, que tiene que ver con el hecho de que tener que cambiar contadores de forma automática es un tipo de obsolescencia impuesta, porque puede que los contadores pues sigan funcionando correctamente, o puede que no también, pero no lo sabemos. Actualmente, ¿qué pasa? Si un contador da cifras un poco raras, que salen de lo normal, pues hay un técnico, una técnica que revisa y se hace el cambio de contador cuando se ha constatado que los datos no son fiables. Pero para nosotras la pregunta es lo que nos genera duda en este aspecto, es ¿qué es lo que más costoso económicamente para la administración? ¿Es tener a operadores que verifican los datos y entonces tienen que hacer un trámite de contactar a las personas, a familias, a ver si se os ha ido un hijo o no, tal, o instalar nuevos contadores? Es cierto también que las tecnologías cambian, las normativas cambian, que hace falta bueno, probablemente nuevos contadores para mejorar la gestión desde la administración, pero bueno, como nos faltan aspectos de valoración de carácter técnico para posicionarnos sobre este tema, nos abstendríamos. Y entrando un poco en el detalle, que me queda un poco de tiempo, la enmienda 2 de H. Bildu tiene que ver con la presión. Nos parece positivo, pero también obliga a conceder el servicio de saneamiento, y la respuesta técnica en el informe de respuesta a de valoración de las enmiendas dice algo que nos parece pertinente, es que a veces hay casos donde hay que proporcionar agua, pero no hay servicio de saneamiento. Con lo cual este punto nos abstendríamos, la enmienda 3 nos abstendríamos, la 5 y 6 tienen que ver con el tema de la presión, es suficiente, nos parece bien, las apoyaremos. 7, 8 y 9 tienen que ver con ese tema de la obsolescencia, entonces como he explicado no nos genera dudas, nos abstendríamos. La 14 las apoyaremos, tiene que ver con incluir en el listado de locales que tienen que tener depósitos de reserva, incluir en esa lista los centros de personas dependientes. Sí es cierto que puede ser una faena para esos centros, porque es un gasto adicional, pero vista la característica de ese tipo de centros, nos parece oportuna la propuesta de H. Bildu. La 17 nos abstendríamos porque compartimos la idea, pero hay un informe de secretaria desfavorable. Y para terminar, la 18 nos abstendríamos
tiene que ver con los costes. Bueno, no voy a entrar en el detalle porque no me queda tiempo, pero en esa última nos abstendríamos. Muchas gracias. Eskerrik asko, jarraian talde popularraren txanda, ez du txanda erabiliko, talde jeltzaleak ere ez, talde sozialistak ere ez, EH Bilduk orain, bai? Bai, eskerrik asko. Erregelamendu berriaren inguruan, sentimendu gazi gozoa dugu. Alde batetik, pozik gaude, udal gobernuak, EH Bilduk egindako zenbait proposamen onartu behar izan dituelako. Hala nola, hemendik aurrera, herritarrek ez dute fidantzarik ordaindu beharko ur zerbitzua jasotzeagatik. Bigarrenik, lokalen jabeek ez dute obrarik egin beharko ur kontagailu lekuz aldatzeko. Eta hirugarrenik, udalak hizkuntza irizpideak bete beharko dituelako ur mosketen berri emateko orduan. Hala eta guztiz ere, udal gobernuak mantendu duen neurri bat bereziki kezkagarria da. Donostiarrok 10 urtean behin ur kontagailua aldatu beharko dugu, gure poltsikotik ordainduz, uraren tasaren igoeraren bidez. Porque efectivamente agradecemos al delegado que haya modificado algunos de los aspectos del proyecto inicialmente aprobado por Junta de Gobierno de Reglamento de Agua. Y consideramos que efectivamente con esas aprobaciones se ha mejorado dicho reglamento y en este sentido, pues una vez más se constata que EH Bildu no hace una oposición del no, sino hace una oposición constructiva proponiendo cosas y allá donde alguien quiere conciliar y llegar a acuerdos, puede llegarlos, y allá donde alguien se empeña en buscar la discordancia, pues lógicamente pues es evidente que no se puede lograr si alguien no quiere buscar ese acuerdo. Y en este sentido creemos que efectivamente las aportaciones de EH Bildu han mejorado el reglamento, pero todavía consideramos que hay dos aspectos que a nosotros nos parecen fundamentales y que desgraciadamente en el momento actual todavía queda camino, porque va a haber una exposición pública de este reglamento, todavía queda camino para seguir mejorando el mismo. ¿Y cuáles son estos? En primer lugar, efectivamente, uno de los temas que más nos preocupa es, efectivamente, a pesar de que el servicio es de agua y saneamiento, sin embargo, la obligación por parte del servicio única y exclusivamente es de dar el suministro de agua y no del saneamiento. Y entendemos que es obligatorio y debiera ser obligatorio que esta obligación de dar ambos servicios apareciera reflejada con independencia de que en ocasiones el sistema de tratamiento de aguas pueda ser un pozo, pueda ser una fosa séptica. Bueno, pues también será un tratamiento distinto, pero también será un tratamiento admitido, porque obviamente nos parece un mecanismo para evitar que haya aguas que luego terminen convirtiéndose en aguas negras, y en ese sentido nosotros estamos totalmente en contra de ese concepto, y en ese sentido, más allá de que la solución sea una concreta o determinada, no estamos diciendo que tenga que ser siempre la misma, sí nos parece que efectivamente el servicio de aguas y saneamiento tiene que ocuparse de ambos servicios, aunque le dé una respuesta distinta en función de la ubicación, en función de las características del sitio. Y en ese sentido, bueno, no sé si nuestras enmiendas serán mejorables se podría mejorar en su caso la dicción de las mismas, pero sí nos gustaría que ese concepto apareciera de alguna forma recogido en la ordenanza. También se habla de la presión. ¿Y por qué se habla de la presión? Pues porque hay comunidades de vecinos donde la presión que llega no es suficiente y se obliga a los propietarios de ese inmueble residencial en muchas ocasiones a tener que establecer una bomba de agua para que el agua llegue con las debidas condiciones para que pueda ser utilizada en un domicilio particular, y eso nos parece que no debiera ser una obligación del ciudadano o de la ciudadana, sino debiera ser un servicio que preste el propio ayuntamiento. Y el tercer concepto es el de la obsolescencia. Y efectivamente, bueno, se habla mucho de obsolescencia, solemos hablar o se ha oído hablar mucho de la obsolescencia programada, y aquí tenemos una obsolescencia administrativa o impuesta por reglamento administrativo, en el que dice, oiga, mire, es igual que su contador funcione o no funcione bien, que cada 10 años se nos ha ocurrido o hemos llegado a la conclusión de que puede haber aquí un buen negocio de cambiar los contadores cada 10 años. Fíjese si lo mismo se estableciera la misma obsolescencia pues, en los vehículos de motor, y alguien dijera, no, es que no es necesario realizar una ITE, o no es necesario realizar una inspección, IT no, IT es Inspección Técnica de Edificios, una ITV, sino, oiga, mire, cuando pasen 10 años me da igual cómo esté su vehículo y me da igual que usted lo cuide mucho, que automáticamente lo tiene que llevar al desguace. Hombre,
esto no parece muy sostenible medioambientalmente. Y en ese sentido, bueno, pues nosotros estamos totalmente de acuerdo, pero estamos además en desacuerdo porque este tipo de medidas y este tipo de contadores que se quieren imponer con carácter obligatorio, además, para empezar, lo que hacen es reducir puestos de trabajo, algo con lo que no estamos de acuerdo. Hoy tenemos aquí a compañeros y compañeras del Ayuntamiento que precisamente vienen hablando de la posición y de los niveles, porque a nosotros sí nos parece importante que se dignifique, que se tenga en cuenta a los puestos de trabajo, a las personas que hay detrás de este servicio también en este caso, y en este sentido entendemos que este tipo de medidas lo único que hacen es destruir empleo y no estamos de acuerdo con ellas, al margen de que proporciona una información a unas empresas que entendemos que no son las adecuadas de muchos de nosotros, de en qué momento consumimos, cuándo no consumimos, cuándo estamos en casa, cuándo no estamos en casa, una información que nos parece peligrosa que caiga en manos de empresas privadas. Bai, eskerrik asko, izteko txanda, delegatua dauka. Lamento, perdón, que después del trabajo de consenso que efectivamente se ha realizado, yo creo que con el esfuerzo de todos y de todas, ¿no?, para llegar a algunos acuerdos, pues hombre, hoy el señor Burutarán haya ido por un camino que en cierta medida, cuando menos, dice incorrecciones, cosas que no son correctas, ¿eh? Sí, porque mire, el tema de los contadores, de la obsolescencia, igual que el señor Loic, no es un capricho. Vamos a ver, no es un capricho, es un requerimiento técnico. Los contadores, según los sistemas según la normativa metrológica, requieren que a los 8 o 10 años sean calibrados. Calibrados significa que deben de ser llevados a un espacio donde se puedan calibrar, porque a los 8 o 10 años pierden esa característica. Y eso es lo que sucede hoy con muchísimos contadores en nuestra ciudad, que lo que debiéramos de hacer sería llevarlos a un sitio para que se vuelvan a calibrar de nuevo y vuelvan a medir bien. Por lo tanto, el tema de poder modificar, cambiar los contadores por parte del ayuntamiento, no por parte de los ciudadanos. Los contadores a los 10 años obedece no a un capricho, no a un negocio, obedece a una normativa metrológica para poder tener una medición correcta de los consumos. Y eso es lo que perseguimos, no perseguimos ninguna otra cosa, por lo tanto, no hay obsolescencia programada. La obsolescencia programada, en todo caso, será de los sistemas metrológicos que establecen lo que estoy diciendo. Y dos cositas respecto al tema de la presión. Vamos a ver, lo que no garantizamos es que para cualquier actividad, en cualquier sitio, podamos llevar la presión que cada cual quiera. En esta ciudad el problema no es la presión insuficiente. En esta ciudad tenemos un problema de una presión más allá de lo que habitualmente se requiere. Bai, eskerrik asko zuri. Bozketari ekingo diogu, eta hor 11 zuzenketa dauzkagu. Pentsatzen dut EH Bildurenak banan egingo ditugu da. Eta joango naiz urrenkeran batetik 10-era. Beraz, EH Bildu taldearen lehen zuzenketaren aldeko botuak, kontrakoak, abstentzioak, ez da onartzen. Bigarren zuzenketaren aldeko botuak, kontrakoak, abstentzioak, ez da onartzen. Hirugarrenaren aldeko botuak, kontrakoak, abstentzioak, ez da onartzen. Laugarrenaren aldeko botuak, kontrakoak, abstentzioak, ez da onartzen. Bosgarrenaren aldeko botuak, kontrakoak, abstentzioak, ez da onartzen. Seigarrenaren aldeko botuak, kontrakoak, abstentzioak, ez da onartzen. Zazpigarrenaren aldeko botuak, kontrakoak, abstentzioak, ez da onartzen. Zortzigarrenaren aldeko botuak, kontrakoak, abstentzioak, ez da onartzen. Bederatzigarrenaren aldeko botuak, kontrakoak, abstentzioak, ez da onartzen. Eta 10garrenaren aldeko botuak, kontrakoak, abstentzioak, ez da onartzen. Eta orain,
EH Bilduk eta Alderdi Sozialistak adostutako zuzenketa bozkatuko dugu, horren aldeko botuak hau batez onartzen da, beraz enmendakin edo zuzenketa hau txertatuta reglamentua bera bozkatuko dugu, aldeko botuak, kontrakoak, abstentzioak, erreglamentua onartzen da. Eta ez dakit boto azalpen txandarik nahi dan, hala ezpada hurrengo puntura pasatuko gera. Moción ordinaria presentada por el grupo Irabazi sobre la protección del litoral. Mozio arrunta Irabazi taldeak aurkeztua itsasertza babestea dela eta. Asunto número 10, moción ordinaria presentada por el grupo Irabazi sobre la protección del litoral. Existen dos enmiendas presentadas por el grupo, pues son conjuntas, los grupos EAJ-PNV y Socialistas PSE. Bai, mozioa aurkezten duen taldearen txanda Irabazi taldearen txanda da orain. Eskerrik asko. Bueno, es un tema muy interesante y probablemente interesante para todos los grupos aquí, y le voy a explicar por qué después y porque viene de un... Hablando de los orígenes de esta moción, explicaré por qué. Se trata de la protección de espacios marítimos. A nivel mundial hay una escasa protección. A nivel europeo hay una escasa protección y a nivel español hay una más que escasa protección. El Convenio de Diversidad Biológica de Naciones Unidas exige la protección de al menos 10% de la superficie marina mundial. 10% es bastante, pero no es suficiente. La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza pide que este porcentaje se eleve hasta el 20 o el 30%. A su vez, la Convención para la Protección del Medio Ambiente Marino del Atlántico Nordeste también exige la creación de una red de espacios marinos protegidos a lo largo de su área de aplicación, que incluye las aguas cantábricas y que tiene que ver con la moción de hoy. Por todo ello, en el año 2010, hace 8 años ahora, la Asociación Internacional Oceana, en colaboración con el Colegio de Biólogos de Euskadi y con la EIB, Euskali Zurde eta Balezaleen Elkartea, presentaron oficialmente una propuesta de inclusión del área marina sumergida frente a Jaizkibel y Ulia, como parte de la red Natura 2000 para aumentar el valor ecológico y geológico de la zona y formar así un corredor de áreas marinas protegidas con la bahía de Chingudi y las diferentes propuestas del gobierno francés para la costa vasca. Ese corredor incluye integrar 11 zonas protegidas, 8 entre Hendaya y Biarritz, 3 entre Donostia y Hondarribia, 113 hábitats y 928 especies marinas, 8 hábitats y 104 especies protegidas. Este es el informe del que estoy hablando, muy interesante, muy completo, y en alguna de esas páginas se ve perfectamente en un mapa. Es pequeño, pero se ven con los colores la parte verde, que es la que es actualmente Natura 2000, y la parte naranja, que corresponde al objeto de esa moción, que es lo que se propone por Oceana y el Colegio de Biólogos. En el Parlamento en 2011 se aprobó una proposición no de ley relativa a la creación de un corredor marino ecológico entre San Sebastián y Biarritz. Con el siguiente texto, el Parlamento Vasco insta al Gobierno vasco y al Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino a que analice durante 2011 el estudio elaborado por la Asociación Oceana y el Colegio Oficial de Biólogos bajo el título de Protección de la Zona Marina a Jaizkibel y Ulia, propuesta científica para la creación de un corredor ecológico marino entre Ulia y Biarritz, y a trabajar conjuntamente con el objeto de determinar las medidas y figuras de protección más adecuadas para dicha zona, incluyéndola, en su caso, en la red Natura 2000. ¿Y por qué decía que en principio es un asunto que debería interesar a todos los grupos? Porque ese texto es el fruto de una enmienda transaccionada por todos los grupos del Parlamento Vasco en aquella época, menos UPyD en principio,
Y este es el documento, el texto viene de aquí y lo que pedimos en esa moción es que se dé cumplimiento, o sea, que el Ayuntamiento de Donostia pida al gobierno vasco cumplir con lo acordado y a pedir al gobierno vasco que traslade al ayuntamiento las gestiones que ha podido hacer en torno a ese tema. Muchas gracias. Bai, eskerrik asko. Jarraian talde popularraren txanda, ez du hitzik hartuko, EH Bilduk, bai. Bai, eskerrik asko. Bueno, nosotros adelanto que vamos a votar que sí a la moción ordinaria que presenta el grupo Irabazi, porque estamos de acuerdo tanto con que se dé cumplimiento a la proposición no de ley 5/2011 relativa a la creación de un corredor marítimo ecológico entre San Sebastián y Biarritz, en el cual Donosti tiene algo que decir, porque efectivamente hay una parte que le compete a su término municipal. Y en segundo lugar, porque bueno, pues estamos de acuerdo en que se insta al Gobierno vasco a que traslade toda la información relativa a las gestiones que está realizando o que haya realizado para el cumplimiento de la proposición no de ley aprobada por el Parlamento. Y en este sentido, como nos parece totalmente lógico lo que presenta Irabazi, votaremos a favor de lo mismo. No podemos decir lo mismo con respecto a las enmiendas que presenta el Partido Nacionalista Vasco y el Partido Socialista de Euskadi. Y no podemos decir lo mismo, en primer lugar, porque más allá de que efectivamente nosotros nos metemos y cada uno tendrá que hacer y tendrá las competencias que tenga, el Gobierno vasco tendrá parte de competencias, no decimos que no pueda haber otras competencias compartidas o concurrentes, pero la primera enmienda del equipo de gobierno, de los partidos que sustentan el equipo de gobierno, no se refiere o no es una enmienda que complementa de alguna forma el punto inicialmente presentado por Irabazi, sino que lo sustituye totalmente. Probablemente hubiera sido más correcto no eliminar al Gobierno vasco de aquí, porque nosotros sí creemos que el Gobierno vasco tiene algo que decir. Otra cosa distinta es que haya otros organismos, otras administraciones que tengan algo que decir, pero no es lo que se hace. Lo que se hace es eliminar absolutamente el Gobierno vasco. Aquí el Gobierno vasco es un convidado, debe ser un fantasma que ni está ni se le espera, y obviamente lo que se hace es trasladar la responsabilidad a otras administraciones. No lo entendemos. Entenderíamos más, puesto que desde luego nosotros no estamos por renunciar a ninguna de las competencias que tenemos y a ninguna de las facultades que tiene que tener la administración del Gobierno vasco, y en ese sentido no entendemos esa primera enmienda, que la hubiéramos entendido más como una enmienda de adición, pero no como enmienda de sustitución. Y la segunda ya nos deja perplejos, porque la segunda lo que pretende es suprimir, cargarse de un plumazo, precisamente un punto que lo único que pretende es que se traslade toda la información relativa a las gestiones que ha realizado para dar cumplimiento de esa proposición. No pide nada más. Y una de dos. O no hay ninguna información a dar porque no hay ninguna gestión y por tanto conviene tapar esta cuestión, porque en su momento se aprobó una proposición de la que no se ha hecho absolutamente nada, o este ayuntamiento no le importa las gestiones que se hayan realizado sobre una cuestión que afecta a este término municipal, cuál es efectivamente el establecimiento de un corredor marítimo ecológico entre Donosti y Biarritz. Y nosotros negamos la primera y negamos la segunda. Nosotros creemos que efectivamente es necesario dar explicaciones. ¿Por qué? Porque es una proposición no de ley aprobada en el Parlamento vasco. Entendemos que no fue una posición de postureo político, y como no fue, como nosotros entendemos que no debía ser una posición de postureo político, lógicamente cuando se aprueba una proposición pues tiene que llevar adelante las gestiones que se han realizado. ¿Que tendrán que ver esas gestiones con otras administraciones? Por supuesto, si eso es lo que está pidiendo, que lo que se diga es que se dé la explicación de toda la información relativa a las gestiones que se han realizado, y entre otras cosas serán las negociaciones, las conversaciones que se han tenido con otras administraciones. Pero es que aquí se elude absolutamente el Gobierno vasco, no tiene ninguna responsabilidad en cuanto al cumplimiento de la proposición no de ley y tampoco tiene que dar ninguna explicación. La verdad es que aquí, al menos, y no sé si en otras cuestiones, me temo que también, al Gobierno vasco, por lo visto, ni está ni se le espera. Bai, eskerrik asko, talde sozialistaren txanda orain. Eskerrik asko, jauna. Bueno, pues voy a empezar por esto último, por el final, ¿no? Vamos a ver, el Parlamento vasco controla al Gobierno vasco y hace operaciones de control, y los grupos políticos del Parlamento vasco controlan al Gobierno y presentan
proposiciones no de ley. Por cierto, yo no pertenezco, no participo en el Parlamento Vasco, pero deben de decaer con la legislatura. A pesar de eso, nosotros, antes de venir al Pleno, hemos hecho lo que pudieran haber hecho ustedes, contactar con su grupo político en el Parlamento Vasco, que es quien controla la acción del Gobierno vasco, y preguntarles qué ha hecho el Gobierno vasco. Porque el Gobierno vasco, a pesar de decaer, ha hecho cosas. Y a eso se debe la presentación de nuestra moción. Mire, es más, en la proposición no de ley ya se incorporaba no solamente al Gobierno vasco, sino al Ministerio de Medio Ambiente, en aquel momento Medio Ambiente, Medio Rural y Marino. Y el Gobierno vasco, a partir de aquella proposición, trabajó y consideró que el LIC, es decir, el lugar de importancia comunitaria, era la figura que garantizaba la protección del medio marino. Pero claro, del medio marino entre San Sebastián y Biarritz, efectivamente. Un medio marino que afecta a 2 estados. Y en ese sentido, en 2013, el 15 de noviembre de 2013, remitió la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y el Mar del entonces Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, ya había cambiado el ministerio, el nombre, la propuesta de inclusión en la lista de lugares de importancia comunitaria de la red Natura 2000. Proponía varios espacios marinos y entre los que figuraba precisamente estudiar y valorar la propuesta de Oceana y COP de ampliar las CEC de Ulia y las CEC de Jaizkibel, extendiéndolas al medio marino colindante. Pero es que, claro, como digo, es una propuesta que afecta a aguas territoriales de 2 estados comunitarios. Y la competencia designada para las zonas LIC de interés marino está siendo ejercida por el Ministerio, bajo el concepto de aguas jurisdiccionales. Por eso presentamos esa moción, no porque el Gobierno vasco no haya hecho su trabajo. Es más, el Gobierno vasco, porque sí es verdad que las comunidades autónomas son competentes en la declaración y la gestión de las áreas marinas cuando existe una continuidad ecológica del ecosistema marino con el espacio natural terrestre objeto de protección. En este sentido, digo, el Departamento de Medio Ambiente actual del Gobierno vasco está comprometido con la creación con los corredores ecológicos y de permeabilidad del territorio y los está incorporando en la ley que en este momento, en el anteproyecto de ley que en este momento se está preparando de conservación del patrimonio natural del Departamento de Medio Ambiente, que pretende llevar a aprobar a finales de este año 2018. Por ello, efectivamente, es nuestro interés, claro que sí, proteger el medio marino. Es nuestro interés proteger el medio marino también desde San Sebastián a Biarritz, pero determinemos exactamente quién es el competente para hacerlo y exijámosle a él lo que tenga que hacer, porque, como digo, el Gobierno vasco hasta ahora ha hecho sus deberes. Y respecto al punto número 2, pues de verdad nos parecía una descortesía, es decir, el Gobierno vasco le podemos pedir información, toda la que ustedes quieran se la pueden pedir, que se la van a dar, pero el control de la acción del Gobierno reside en la Cámara Vasca, no en el Pleno del Ayuntamiento de San Sebastián. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, izteko txanda, irabazi taldeak dauka orain. Eskerrik asko. Bueno, rápidamente la enmienda del Gobierno, compartimos el análisis de H. Bildu. De hecho, yo he intentado transaccionar porque nos parece más bien una enmienda a la totalidad que otra cosa. Y en el sentido que también nos parece positivo lo que propone, pero como tercer punto, como punto adicional. El Gobierno nos dice que se elimina nuestro segundo punto porque no nos corresponde hacer un control. No se trata de control, se trata de tener información, porque no pedimos que esa información llegue a los grupos políticos, pedimos que esa información llegue al ayuntamiento. ¿Y por qué pedimos esto? Porque sí es cierto que es competencia técnicamente el Estado realizar ese tipo de corredor, creemos que es competencia de todos los municipios que están en el litoral y también del Gobierno vasco, tomar cartas en el asunto e insistir y comunicar y pedirlo. Nos parece importantísimo que todas las instituciones, a todos los niveles, tomen cartas en el asunto y se impliquen en este tema. Por eso no es cuestión de control o no control, es tener información, es para que el propio ayuntamiento y el Departamento de Medio Ambiente, entre otras cosas, entre otros departamentos, tenga información de qué otras instituciones, qué gestión han hecho, para a su vez, cuando le toca
hablar con el Estado para pedir este tipo de corredor, saber qué otras instituciones han hecho y cuál es el estado de las conversaciones. Y sobre el tema de que ya lo ha hecho, pues probablemente sí, o sea, vamos a creer sobre palabra que lo ha hecho, que ha comunicado al Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino esa solicitud, pero también en el acuerdo de 2011 pide al gobierno vasco que analice el estudio de Oceana, este estudio. Es lo que vinimos que se haga porque percibimos que no se ha hecho suficientemente. Gracias. Bai, eskerrik asko. Bozketara pasatuko gera, bi zuzenketa dauzkagu, bozkatzeko, eta banan-banan joango gera. Eusko Alderdi Jeltzaleak eta Alderdi Sozialistak aurkeztutako denengo zuzenketari aldeko botuak, kontrakoak, onartzen da, eta orain Talde Jeltzaleak eta Alderdi Sozialistak aurkeztutako bigarren zuzenketari aldeko botuak, kontrakoak, hau ere onartzen da, bi zuzenketa hauek kontutan hartuta beraz, mozioaren aldeko botuak, kontrakoak, abstentzioak, mozioa onartzen da. Eta orain, boto azalpen txandan, ez da Talde Popularrak, bai? Eskerrik asko, alkate jauna, eta egunon guztioi. Bueno, simplemente y brevemente, además, para explicar la posición del Grupo Popular al respecto del debate, de interesante debate que se ha producido, pero hemos decidido no apoyar a las enmiendas presentadas por el equipo de gobierno porque creemos que las del grupo proponente, Irabasí en este caso, son más adecuadas, son más acertadas a la hora de describir cuál es la situación actual, porque lo que se pide es desarrollar un acuerdo que se desarrolló, que se tuvo en el Parlamento Vasco, en el año 2011 y recuperar ese trabajo que se había iniciado entonces. Más adecuada también porque se solicita por parte del equipo de gobierno una colaboración al resto de instituciones, pero en el caso del Ayuntamiento de San Sebastián da la impresión, o parece al menos, que niegan esa colaboración cuando está pidiendo el Grupo Irabasí que se traigan al Ayuntamiento los informes relativos a la situación de San Sebastián dentro de ese corredor que se quiere hacer transfronterizo entre San Sebastián y Biarritz. El corredor propuesto incluye 11 zonas de protección, ya lo ha dicho el señor Alejandro, pero la mayoría de ellas están en Francia. Por lo tanto, es importante también que la voluntad del Estado francés se exprese para hacer posible el proyecto, protección que supondría equiparar esta zona con el biotopo de Bazumaya y que, de aprobarse además, conllevaría unas razonables e importantes dudas acerca de la idoneidad y de la posibilidad de construir la famosa pasarela de Montpas, que apoya, parece ser, el programa de gobierno, que parece ser apoya el Grupo Socialista, pero que tradicionalmente nunca ha apoyado el Grupo Nacionalista Vasco. Muchas gracias. Muchas gracias, pero se ha excedido usted de lo que es una explicación de voto. Hurrengo puntura pasatuko gera. Gai zerrendako 11. mozio arrunta EH Bildu talde. Moción ordinaria presentada por el Grupo EH Bildu sobre la necesidad de profesorado de música del Instituto de Alza. Mozio arrunta EH Bildu taldeak aurkeztua, Altzako institutuak dituen musikako irakasleen beharrari buruzkoa. De música del Instituto de Alza. Ha sido presentada una enmienda por parte del Grupo Irabasí y 3 enmiendas por parte de los grupos EAJ, PNV, Socialistas, PSE y PP. Y la aprobación de la enmienda del Grupo Irabasí haría decaer la segunda de las enmiendas conjuntas presentadas. Bai, lehen txanda, aurkezten duen taldearena da, EH Bildurena beraz. Eskerrik asko eneko, egunon guztioi eta ongi etorriak Altzako institutotik etorri zareten zuzendari eta ordezkariak. Abenduan jakin genuen Donostiako Altzako institutuan, lehen ebaluazioa hasi zenetik, zenbait ikasle musikako irakaslari gabe daudela. Eta horrek musikako kurrikulumarekin betetzeko aukera ukatzen ari zaiela esan nahi du. Altzako instituto publikoa sortu zenetik, hezkuntza eskakizunak etengabe aldatu dira, eta legeek aldaketa pedagogikoak zein aurrerapen teknikoek ikastetxea bera aldarazi dute.
Eta ikastetxeak beti erantzun die behar berri guztiei, gizarteak bezalaxe. Altxako institutoa etengabeko prestakuntzan aritzen da, bere zerbitzuak hobetzeko. Hori dela eta kalitatezko hezkuntza publikoaren alde egiten dute. Ikaslearen formazio integrala helburu, pertsonak garatzen saiatzen dira ikasle ezberdinen behar ezberdinei erantzunez. Izan ere, altzak biltzen duen lur esparrua, zabala eta anitza da, eta era berean ikastetxean biltzen den ikasleria horrelakoxea da. Institutua hartara ez da ezberdina, auzoan ondo errotuta dago. Altzako gizarte eragile aktiboa da, auzoko gazteriaren hezkuntzaz arduratzen dena, beraien bizitza garatzen den tokian bertan. Halaber, Altzako institutoko hezkuntza proiektua ez dago aurrera ateratzerik, horretarako baliabide nahikoak jartzen ez badira. Lehen hiruhilekoan hezkuntza komunitateak, gurasoak eta zuzendaritza taldeak konponbide bila lurralde hezkuntza ordezkaritzara jo dute eta ez dute egoera zuzentzerik lortu. Donostiako udalbatzan ordezkaritza dugun taldeok hiriko hezkuntza publikoaren eskaintzari eusteko konpromisoa adierazi dugu behin baino gehiagotan. Eta horretarako aurkezten ditugun proposamenen bitartez, hiriko hezkuntza komunitateen eskaera eta kezka oinarri erantzunak bideratzeko politikak sustatu nahi ditugu. Horrexegatik, dakarkigu honako mozioa eta poztasunez jaso dugu proposamen honek sortu dituen dinamikak, izan ere jakin badakigu PSE eta PP talde politikoetako ordezkariak eskolan izan direla eta kezka konpartitzen dutela. Hori dela eta aurreratuko naiz eta PSE, PNV eta PPek aurkeztu dituzten zuzenketen gehiengoarekin ados nagoela adierazten dizuet. Lehen zuzenketa onartuko dugu, beraz Eusko Jaurlaritzari eskatuko diogu Altzako institutuarekin lankidetzan jarduten jarrai dezala auzoan kalitatezko hezkuntza zerbitzu publikoa bermatzeko. Aldiz, jarrera honekin nire zalantzak ditut. Aurrez, esan bezala, hezkuntza komunitatea saiatu da ordezkaritzarekin arazoa konpontzen, baino ez dute erantzunik izan. Beraz, espero dugu gaur onartuko dugun honekin arazoa ahalik eta azkarren konponduko dela. Horiek horrela, bigarren zuzenketa ere onartuko dugu. Kalifikazioa baino, musikako kurrikuluma bera baita bete beharrekoa eta eskolarekin kontrastatu bezala, aski baita irakastaldiaren herena ordezkatzearekin. Zentzu berean irabaziren zuzenketa testu txukunagoa ere jasotzen duenez, aurrez beraiei ere baiezkoa emango diogu. Eta bukatzeko adierazi hirugarren zuzenketa onartzea ezinezkoa zaigula. Gertaera isolatua ez denez, hau da, hezkuntzak izaten ari dituen murrizketen beste adibide bat denez, Eusko Jaurlaritzari eskatu behar zaio hirian kalitatezko hezkuntza publikoa bermatzeko eta beharrezkoak diren baliabidea jarri eta murrizketa politiketatik at utz ditzala. Eskerrik asko. Bai, eskerrik asko, irabazi taldearen txanda orain. Bai, eskerrik asko eta egunon guztioi. Lehenik eta behin, esatea pozten garela ikusteaz aurrera pausoak ematen ari direla zentzu honetan, eta bestetik esatea nola ez bat egiten dugula mozioan azaltzen denaren muinarekin. Hala ere, kalitatezko hezkuntza publikoa bermatzea helburu partekatu bat izan behar da. Helburu partekatua guztion artean. Decía que compartimos las peticiones que se hace en la moción y nos alegramos que se hayan dado, según podemos oír de la representante de H. Bildu, pasos adelante en este sentido. Y entendemos, al igual que el grupo promotor de la iniciativa, de la necesidad de profesorado de música es una situación que hay que revertir lo antes posible. Y en ese sentido, precisamente, hemos presentado una enmienda que creemos que mejora o concreta el texto original, concretando plazos. Y no me extenderé demasiado. Creemos que es, desde nuestro grupo, necesaria una apuesta decidida por la educación pública de calidad y que se aporten los recursos necesarios para ello, en el caso que nos ocupa, en el Instituto de Altza. Luego también más adelante tendremos oportunidad
de debatir sobre la Riberri-Oleta y, por supuesto, también en el barrio de Bidebieta, que no se nos olvide. Eskerrik asko. Bai, eskerrik asko zuri, talde popularrak, gero, talde sozialistak, bai. Bai, eskerrik asko alkate jauna, egun on, jaun Andreok, eta gure taldetik ere ongi etorria ematea Altza Institutuko zuzendariari. Donostiako sozialistok udal taldeak jakin badakigu Altzako institutoa ibilbide bikaina duela. Eta baita ere alde horretatik esatea erreferentea dela auzoan. Como se dice en la moción, es un centro educativo enraizado en el barrio de Altza y que siempre se ha mostrado dispuesto a trabajar tanto con su comunidad educativa como con las diferentes instancias educativas con el objetivo claro de proporcionar una educación de calidad a todo su alumnado. En este marco de la educación de calidad y de su defensa, queremos dejar claro que el hecho de que una parte del alumnado no haya podido cursar la asignatura de música, que es una parte sustancial del currículum de la educación secundaria obligatoria, nos parece un hecho grave. Y yo creo que ese es un punto de partida que compartimos. Nos consta que la dirección del centro ha estado en continuo contacto y en continuo trabajo con la Delegación de Educación, con las autoridades educativas, para buscar una solución a este problema. Y es en eso en lo que nos vamos a centrar. Guk nahi deguna da duten arazoari lehen bailen irtenbide bat ematea. Eta zentzu horretan lehenengo puntuan, eta asko posten naiz EH Bilduk esatea babestuko duela, jakin badakigu harremanetan eta lanean egon direla, eskatzen dugu jarraitu dezatela bide horretatik. La segunda enmienda, simplemente recalcar que lo importante no es tanto el hecho de que tengan nota o no tengan nota, porque eso es la consecuencia de que no hayan podido cursar la asignatura de música y que no se haya podido garantizar el cumplimiento del currículum. Y añadir que creemos que es el Departamento de Educación el que tiene que asegurar el correcto cumplimiento de ese currículum. Y también alegrarnos de que EH Bildu anuncie que lo va a apoyar y dar las gracias a todos los grupos que así lo han hecho. Y también comprometernos a seguir trabajando en la dirección de que este problema que ha surgido en el Instituto de Altza pueda tener cuanto antes un resultado satisfactorio tanto para el barrio, para la comunidad y para este ayuntamiento. Mila esker. Eskerrik asko zuri, talde jeltzaleak orain. Eskerrik asko. Gure taldearen izenean nik ere lehenik ongi etorria eman diot. Bai ikastetxeko zuzendariari eta bai etorri diren ikastetxeko irakaslei, eta nik ere adierazi nahi dut badakigula ikastetxeak ibilbide bikaina egin duela eta ongi errotua dagoela auzoan eta estimatua ere badela. Eta etengabeko aleginean aritu zaretela arazo honi irtenbide bat aurkitzeko. Nire aurretik hitz egin duen Garzia Gurrutxaga Andreak gure zuzenketen azalpena eman duenez, ez naiz horretan zentratuko, beste zerbaiti helduko diot. Mozioan behin eta berriz esaten da eta azalpenean ere entzun dugu baliabide nahikoa jartzea eta kalitatezko hezkuntza publikoaren aldeko apustua egitea. Behin eta berriz esan dugu eta esaten jarraituko dugu bai gure taldeak zalantzarik gabe kalitatezko hezkuntza publikoaren aldeko apustu egiten duela eta beharrezko diren baliabideak jartzeko eskatuko duela behar den guztietan. Baina hortik eta kasu honetan esate baterako gertatzen dana murrizketa politikekin lotzea eta gertatzen diren arazoak edo ezintasunak zergatik gertatzen diren alde batera utzi eta gauza guztien gainetik hezkuntza saila aplikatzen ari omen den murrizketa politikakin lotzearen diskurso horrekin
Ez gatoz bat eta ez gera bat etorriko. Zergatik, kasu honetan, esplikatu egin behar da zergatik dauden irakasleri gabe. Eta horrek ez du zer ikusirik murrizketa politikarekin. Irakasle batek eskatzen baldin badu bere lanaldia murriztea eta onartzen baldin bazaio eta gero deskubritzen baldin bada hori eskatu ondoren beste nunbaiten sektore pribatuan ari dela lanean, hori konpondu beharko da eta hori konpontzeko aleginetan ari dira. Eta hori jakin ziteken, eta horrek murrizketa politikarekin ez dauka zer ikusirik. Ez hori bakarrik. Lanaldia murrizteko baimena eman ondoren ordezkoa hartzeko aleginak ere egin dira. Eta zerrendetan ez dago inor dirudienez behar duen hizkuntza eskakizuna daukanik. Eta zegoen eta begiratu dute musika irakasleen artean zeintzuk zeuden arduraldi osoan eta zeintzuk zeuden arduraldi partzialean. Eta alegina eginda arduraldi partzialean dagoen irakasleren batekin arduraldi hori osatuaz orain dagoen hutsune hau bete dezan. Eta ordutegiak ez dira bateragarriak. Eta berriro esango dut horrek ez dauka murrizketa politikarekin zerikusirik. Aleginak egin dira, behar bada etzitzaion eman behar lanaldiaren murrizketa, bale. Eta askoz gutxiago eta hori konponduko da ikusita gero zertarako baliatu dun. Baina gauzak esan ditzagun, zer gertatu den, zer egin den, eta ez esan, eta ordezkaritzak ez du erantzunik eman, ez du ezer egin, ordezkaritza saiatu da altzuen guztia egiten. Eta egia da arazoa hor dago, eta aurkeztu dugun zuzenketa, aurkeztu dugu elkarrekin, eta kezkatzen gaitu. Baina gauzak gutxienez diren bezala azaldu. Eskerrik asko. Izteko txanda EH Bildu taldeak dauka. Bai, eskerrik asko. Lehenik eta behin amaierarekin hasiko naiz eta labur adieraziko dut. Okerrez banago administrazio publikoan edo zein langileek eskatu dezake lanaldi murriztua. Eta administrazioari dagokio ordezkapena bermatzea. Eta hori da egiten ari ez dana. Ordezkapena ez da egiten. Zein da? Murrizketa. Murrizketa aplikatuko ez balitz, bai lehen hezkuntzan, bigarren hezkuntzan, eta baita aurre hezkuntzan ere ordezkapenak bermatuko lira. Hau, hezkuntza pribatuan ez litzateke gertatuko, baino publikoan bai. Zergatikan, Eusko Jaurlaritzarentzako eta administrazioentzako hezkuntza publikoa ez dalako lehentasuna. Baino hala ere, eskerrak emango dut, bai talde politiko guztiei, izan ere mozioa aurrera aterako da. Edo gutxienez aurkezpenean aurreratu bezala aurkeztutako proposamenak helburu ezberdinak bete ditu. Alde batetik, Altzako hezkuntza komunitateak Eusko Jaurlaritzak dituen ordezkariekin lortu ez duena proposamen honen bitartez gainerako talde politikoak interesa eta kezka agertzea lortu dugu. Bestalde, udalak babesa adierazi dio Altzako institutuari, eta baita beraien beharra eta eskaera babestu. Orain, espero dezagun, Eusko Jaurlaritzak kasu egingo diola udalbatza egin duen eskaera oneri. Eta zentzu horretan adierazi PNV-k baduela zer egiterik. Hau da, asko egiterik du. Horiek horrela, Altzako institutuaren lehentasuna musikako kurrikulumarekin betetzea da, baino aterpea eta igogailuak ere beharrezkoak ditu. Are gehiago, Altzako kiroldegiak eskaintzen zizkien zerbitzuak bertan geratu direnetik behar gehiago dituzte espazioaren aldetik. Beraz, gizartea aldatu den honetan hezkuntza paradigma ere aldatu beharra dago. Eta bukatzeko animatzen ditugu hiriko familia guztiak hezkuntza publikoaren alde egin dezatela eta beraien seme-alabak D ereduan matrikulatu ditzatela. Eskerrik asko. Bai, eskerrik asko zuri. Bozketei ekingo diogu eta denengo zuzenketak bozkatuko ditugu irabazi taldearena. Horren aldeko botuak, kontrakoak, ez da onartzen, eta orain Eusko Alderdi Jeltzaleak, Alderdi Sozialistak eta Alderdi Popularrak aurkeztutako denengo zuzenketa, horren aldeko botuak, kontrakoak, abstentzioak, onartzen da,
Alderdi Jeltzaleak, Alderdi Sozialistak eta Alderdi Popularrak aurkeztutako bigarren zuzenketaren aldeko botoak, kontrakoak, abstentzioak, onartzen da, eta hirugarren zuzenketaren aldeko botoak, kontrakoak, onartzen da. Beraz, hiru zuzenketaok onartuta, mozioa bera bozkatuko dugu, aldeko botoak, aho batez onartzen da. Eta honen bestez, talde popularrak du eta eskatzen du boto azalpen txanda. Egunon eta eskerrik asko berriro. Bueno, si hacemos explicación de voto es porque nosotros nos hemos sumado a las enmiendas que ha preparado el Gobierno y como el reglamento de pleno hacía que nosotros empezáramos primero por un tema de, no sé, de agradecerles y bueno. Bueno, con respecto, hemos votado a favor, por supuesto nos sumamos a las enmiendas que presentó el equipo de gobierno y también estuvimos con la dirección y al que le damos también nosotros la bienvenida y bueno, y también ahora resulta que la señora representante de H. Bildu pues nos tiene que felicitar por haber estado en Alza, pues estamos en Alza y en un montón de sitios más y ya va siendo hora de que se quiten así clichés de que les sorprenda que estemos cuando se está hablando de un problema que ocurre en San Sebastián. Y además en esta moción se habla de un problema muy concreto y estamos hablando de un profesor que ha pedido su reducción de jornada para el cuidado de sus hijos, que luego posterior pues tendrá la circunstancia que tenga y resulta que bueno, que a la hora de sustituir o pedir la sustitución para poder dar la materia en condiciones, pues resulta que la lista se ha agotado. También puede ser, tengamos que valorar que igual hacemos una normativa y exigimos un tipo de profesorado o de licenciatura específica a la cual hay que añadirle un CAP, pero claro, cuando luego vamos a las bolsas de trabajo, pues resulta que no hay trabajadores que cumplan con esas expectativas y con esas condiciones. Pues posiblemente igual le tenemos que dar la vuelta a cómo regulamos las cosas, porque luego se dan circunstancias que no somos capaces de acometer. Y por supuesto, además, aquí compartimos todos los que estamos representados en este pleno, todo el mundo queremos que exista una educación pública y que no es propiedad ni de política de ninguno de los grupos que estamos aquí representados y yo creo que todos esos debates ya hay que superarlos. Gracias. Eskerrik asko zuri, orain bai, eguneko gai zerrenda bukatu dugu eta kontrol mozioekin hasiko gera eta lehenengoa 15garrenarekin batera egingo dugu. Lehenengo kontrol mozioa 15garrenarekin batera jungo da. Lehenengo kontrol mozioa da EH Bildu taldeak aurkeztua Donostia Arena 2016 Ilunbe zentroko erabilera dela eta 15garren kontrol mozioa irabazi Donostia taldeak aurkeztua Ilunberen erabilera dela eta. La primera control de moción va unida a la 15. La primera está presentada por el grupo de EH Bildu sobre la utilización del centro Donostia Arena Ilunbe, mientras que la 15 está presentada por el grupo Irabazi Donostia sobre los usos de Ilunbe. Moción de control presentada por Amaya Almiral López de Luzuriaga, concejala del Grupo Municipal EH Bildu, relativa a garantizar la utilización para usos diversos del centro Donostia Arena 2016 Ilunbe, que se tratará conjuntamente con moción de control sobre usos de Ilunbe presentada por Amaya Martín Garín, portavoz del Grupo Municipal Irabazi Donostia. Bai, biak batera dijoaztenez, 5 minutuko txandak izango ditugu, eta hitza bai hasteko eta bukatzeko emango dut aurkeztutako ordenaren arabera, eta beraz EH Bildu dauka lehenengo hitza. Bai, egunon eta eskerrik asko. Ez dago aitzakiarik, bukatu dira, bukatu zaizkizue, ja no quedan excusas. Berriki jakin dugu EAeko justizia auzitegi nagusiak emandako epaia eta gauzak argi gelditu dira. Talde honek argi zituen lehendik ere, baina batzuk nonbait zalantzan zeuden. Eta argi gelditu da, Ilunben egin daitezkela bestelako erabilerak, zezenketak ez diren bestelako erabilerak. Hori legezkoa dela, eta gehiago legezkoa izateaz gain zilegi ere badala.
Zilegi, Donostian beste gehiengo batzuk daudelako, eta hori argi gelditu da hasieratik, kontrako erabakiak hartu ziren momentutik jaso ditugun herritarren haserreak ikusita. Horrela, jaso genitun udaletxe honetan, 9.000 sinadura eskatzen zutenak konsulta bat egitea, hori 9.000 ziren, hori dalako orduan araudiak markatzen zuna, oraindik indarrean zegoen araudiak, eta ez hori bakarrik berriki, pasaden urtean, eta udalaren bultzadaz, estrategia bulagoak egindako inkestaren arabera, herritarren 71%ak udala instalaziotan zezenketak egitearen kontra dago. Tenemos, por tanto, dos adjetivos que subrayar. Es legal y es coherente. Es legal y es coherente que en Iyumbe se den otros usos que no sea hacer corridas de toros. Y por eso le pedimos al Gobierno que esperen hasta ejecutar dos decisiones que tomó este Pleno. Hacer la consulta, que está pendiente, cuestión que aprobamos el pasado mes de abril, y ver cómo mejoramos los usos de Iyumbe y darles esa mejora a Iyumbe para que pueda tener unos usos no solo diferentes, sino que cuando se hacen esos usos diferentes se hagan en mejores condiciones. Y voy a leer literalmente lo que decía la encuesta que realizó la Oficina de Estrategia, Oficina Municipal. Le preguntaba a las personas que amablemente contestaron a esta encuesta: ¿quiere usted que el Ayuntamiento destine recursos municipales o instalaciones también municipales para la realización de corridas de toros? Y la respuesta era sí o no. Y el 71% dijo que efectivamente no quiere que se destinen recursos municipales o instalaciones también municipales para la realización de corridas de toros. Y solo un 18% dijo que sí. Por lo tanto, estamos en una ciudad que tiene unas mayorías diferentes a lo que puede haber en otras poblaciones que no tienen este pensamiento, que tienen otra visión de las cosas. En esta ciudad vivimos y a esta ciudad debemos de contestar. Horregatik guk esaten duguna da, egin zazue, nola baiteko morotarioa, hori koherentea litzatekelako, herritarren nahiarekin eta udalbatzak hartutako erabakiekin. Eta horregatik, eta irakurriko dut literalki, gure mozioak esaten duna, udalbatzak eskatzen die alkateari eta udalgobernuari iazko apirilaren 27 eta urriaren 26 hartu ziren erabakiak ejekutatzen diren bitartean, hau da, batetik onartu zalako Donostiarren iritzia jasotzea martxan jartzen duen bitartean, eta Iyumbe zentroko erabilera anitza hobetzeko proiektua bukatzen duen bitartean, bertan zezenketarik ez bideratzeko. Hori da eskatzen zaiona. Itxoiteko hori egiten duen bitartean, eta noski bide batez implizitoki ere badoa gauza horiek egin behar direla, bai bata eta bai bestea. Pendiente daudelako, gobernu honi gauza asko gelditzen zaizkiolako pendiente. Bide batez, aprobetxatuko du esateko irabaziri baiezkoa emango iolako bereziki bigarren puntua urriko erabakiarekin guztiz bat datorrelako. Eskerrik asko, irabazi taldearen txanda orain. Vale, eskerrik asko. Pues a finales de año teníamos conocimiento de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco en relación al acuerdo que adoptó esta Junta de Gobierno, la Junta de Gobierno local en 2013, aprobando el pliego de condiciones del pabellón multiusos de Iyumbe. Este pliego especificaba en el ejercicio de su competencia municipal los usos a los que destinaría el mismo. Bien, ¿qué dice la sentencia? Literalmente dice: los acuerdos se limitaban a establecer dentro de su competencia los usos a los que se adscribía el pabellón municipal,
con excepción de los usos que impliquen maltrato animal y promoviendo lícitamente la oferta cultural, musical y deportiva. En definitiva, el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco dictamina que el Ayuntamiento es competente para decidir qué usos quiere dar a un edificio que es de su propiedad y ratifica que no se vulneraron los principios de libre concurrencia y libertad de empresa. A todo esto, y adelantándome a lo que previsiblemente entendemos será la respuesta de algunos grupos, la tauromaquia todavía es una actividad legal a día de hoy y el Ayuntamiento no tiene competencias para prohibirla. Ahora bien, vuelvo a la sentencia anterior. Es lícita la determinación de los usos del pabellón y los ciudadanos no tienen derecho a exigir un determinado uso, correspondiéndole al Ayuntamiento esa facultad en base a la autonomía municipal, sin que su ejercicio pueda quedar menoscabado o condicionado forzosamente por la opinión ciudadana o sustituido por criterio de oportunidad de los tribunales. Ya sabemos lo que dicen los tribunales. ¿Y qué dice la ciudadanía? La compañera H. Bildu lo ha adelantado. Pues la ciudadanía le dice que un 71% está en contra de destinar recursos o instalaciones municipales para la celebración de corridas de toros. Más datos. La plataforma Donostia Antitaurina Orain recogió nada menos que 9.000 firmas para la realización de una consulta en la ciudad. Por otra parte, el Gobierno municipal también ha hecho público que está pensando en mejorar las instalaciones para facilitar que este espacio pueda albergar otros eventos culturales o deportivos. Por todo ello, creemos que hay razones suficientes para que, de acuerdo con la autonomía municipal, se limiten los usos de actividades que no garanticen un trato ético a los animales en las instalaciones municipales. Y por otro lado, creemos que hay que seguir insistiendo en que se informe a los grupos municipales de las reformas que está valorando llevar a cabo en la Plaza de Toros de Yumbe para facilitar el uso de este espacio durante todo el año. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri. Talde popularrak ez du txanda erabiliko, talde sozialistak bai. Bueno, este es un debate que algunos grupos traen permanentemente a este salón de plenos y la señora Almiral hábilmente se ha intentado adelantar algunos de los argumentos que voy a utilizar, pero es que los tengo que reiterar, porque asistimos a un debate cuando menos tendencioso, incluso en la interpretación de la pregunta que se realiza, que es si estás dispuesto a ceder o no instalaciones. Este ayuntamiento no cede ninguna instalación, cobra por la instalación. Es una diferencia sustancial. Por lo tanto, estamos, en ese sentido, dentro de lo que puede ser una opinión generalizada. Pero no es ese el debate real. Ustedes quieren prohibir las corridas de toros en San Sebastián, tanto Irabasí como H. Bildu. Esa es la realidad. Y H. Bildu, cuando pudo, lo hizo. No, esto ya no es prejuzgar, es que ya lo hicieron. Y nosotros fuimos a las elecciones e impidieron que se realizaran en Iyumbe. Nosotros fuimos a las elecciones y en las elecciones llevábamos que recuperaríamos ese espacio. Y a ustedes les dieron 2, a ustedes les dieron 6 concejales y a nosotros 7, a otros. Por lo tanto, es evidente que los ciudadanos en eso, pues igual no están tan de acuerdo con ustedes, que no es una encuesta, es una votación democrática y secreta, con una participación de cerca del 75%. Las encuestas no sabemos cuántos participan, cuántos no, si son teléfonos móviles, no son, etcétera, etcétera. Y esa es la realidad. Pero claro, este debate es en San Sebastián, municipios gobernados por Bildu, claro, sabéis que eso lo iba a decir, Zestoa, Azpeitia, Iruña, en todos hay toros, en ninguno está prohibido y en ninguno está limitado. Y además en plazas municipales, con recursos municipales y con dinero público. Por si fuera poco. Podemos, o Irabasí, en lo que puede entenderse, Valencia, Madrid y Zaragoza. 3 de las plazas principales y de las capitales principales de España. En las 3, ferias taurinas de altísimo nivel. Oiga, yo no oigo ni a la señora Carmena, ni al alcalde de Valencia, donde estuve ayer, ni al alcalde de Zaragoza, decir que van a quitar o van a limitar las corridas de toros. ¿Por qué no empiezan a trabajar en su casa? El último debate que tuvimos aquí se me anunció por la señora Martín que probablemente en el Congreso de los Diputados se va a tratar este tema. Todavía estoy esperando. Yo al señor Pablo Iglesias todavía no lo he escuchado, que vaya a llevar ninguna iniciativa para decir que esto es maltrato, porque en su enmienda hablan de maltrato ético, de no sé qué. Oiga, el Código Penal
y las leyes vigentes, que es que en el sur de Francia, aquí al ladito, está protegido como patrimonio cultural, nada más y nada menos. Se puede estar de acuerdo o no, todo es legítimo, pero es que ustedes aquí nos quieren castigar a la afición taurina. No sé qué les han hecho, porque están obsesionados. En San Sebastián, ustedes se ponen una visera, se ponen las orejeras, y a partir de ahí, Pamplona, la feria de San Fermín, todo en torno a los toros, maravilloso. El encierro, oiga, no pasa nada. El deporte rural vasco también tiene elementos de este tipo. No traen ni una sola moción nunca ustedes. No traen nunca, no, pero tiene arrastre de piedras. Todos sabemos también algunas noticias que aparecen sobre los carneros, sobre el doping a los animales, el abuso. No traen ninguna moción, ni los unos ni los otros. Tienen una concepción muy limitadita, muy limitadita o muy interesada, que yo creo que es lo que hay detrás. Muy interesados en intentar hacer ver que aquí somos diferentes, pero ya que seamos diferentes de Zestoa y de Azpeitia, vamos, ya esto ya a mí me tiene, claro, como ahora quieren que el turismo que tiene San Sebastián se traslade al conjunto de Guipúzcoa, sobre todo, es decir, no quieren que aumente en general, lo que quieren es quitar a San Sebastián para que vaya al resto de Guipúzcoa. Pues debe ser que quieren que los aficionados taurinos que vienen por turismo a la ciudad se vayan a Azpeitia, a Zestoa y tal, para que gasten allí. Pues bueno, yo le entiendo a Bildu que siempre está a favor de los suyos, pero nosotros estamos a favor de todos. Y este ayuntamiento, vuelvo a repetir, ni pone recursos, ni pone ninguna instalación, ni cede, cobra un precio público que aprobamos entre todos. Bai, eskerrik asko, talde jeltzadearen txanda nik erabiliko dut eta hasiko naiz ados gauden lekutik, hain zuzen ere irabazi taldeak aurkezten duen bigarren puntutik. Banan botatu badin badaiteke horri baiezko emango diogu zalantzari gabe, ilunben dauzkagun asmoen berri emateko gure aldetik ez dagoelako inongo arazorik. Beste puntuari dagokionez eta EH Bilduk aurkezten duen lehenengo puntuari ezezko emango diogu. Eta azalduko oso garbi zergaitik. Ni uste nahita egiten da nahasketa bat bi gai ezberdinen artean. Bata, zezenketak bakoitzari merezi dion konsiderazioaren eta udaletxeak erabakiak hartzeko erabili dezakeen instrumentu baten artean. Egiten da nahasketa, denbora guztien eta etengabe. Señor Gasco ya ha dicho, algunos llevaban en el programa una cosa y otros la contraria. Y el Grupo Nacionalista Vasco, que tiene 9 concejales, decía que esta cuestión, que es una cuestión que obedece a valoraciones morales que cada uno pueda tener, era una buena cuestión para poder adoptar una decisión a través de una consulta que los ciudadanos pudieran hacer. Esa era la posición. Pero una cosa es que se defienda hacer una consulta y otra cosa es que un ayuntamiento o un gobierno municipal trate de imponer su visión particular sobre una cuestión. Yo creo que son cosas contrapuestas. Y sin embargo aquí se están queriendo mezclar deliberadamente. Y se dice, no, que prohíba el gobierno municipal la celebración de espectáculos taurinos en Illumbe porque se me decía en la comparecencia o la interpelación que contesté de la comisión. Esa sería una decisión o una posición inocua. Y yo le decía, ¿de qué inocua? Prohibir los toros en San Sebastián o no permitir que se celebren en Illumbe no es una posición inocua por parte del ayuntamiento. Es una posición limitativa de las posibilidades que en este momento existen. Y además basada en una consideración, como digo, moral, que unos pueden ver de una manera y otros de otra manera distinta. Ante lo cual nosotros siempre hemos defendido que lo adecuado era el poder celebrar una consulta en la que los ciudadanos pudieran darnos una opinión que sirviera para tomar una decisión, pero no imponer las visiones particulares que cada uno pueda tener, que es algo que a lo que ustedes pues suelen estar bastante acostumbrados. Pero este gobierno municipal no. Y con esta cuestión tampoco. Eta berriro diot, usted nahita izatea da bi gaiak etengabe nahazten. Konsulta egiteko hiri honek daukan eskubidea eta konsulta horretan ateratzen den emaitzaren arabera erabakiak hartzeko daukan eskubidea eta horretan arrazoia ematen du epaiak eta gehiago esango dizut. Hasierako epaian jaso gendun oso epai gogorra udaletxearen interesen kontra eta
defendatu duena eta errekurritu duena den epai hori udadetxea bera izan da. Ez gai honegati bakarrik, baizik eta udada autonomia defenditu behar genuedako, eta guk ezin dugu dako onartu, haizu, zuk ez daukazu eskubiderik zure jabetza diranak nahi dezun moduan erabakitzeko, eta hori egin dugu, errekursoa aurkeztu zanen eta irabazi egin dugu, eta gainera horrek arrazoia ematen digu ministroen kontseiluak hartutako erabakiaren kontra ere jotzeko, beraiek erabiltzen zuten argumentua zen, udadetxeak ez daukada askatasunik erabakiak hartzeko bereak diran instalazioetan. Baina uste hori ezin da onartu, baina hori da gauza bat, eta beste gauza bat da, eskatzea udal gobernuari konsulta bidez egin nahi duen gauza bat unilateralki onartzea. Esan ez, gaina hartzen duen erabakia da, debekatzearen aldeko erabakia izango ditzateke da inokua, ez? Es que ez da inokua. A mí me puede parecer lo que me pueda parecer que la tauromaquia sea una actividad legal, pero es que lo es. Y lo demás, y algunos conceptos que se utilizan, el maltrato, la ética, etcétera, etcétera, son valoraciones subjetivas que hacen y que son muy legítimas, y que yo no entro a si puedo compartir o no, pero son valoraciones subjetivas que se hacen, no análisis de un marco legal que permite determinadas actividades. E insisto, lo que se está pretendiendo aquí, con ese primer punto de la moción de Irabazi y con el punto único de la moción de Bildu, es hacer lo que Bildu en su momento hizo de una manera subrepticia, porque también hubo corridas de toros durante 2 años de la legislatura de Bildu, durante 2 años, que es la de prohibir e imponer, por tanto, una visión particular sobre esta cuestión. Bueno, horregaitik, berriro diot, bai Irabazik aurkezten duen mozioari eta baita, bai Irabazik aurkezten duen mozioare denengo puntuari eta baita EH Bilduk aurkezten duenari ez ezko emango diogu. Eta orain izteko txanda denengo EH Bildu taldeak dauka. Bai, ez dakit, nik lehenengo esango dizuet mesedez berriro irakurtzeko, bueno, suposatzen dut irakurrita ekarri duzuela, suposatzen dut, baina mesedez berriro irakurri zazue sententzian jasotzen dana. Irakurri, zeren aurkitzen baduzuen nun jartzen duen aurreko udal gobernuak debekatu zuela X ekartzen didazue, bai? Donostian gaude, eta Donostian, badaude beste iritzi batzuk, eta beste herri batzutan daudenak. Ez dakit, Lekeition antzarak orain dira plastikozkoak, porque euskal kulturgintzan nik gogoratzen dudana, ezpata bakarrik ezpata dantzan erabiltzen da, nik gogoratzen dudana, baina, bueno. Eta hemen nola danan hasten dan, eta batzuei gustatzen zaizuen nahaztean, bagoazen nahaztera, ez? Hori da, nonbait. Mira que les gusta utilizar la palabra prohibir, pero si aquí nadie ha prohibido nada. Lo que se ha hecho es regular de una manera diferente. Y lo que les decimos es, esperen, tomen, no den curso a una serie de cuestiones que es tan limitativo darles curso a las corridas de toro como no dárselo. Pero también es limitativo dárselo. Es su última semana grande, es su última oportunidad, hagan algo diferente. En una ciudad que piensa diferente, hagan algo diferente y sobre todo hagan. Porque esto lo vamos a dirimir haciendo una consulta. Pues hagan la consulta. También les queda el último año y pico. Hagan la consulta, pero hagan. Hori da kontua. Esaten eta bitartean oso simplea da. Agindu dezutena egiten ez duzuen bitartean, egon lasai eta egin beste gauza bat hiriarekin koherenteagoa dana. Eskerrik asko. Izteko txanda orain Irabazi taldeak dauka. Bai, eskerrik asko. Bueno, podría repetir otra de los mismos argumentos, pero es que son importantes esas 9.000 personas que han pedido la realización de una consulta, es importante los resultados de la encuesta de percepción ciudadana, bueno, entonces está promovida por ente público, vamos, si usted mismo no considera importantes o relevantes las encuestas que se hacen, ya es que me deja usted sorprendida. Son muchos factores. Está visto que lo que queda de legislatura no va a ser fácil poder hacer una consulta ciudadana. Ante esto, ¿qué hace el gobierno municipal? Pues también nos acusan a los demás de tomar
posturas de parte, pero es que ustedes cuando las están permitiendo, cuando están permitiendo corridas, también están tomando posturas de parte. ¿Por qué no establecen una moratoria? La pelota después está en su tejado. Después de esta sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco está en su tejado. Y es una decisión política, establecer una moratoria o no. Eskerrik asko. Bai, eskerrik asko zuri, bozketari ekingo diogu eta denengo EH Bildu taldeak aurkezten duen mozioa bozkatuko dugu. Horren aldeko botuak, kontrakoak, ez da onartzen eta orain arazorik espadin badago banan-banan puntuka irabazi taldeak aurkezten duen mozioa bozkatuko dugu. Denengo puntuari aldeko botuak, kontrakoak, ez da onartzen, eta bigarrengo puntuari aldeko botuak, hau batez onartzen da bigarren puntu hau. Orain ez dakit talde popularrak hitza hartu nahi duen, bai? Una vez más tenemos el debate de toros sí, toros no. Luego toda esa cosa de qué podemos hacer, además con Iyumbe, aparte de los 4 días que durante esta legislatura se ha utilizado para celebrar una feria taurina, tenemos 361 días para poder hacer más cosas, además del baloncesto. Y claro, dicen, hay pendiente o hay una voluntad de un acuerdo que hizo el alcalde con EH Bildu de llevar a cabo una consulta. Bueno, pues no sabemos si se llevará a cabo. Sí, hay una moción que aprobaron ustedes diciendo que intentarían, pues fíjate, antes de final de año del 2017, que yo no voy a recordar aquí lo que se comprometen ustedes, pero antes del 2017, creo que la tendrá escrita la señora Almiral, para buscar el medio, no sé cómo, para tal. Bueno, 2018, 25 de enero, no sabemos cuál es ese medio. Bueno, hagan ustedes lo que consideren que tengan que hacer, pero bueno, nosotros seguiremos defendiendo que mientras los toros sean una actividad legal, bueno, y teniendo una plaza de toros de San Sebastián, porque claro, si no la tuviéramos, estuviéramos hablando de que tenemos otra cosa, pero es que tenemos una plaza de toros que durante 4 días, que además tiene un precio público por el cual se paga para hacer una corrida de toros, porque se paga, las personas que quieren celebrar pagan y además los que acuden a este evento también pagan. ¿Cuántos eventos hay en San Sebastián que acuden más o menos entre 6.500 personas pagando durante 4 días? Porque claro, parece que estamos hablando aquí, o sea, que hay gente que le gusta ir a los toros, que pagan por ir a los toros y que además quien celebra las corridas de toros paga a este ayuntamiento para que pueda celebrar corridas de toros. O sea, no sé. Gracias. Eskerrik asko zuri, hurrengo puntura pasatuko gera. Kontrol mozioa EH Bildu taldeak aurkeztua Aiete eta Parte Zaharreko ambulategi berriak direla eta. Moción de control que presenta el grupo EH Bildu sobre los ambulatorios de Aiete y Parte Vieja. Presentada por Josu Mirena Ruiz sobre los nuevos ambulatorios de Aiete y Parte Vieja. Bai, EH Bildu taldearen txanda. Bai, egunon. Alkateak aurtengo erronkak adierazi zituenean, besteak beste, ambulategi berrien obrak noiz hasiko diren ez zuen aipatu. Arraindegiko obrak aurten hasiko direla iragarri zuen, baina udalak eraikina berreskuratu zuenetik 2 urte eta erdi joan dira dagoeneko eta oraindik ere ez dakigu noiz hasiko diren ambulategia egiteko obrak. Aieten udal gobernu honekin egoera okertuz joan da. Osakidetzari lur saila lagatzeko urtebete behar izan zuten eta atzerapenak direla eta aurten ere ez dira hasiko obrak. Gogorazi behar da, aurreko agintaldian udalak Britxako arraindegi eraikina berreskuratu zuela eta ari esker osakidetzari lehen lagapena egin zitzaiola 2015ko maiatzean. Orduz geroztik 2 urte eta erdian ez da aurrera pausorik eman. Eta gaur egun plan bereziari egindako alegazioak direla eta ez delako kudeaketa egokia egin, beldur gara ez ote den are gehiago atzeratuko. Aieteri dagokionez, aurreko agintaldian ambulategia jartzeko lursaila aukeratu zen, prozesua etzan erraza izan, eta auzotarrekin egin zan. Hori dela eta kontrol mozioan eskatzen duguna hoxe da, Donostiako udalbatzak udal gobernuari eskatzen dio Aieteko eta Parte Zaharreko osasun etxeak lehenbailen gauzatzeko eman beharreko pausoak eman ditzala Donostiaren lehentasun nagusietako bat dira eta. Eta bigarren puntua, Donostiako udalbatzak udal gobernuari eskatzen dio, Parte Zahar eta Erdialdeko eta Aieteko auzotarrekin bilerak egin ditzala osasun etxei buruzko informazioa helaraz diezaien.
Estamos hablando de dos ambulatorios, dos proyectos de ambulatorio, empezando por el de Aiete. Quiero recordar que el plan especial definitivo, de manera definitiva, se aprobó el 26 de mayo del año 2016 por unanimidad en este pleno. Luego, aunque hemos preguntado en comisión, nadie nos ha aclarado por qué se tardó 10 meses en hacer la cesión de la parcela a Osakidetza, y hoy es el día, lo supimos, creo que fue el mes de diciembre, donde hay que hacer un nuevo plan especial. Es decir, el plan especial es la herramienta urbanística necesaria para que en esa parcela se pueda llevar a cabo la obra del ambulatorio. Se hace ese plan especial y se aprueba, y ahora que por lo visto Osakidetza para el nuevo ambulatorio necesita más metros de los que concedía ese plan especial, y por lo tanto hace falta un nuevo plan especial. ¿Qué significa? Más retrasos, y un ambulatorio que tenía o tendría que estar terminado en esta legislatura, quizás no veamos ni que comiencen las obras. Y es lo que no entendemos, qué tipo de coordinación o qué tipo de gestión se ha dado en este ambulatorio. Es decir, si se aprueba un plan especial para que sea el guante para que se realice el ambulatorio, ¿cómo año y pico después dice Osakidetza que cambia su proyecto de ambulatorio? Por lo tanto, hay que hacer un nuevo plan especial. Por lo tanto, aquí vemos que la gestión mala no, es nula, en el sentido de que los paganos son los ciudadanos donostiarras. Y en este punto sería muy fácil para mí ser irónico, hacer chistes sobre este tipo de gestión, pero estamos hablando de infraestructuras básicas para todos los ciudadanos donostiarras. ¿Qué decir del ambulatorio de la parte vieja y del centro? Llueve sobre mojado. Hemos hecho muchísimas interpelaciones, hemos pedido también agerraldiak eskatu izan ditugu. Finalmente estamos en el 2018, en el 2015, en mayo, recuperó el uso el ayuntamiento del edificio Pescadería, y a día de hoy estamos como estamos. Bai, eskerrik asko, irabazi taldeak gero, talde popularrak gero, talde sozialistak ez du hitzik hartuko, eta talde jeltzadearen izenean nik neuk hartuko dut. Bueno, no quiero hacer chistes sobre esta cuestión porque es muy serio, pero las explicaciones relativas a cuáles han sido los procesos que se han llevado a cabo o procedimientos que se han llevado a cabo en este ayuntamiento en relación con los dos ambulatorios que son prioridad para este gobierno municipal, pues creo que los he dado yo en repetidas ocasiones. Se quiere, por parte de H. Bildu, hemen nahi da, adako imagen bat eman nun esaten danez, guk legealdi bukaeran hau ja eginda geneukan, eta legealdi honetan ez da ezer egin. Eta esan nizun aurreko batzordean izan gendun batzordean, o izan gendun aukera hartan. Eta oin zehaztasun esartuko naiz. Aieten, egintzen utena zan, partzela bat erabaki, auzotarrekin, eta ondo egina, nik hori ez dut ukatzen. Baina hortik aurrera, behatz bat partzela bat izeinadatzen besterik etzeon, Udaletxearen izenean iskribatuta etzeon partzela bat, planeamentuan aurre ikusita etzegoena, Jaurlaritzaren esku jarri etzena, eta hori dana legealdi honetan eginda, 2 urte eta erdi hauetan eginda. Gero zailtasunak sortu direla, Osakidetzak beste definizio bat egin duelako ambulategi horrekin eta nahi dituelako zerbitzu gehiago eskaini? Zer egingo diogu. Horrek eragozpenak sortzen dituela? Bai. Baina gaindituko ditugu eragozpen horiek. Es una modificación que plantea Osakidetza por ampliar el servicio que da en Aiete, que no es por cualquier capricho. Y yo creo que eso, bueno, aunque sea un inconveniente en lo que se refiere a la tramitación, pues también merece la pena a la hora de contar con un servicio público que va a ser mejor. ¿Nos va a llevar 3 meses modificar el plan especial? Pues sí, pero también hay un compromiso por parte de Osakidetza de simultanear la licitación de este proyecto para que las obras empiecen este año. Brecha, claro, con Brecha pasa lo mismo, se cuenta como que no, habíamos hecho la cesión al gobierno vasco. ¿Usted no recuerda que la cesión que hicieron a Osakidetza en aquel momento, en el edificio Pescadería todavía estaban los cines?
y que la propuesta que le hacían a Osakidetza era una propuesta absolutamente enrevesada, porque estaba totalmente condicionada por los cines que todavía estaban en el interior del edificio Pescadería. Y yo no le voy a criticar porque eso fuera así, fue lo que pudieron hacer por el problema que tuvieron ustedes con los cines. Vale, pero no me diga que estaba ya el tema a punto de ser iniciado, porque no es cierto. Posteriormente se abrió la nueva posibilidad con la desaparición de los cines y se pudo hacer un planteamiento global, que yo dije además en una interpelación que también contesté en alguna de las comisiones, iba a ser un planteamiento complejo, ambicioso y que nos iba a llevar la legislatura, que no era otro que el de recuperar el mercado tradicional de la brecha en planta baja del edificio Pescadería. Para mí, un proyecto de ciudad importante, complicado, es cierto, y que también está relacionado con el ambulatorio y que le afecta, porque esa cesión que ustedes hicieron al principio de Osakidetza nada tiene que ver con la cesión que ahora sí está aceptada por parte de Osakidetza y que hace el ayuntamiento, porque el diseño del edificio Pescadería es totalmente diferente al que ustedes previeron. Y no lo critico, ustedes hicieron lo que pudieron. Y nosotros hemos dado pasos para lograr un proyecto en brecha que cuente con un servicio público de salud y también que cuente con ese edificio como un edificio referencial para la ciudad y una oportunidad para recuperar el mercado tradicional. ¿Que es más complicado? Sí, es más complicado, se lo reconozco. Pero que merece la pena, estoy convencido de que merece la pena. Si a eso sumamos las instalaciones deportivas en último piso, del todo merece la pena. Ni gauza bat bakarrik esango dizut. Ez zait gustatzen eztabaida hauetan sartzea. Baina Aieteko anbulategiaren beharra eta Partezarreko anbulategia lekuz aldatzearen beharra, zuek izan zenuten mai gainean zuen legealdia hasi eta lehenengo egunetik. 2011an. Eta legealdia osoa pasatu zenuten eta ez genuen ikusi obra bat hasten ez bestea. Eta orain, legealdia oraindik amaitzear dagonean horrelako interbentzioak egitea, ulertzen dut ez direla zuzenak. Izteko txanda, EH Bildu dauka. Bueno, puede tener usted un mínimo de honestidad política, porque le voy a leer: 28 de noviembre del 2014, firma Eneco Goya, portavoz del Grupo Municipal, que era mejor como portavoz que como alcalde, y le pregunta a usted: ¿qué pasos formales se han dado por parte del Gobierno Municipal para poner el edificio de Pescadería a disposición del Gobierno vasco para que pueda abordar la eventual ubicación del ambulatorio en la parte vieja, cuando todavía el Ayuntamiento no tenía el uso de brecha? Usted estaba ya diciendo qué pasos se están dando cuando sabía que no se podían dar pasos porque no teníamos ni el uso. Nosotros lo que estamos diciendo es que usted desde el año 2015, o este Gobierno Municipal, desde el 8 de mayo del 2015, tiene el uso de todo el edificio Pescadería. Resultado, el que hay, no hay obra, no hay absolutamente nada. Luego, Aiete dice: no, es que ahora se va a mejorar. ¿Pero qué gestión es esta? Ustedes, cuando se juntan con Osakidetza y se aprueba el plan especial el año 2016, ¿no sabe Osakidetza qué ambulatorio va a poner? Que luego, después de que todavía nadie nos ha aclarado, porque 10 meses se han perdido en el limbo donde no se hace la cesión de la parcela a Osakidetza, dice Osakidetza que ahora va a hacer un ambulatorio mayor, usted está muy a gusto porque va a ser mejor, y eso no se sabía en el año 2016. Es que eso es lo que nos sorprende. Y luego lo que a nosotros sí nos hubiera gustado es tener las dos parcelas como las ha heredado usted, porque ni había un lugar ni en centro ni en parte vieja para hacer un ambulatorio, ni había parcela en Aiete para hacer un ambulatorio, que es lo más complicado en esta ciudad, conseguir las parcelas para realizar esos equipamientos en esas dos zonas. Y usted las hereda con los lugares, con los sitios para hacerlas, y después de 2 años y medio es incapaz de llevar adelante ninguno de los dos, ni de que empiece ninguna de las dos obras. Eskerrik asko, eztabaida amaituta, bozketara pasatuko gera, mozioaren aldeko botuak aho batez onartzen da. 3. kontrol mozioa azken lekura dijoa, eta beraz 4. mozioari ekingo diogu. 4. kontrol mozioa
Haien Mosko Zurrutiko etxea Bildu taldeko zinegotzek aurkeztua 28. linean BRT sistemaren alde pausoak eman. Moción de control que presenta el grupo EH Bildu sobre el sistema autobús eléctrico de la línea 28. Laugarren kontrol mozioa. EH Bildu taldeak aurkeztua 28. linean bus Rapid Transit sistemaren alde pausoak ematea dela eta. Mila esker, Eneko. Lehenik eta behin aurkeztutako testuan zuzenketa bat egin nahi dut, zeren gauza bat ez da zuzena, euskerazko versioan azken aurreko paragrafoan esaten du sinatutakoa, ez da sinatutakoa baizik eta sinatuko dena. Eta gaztelaniaz hartzen du lo suscrito, y no es lo suscrito, sino lo que se ha anunciado que se va a suscribir. Tal vez así se entienda un poco mejor el sentido de la iniciativa. Behin hau esan da, EH Bilduk mozioa aurkezten du, zere, garraio publikoan ematen diren berrikuntzak funtsezkoak direla pentsatzen dugu, eta nik uste dut udal pleno honek adostasuna duela honetan, bai? Eta horregatik, azkeneko urtetan eman diren pausoak eta eman den ibilbidea era positiboan baloratzen dugu. Kasu honetan, elektrifikazioan eta BRT-aren bidean, bai? Eta elektrifikazioa da BRT-aren parteetako bat. Eta, orain dela urte batzuk, eztabaida bat hasi izan, denek argi geneukan gasolinaren kontsumoa murriztu egin behar zela, eta hor, hainbat aukera zeuden, hibridoak, gaza, eta, elektrikoaren aldeko apostua begi honez ikusten dugu. Are gehiago, behar diren kotxe berriak edo behar diren autobus berriak Euskal Herrian egin badaitezke, herri honetan egin badaitezke, asko zobe. Bai, zentzu hortan, ematen ari diren pausoak era positiboan baloratzen ditugu. Hau esan da, BRT-aren aldeko pausoak oso mantxo doaz edo oso poliki doaz. Hau da, BRT-aren inguruan eta 28 linearen elektrifikazioaren inguruan 2016ko apirilean jada hitz egiten genuen. Urte terdi pasada eta berriro ere mai gainean jarri da gai hau urte hasieran. Bai? Hau da, pilpilean dago. Urtarri hasieran, alkateak iragarri zuen, elektrifikazioaren bidean hitzarmen bat adostuko zela edo sinatuko zela. Gai honen inguruan galdetuta orain dela 2 asteko batzordean, zinegotzi delegatuak esan zigun ez zela hitzarmen bat, baizik eta protokolo bat zela. Eta honek diferentzia bat baduela. Hau da, protokoloak ez daukala eduki ekonomikorik. Bai, protokoloa dela aurretiako pausoa eta protokoloak ez dauka eduki ekonomikorik eta hitzarmenak bai, eta kasu honetan protokolo bat sinatu da. Horrek kezkatzen gaitu. Hau da, zer egiten ari gara protokolo bat sinatzen eduki ekonomikorik gabe. Zertan aurreratu dugu ez badago dirurik benetako BRT bat eta elektrifikazioak benetako apostu bat egiteko zentzu hontan. Horregatik, mozio honek, iniziatiba honek eskatzen duena da udal gobernuari Donostiako udarak eta Donostiko tranbide konpainiak Eusko Jaurlaritzarekin bus express edo BRT elektrifikatuaren proiektua gauzatzeko protokoloa lehenbailen sinatu, hau da, iragarritakoa lehenbailen sinatu eta arekin batera elkar finanziazioa lortzeko hitzarmenak sinatzea. Mila esker. Bai, eskerrik asko zuri, irabazi taldeak orain. Bai, eskerrik asko, bastante rápidamente. Tuve la ocasión de comentarlo con Ayem. Al final, en el texto, lo que está en la parte resolutiva, no nos queda claro si habla del proyecto piloto de la línea 28 o del proyecto de un proyecto BRT para la ciudad, de un proyecto global. Por un lado, lo que hay es un proyecto piloto de electrificación de la línea 28, que no es un proyecto BRT, es un aspecto de lo que puede ser una línea BRT, pero no es una línea BRT. Y por otro lado, al día de hoy, no hay un proyecto BRT para la ciudad, que sepamos.
Evidentemente nos parecería positivo que el ayuntamiento tenga un proyecto de este tipo, y estoy hablando, y vuelvo a insistir, de un proyecto global para la ciudad a medio y largo plazo. Lo que sí tiene H. Bildu es su proyecto BRT, que ha hecho conocer públicamente, pero el ayuntamiento y este gobierno no tiene. Es cierto que Vitoria cuenta con una financiación del gobierno vasco, pero otra vez, Vitoria sí dispone de un proyecto global de implantación del BRT. Lo que no tenemos aquí, lo que tenemos aquí de momento es una línea de electrificación de la línea 28, proyecto piloto experimental. Y de hecho sería bastante preferible esperar a ver las conclusiones de lo que da esa línea para luego crear un proyecto de implantación de BRT en la ciudad a medio y largo plazo. Y sería importante que el ayuntamiento dispongase de ese tipo de proyecto. Entonces, bueno, esa moción no nos genera duda. Muchas gracias. Bai, zuri, talde popularrak gero, talde sozialistak ez, talde jeltzaleak, bai. Bai. Bien, vamos a apoyar la moción de control porque básicamente coincide con el trabajo que estamos haciendo desde la Dirección de Movilidad junto con la compañía del tranvía de San Sebastián. Un proyecto muy ambicioso. No sé si es de ciudad o no, pero se están dando todos los pasos y todo el trabajo para que sea de ciudad. Empezando, lógicamente, por una línea, la elegida es la línea 28. Voy a comentar un poco de forma escueta el trabajo que se está haciendo, que va de forma paralela a las conversaciones con Gobierno Vasco y con Diputación para la firma de esos protocolos y de esos convenios. Pero técnicamente, ya digo que el trabajo se está haciendo sin pararnos entre la Dirección de Movilidad y de Bus. Tenemos en cuenta que los autobuses eléctricos que hasta ahora tenemos son todos de 12 metros, con lo cual se carga a la noche, es carga nocturna, y eso permite utilizar el autobús en todo su recorrido a lo largo del día. El autobús 18 metros de la línea 28, además de que tendrá que subir las cuestas correspondientes, es un 18 metros y no da con la carga nocturna, no es suficiente con la carga nocturna, por lo tanto tenemos que elegir una carga de oportunidad, que en este momento la elegida para probar es un pantógrafo. Tengo que decir que los pantógrafos o esa carga de oportunidad no hay una solución estándar o definida en todas las ciudades o en todo el mundo de la misma forma. Cada ciudad elige la suya propia, la que más le conviene, y en eso estamos aquí también. Además, pretendemos que el autobús eléctrico que se implante tenga mejoras también para los usuarios y también para la empresa operadora. O sea, es verdad que tiene un valor añadido importante por ser eléctrico y no contaminante, pero además queremos que tenga mejoras, ya digo, para el usuario. ¿Y eso cómo lo podemos hacer? Pues con los sistemas de prioridad semafórica, para que el tiempo de viaje sea el menor posible, con sistemas de pago universales, con sistemas antiemparejamiento, que básicamente, para que me entiendan, si nos están viendo algunos usuarios de Debus, significa que cuando hay atascos no se nos junten dos autobuses atascados de la misma línea en el mismo atasco. Para eso tenemos alguna solución en los autobuses diésel y queremos analizarla y desarrollarla para autobuses eléctricos. Se utilicen pagos más forma de pago más universal. Es decir, que también estamos trabajando sin parar en estas posibles mejoras para los usuarios. Además, hablando de la batería, para dimensionar correctamente la línea tenemos que saber también cómo va a funcionar la batería embarcada. Esto es un problema o es un asunto capital porque el peso de la batería embarcada es importante, por tanto, embarcar la menor cantidad de batería posible tiene mucho con el consumo de la electricidad, con el consumo de la propia batería. Por tanto,
todos estos aspectos, en cuanto a la batería y al número de estaciones y al tiempo de recarga y demás, todos estos aspectos se van a empezar a estudiar en la prueba piloto, que sí que se ha retrasado un poco, hasta que hemos obtenido todos los acuerdos con las empresas con las que vamos a hacer el piloto. Se empezará al final de este semestre, antes de verano, y con eso es con lo que ya estaremos en disposición de empezar a utilizar o a hacer esos proyectos y esos convenios. Mientras, estamos, ya digo, en conversaciones con Gobierno Vasco y Diputación para firmar ese protocolo inicial que nos permitirá luego, y cuando esté el trabajo hecho, ir a estos convenios particulares. Gracias. Eskerrik asko, izteko txanda, EH Bilduk. Bueno, ante todo agradecer los apoyos y las explicaciones dadas por la concejala delegada y este compromiso que ustedes apoyan hoy. Espero que sirva como compromiso firme, es decir, no solamente para sacarse la fotografía, sino que yo de esto me voy a acordar el próximo año y medio y voy a insistir en esto, ¿sí? Porque, bueno, en abril del 16 ya hablábamos de esto y año y medio después vamos muy despacito, ¿no? Entonces yo os recordaré esto y este compromiso porque es interesante, porque tenemos que apostar por la compañía pública de autobuses de Donosti y tenemos que trabajar en este sentido, ¿sí? Y por tanto espero que el compromiso que tome este pleno sea en realidad efectivo, además de la foto, que se concrete en mejoras para la compañía de autobuses de esta ciudad. Y es que eskerrik asko zuri, bozketari ekingo diogu, mozioaren aldeko botuak. Aho batez onartzen da, boto azalpen txanda, bai, irabazi taldeak eskatzen du. Sí, para explicar nuestro voto, porque en mi intervención he dejado de entender que no íbamos a apoyar la moción, y sí la hemos apoyado porque sí es cierto que, digamos, en un aspecto de redaccional y técnico redaccional de la moción nos genera duda de qué estaba hablando EH Bildu. Lo que queremos dejar claro con ese voto a favor es que estamos a favor de la electrificación de las líneas, de implementar proyectos BRT y de, evidentemente, que haya un proyecto ambicioso para la ciudad de implantación de líneas BRT en San Sebastián. Muchas gracias. Eskerrik asko, talde popularrak ez, talde sozialistak bai. Sí, bueno, nosotros hemos votado que sí a la moción y además yo sin ningún problema se podría incluso haber leído, pero compartimos parte de la reflexión que ha hecho el señor Luis Alejandro de que es importante en estos temas conocer, experimentar y hacerlo adecuadamente. Y estos son procesos que vienen desde hace muchos años, donde incluso se estuvieron analizando y estudiando los autobuses guiados de ciudades francesas, etcétera, muy avanzados, con lo cual siempre ha habido un consenso muy amplio al respecto. San Sebastián siempre ha apostado por el transporte público, no solo por la compañía propia municipal, que por supuesto, sino por el transporte público en general como una alternativa de la movilidad sostenible, y en esa línea nosotros siempre estaremos. Eskerrik asko, bosgarren puntura pasatuko gera. Bosgarren kontrol mozioa, EH Bildu taldeko Josu Ruizek egina, EAEko Congreso. Moción de control número 5, presentada por el grupo EH Bildu sobre la distribución de congresos en la comunidad autónoma vasca. Bosgarren kontrol mozioa EH Bildu taldeak aurkeztua Euskal Autonomi Erkidegoko kongresu banaketari buruzkoa. EH Bilduk irakurri eta bozkatu egingo dugu. Bai. Donostiako udalbatzak alkateari eskatzen dio kongresuen banaketari buruzko txostenaren datuak aurkez diezazkigula lehenbailen udaltaldeoi, haiek aztertzeko eta proposamenak edota neurriak mai gainean jartzeko. El Ayuntamiento Pleno de Donostia insta al alcalde a que presente los datos del informe sobre el reparto de congresos a los grupos municipales lo antes posible, a fin de que podamos analizarlos y poner sobre la mesa propuestas o medidas. Aldeko botuak, aho batez onartzen da, hurrengo puntua. Seigarren. Moción de control presentada por el grupo EH Bildu sobre el grado de cumplimiento de plazas que se establecen para San Sebastián en la cartera de servicios sociales. Seigarren kontrol mozioa EH Bildu taldeak aurkeztua gizarte zerbitzuen zorrak Donostiako ezartzen dituen plazen betetxe maila dela eta. Del Sistema Vasco de Servicios Sociales. EH Bilduk irakurriko du hau ere, eta gero bozkatuko dugu.
Lehena, udalbatzak ertxatuki eskatzen dio udal gobernuari, kronograma eta plangintza bat egin dezala, bazterkeria egoeran dauden pertsonentzako 14 plazak ezartzeko bide horria zehaztuz. Bigarrenik, udalbatzak ertxatuki eskatzen dio udal gobernuari, kronograma eta plangintza hori udal talde guztiokin parteka dezala. Punto número 1. El Pleno insta al Gobierno municipal a que elabore un cronograma y un plan en el que detalle la hoja de ruta para la implantación de las 14 plazas destinadas a personas en situación de exclusión social. Segundo, el Pleno insta al Gobierno municipal a que comparta el cronograma y el plan señalados en el punto anterior con todos los grupos políticos. Aldeko botuak, hau batez, onartzen da, hurrengo puntura pasatuko ginateke. Kontrol mozioa EH Bildu taldeak aurkeztua, ekonomia sustatzeko planari Gipuzkoako Foru Aldundiak emandako diru laguntzen ingurukoa. Moción de control presentada por Josu Mirena Ruiz Martín, concejal del Grupo Municipal EH Bildu, sobre las subvenciones otorgadas por la Diputación Foral de Guipúzcoa al Plan de Estímulo Económico. Bai, EH Bildu taldearen txanda. Bai, berrize. Gipuzkoako Foru Aldundiak iaz 27.000 euroko ekarpena egin zion udala sustapenak aurkeztutako ekonomia sustatzeko planari. Hau da, Aldundiko ekonomia sustatzeko departamentua, Bilduren gobernuaren azken urtean, 589.716 euroko diru laguntzatik, eta ezertxo ere ez eman ondoren, 27.000 euroko diru laguntza ematera pasada. Egoera larri honetan, udalbatzak honako mozio hau onartu zuen EH Bildu udal taldeak aurkeztutakoa. 2017ko martxoan. Donostiako udalbatzak alkateari eskatzen dio, behingoz gaiari hel diezaiola, lehentasun osoz eta 2 hilabeteko epean Aldundiarekin akordioa itxi dezala, benetako ekarpenak lortuz, ekonomia sustatzeko plana eraginkorragoa izan dadin. Ordul geroztik, alkatearen eta Aldundiko ekonomia foru diputatuaren ohiko argazkia ikusi genuen edabideetan, baina emaitzarik gabekoa. Duela gutxi jakin izan dugu, Aldundiko ekonomia departamentuaren ekarpena 57.000 eurokoa izango dela, hau da, Bilduk foru gobernuaren azken urtean emandako diru laguntzaren 10%. Zinez gaitza. Batzordean alkateak komentatu zigun, etorkizuna eraikiz, programaren arira ere, zehozer sinatuko zala, akordioren bat sinatuko zala. Baina gogoratu dut maiatzan onartutako mozioa, udalbatzontan hau batez, baina ekainean beste bat onartu zen, eta horrela zioen, Donostiako udalbatzak alkateari eskatzen dio, martxoan onartutako mozioa lehen bete dezala eta lortutako ekarpenak 2017ko sustapen planean txerta daitezela beste urtebete gal ez dadin. Martxoan 2 hilabeteko epean eskatzen genuen akordio hori, eta udalbatzak hori onartu zuen, eta ekainean berriz ere bueltatu ginen gaiarekin. Eta kontrol mozioan eskartzen deguna da, lehenengo puntua, Donostiako udalbatzak alkateari eskatzen dio bete dezala behingoz, udalbatza honek onartutakoa eta itxi dezala Donostiako ekonomia sustatzeko plana eraginkorragoa izan dadin, Gipuzkoako Foru Aldundiarekin egin beharreko akordioa. Eta bigarren puntua, Donostiako udalbatzak alkateari eskatzen dio argi eta garbi egin dezala Donostiaren eta Donostiaren interesa alde edozein erakunderen aurrean. Bueno, esta semana hemos visto, se decía anteriormente mi compañero Ayer Moscoz que va a seguir el tema y pues porque aquí como los temas nunca salen, pues hay que seguirlos. Y este tema pues es un tema que lleva desde el 2015, donde hemos puesto muchísimas interpelaciones y muchísimas mociones. ¿Por qué? Porque partimos de una situación donde la Diputación Foral en el año 14, para gastar en el 15, hizo una aportación de 589.000 euros y luego con los gobiernos del Partido Nacionalista Vasco, el primer año esa aportación fue 0, el segundo año de 27.000 euros y el tercer año de 54.000 euros. Hemos visto esta semana que también han firmado un convenio donde esa aportación se va a incrementar en 250.000 euros. Creemos que se ha hecho tarde y mal, mejor que nada, indudable, pero tarde y mal, porque se han perdido
3 años para poder mejorar las aportaciones en el plan de impulso económico, y mal en el sentido de que nos quedamos en una partida, como digo, menor y con todo lo que se ha perdido en los años anteriores, pero que no afronta realmente el problema que hay ahora mismo. Es decir, el problema es que la Diputación Foral copia programas que tenía Fomento en la pasada legislatura, que no es capaz de que esos programas gasten todo el dinero que tienen, mientras que en Fomento sí se gastan, y lo que pedimos, además de las aportaciones, es que haya un trabajo en común, cosa que a día de hoy todavía no existe. Eskerrik asko, irabazi taldeak, gero, talde popularrak, talde sozialistak. Vamos a ver. Sabe el señor Ruiz y todos los concejales probablemente mi preocupación en los temas que él ha señalado, y creo que además hay que ser sincero, y yo mostré que no me gustaban las respuestas que estábamos obteniendo en los años precedentes a los intentos que veníamos realizando desde el Ayuntamiento y desde las áreas técnicas también para buscar los mejores acuerdos posibles en beneficio de la ciudad y del conjunto del territorio. Eso ha sido así, y decir lo contrario sería un error. También critiqué a Bildu porque me parecía insuficiente cuando estaban ellos. Es decir, en mi caso puede buscar mociones anteriores porque también le achacaba a usted la insuficiencia en la dotación que se conseguía. Pero tengo que señalar que creo que el convenio que se ha conseguido recientemente, después de negociaciones, reuniones, divergencias de opiniones también, es un nuevo camino, un camino que abre esperanzas, un camino que nos debe permitir reencontrarnos y resituarnos, porque soy de los convencidos de que si a San Sebastián le va bien, le puede ir bien a Guipúzcoa, y si a Guipúzcoa le va bien, le debe ir bien también a San Sebastián, y que por tanto debemos trabajar en la medida de las posibilidades lo más conjuntamente posible que podamos, también con Gobierno vasco o con otras instituciones, por supuesto. Y sí creo que con Diputación se viene trabajando en muchos ámbitos, no solo en este departamento, y también hay que ponerlo en valor. Estamos hablando de un departamento concreto, porque en otros ámbitos pues se acaba de anunciar también esta semana el Centro de Lucha contra el Cambio Climático, que será una realidad en un año, en 2, y va a estar ubicado en Donosti, o otras cuestiones que ustedes también conocen. Y sí creo que el convenio que se presentó el martes y del cual conocía también previamente su contenido, abre esperanzas interesantes. Yo creo que ser sede del Centro de Ciberseguridad Territorial de Guipúzcoa, aunque no sea el nacional de Euskadi, pues tiene su valor también. El abrir las posibilidades en un campo como es la gastronomía, en el cual, pues sin lugar a dudas, somos top mundial, de todo ámbito, y es fundamental no solo haber llegado, sino mantener esa calidad, ese servicio y esa proyección para la propia ciudad y para nuestro desarrollo económico, o en otras cuestiones es importante. Y las cantidades, pues creo que los 250.000 algo es algo, podría haber sido algo más. Confío en que en este camino que hemos emprendido lleguemos a otras cifras más razonables, pero sí quiero señalar que se ha abierto una comunicación directa entre el Ayuntamiento, los responsables políticos del Ayuntamiento, los responsables políticos forales, que creo que va a conseguir que parte de los objetivos que tenemos vayan confluyendo y vayan avanzando. Y en ese sentido, la moción, el primer punto, lo vamos a apoyar porque lo compartimos, pero sí creemos que también hay que decir que parte de la moción se ha cumplido, que era el objetivo de la misma, porque sí se ha hecho ese trabajo y empezamos a ver sus frutos. ¿Que nos gustaría más? Obviamente, como probablemente a todos, pero empezamos a tener unos frutos que empiezan a satisfacernos. Eskerrik asko, talde jeltzalearen izenean ni arituko naiz. Lehenik esateko EH Bilduk aurkezten duen mozioaren lehen puntuari baiezkoa emango diogu da, naiz eta beharrezkoa ez den eskatzen duena jadanik eginda eta sinatuta dagoelako. Baina bada ere baiezkoa emango diogu, eta bigarrengoari ez. Eta garbi esango dizut, ez da dako denengo aldia gainera. Mozio bat aurkezten danean da egiten ez dugun zerbait egitea eskatzen zaigudako. Eta bigarren hori, nik egiten dut beti nire jarduera guztietan. Baita ere, gai honi egokitu zaion neurrian. Pues yo fui muy crítico, y lo dije además, en alguna interpretación que usted me
dirigió, con lo que había sido el resultado del año 2016 y la escasísima colaboración entre la Diputación Foral de Guipúzcoa y el Ayuntamiento de San Sebastián en todas las actividades de promoción económica. Y mostré mi preocupación y dije y me comprometí a que íbamos a tratar de iniciar un camino conjunto para solucionar esa situación. Y eso se ha hecho. Se adoptó ese compromiso en mayo del año 2017 y a eso nos hemos dedicado durante todo el año 2017 hasta lograr este convenio que se presentó ayer, que tiene un contenido económico importante porque hay varias apuestas que la Diputación Foral de Guipúzcoa realiza dentro del programa Etorkizuna Eraikiz en el término municipal de San Sebastián, con una aportación a esos proyectos que van a tener lugar en el municipio de San Sebastián. Y eso es importante. Y hay también un mínimo de aportación a la sociedad de fomento establecido. Porque son dos cosas diferentes, complementarias y necesarias. Pero una cosa es lo que se destina a actividad económica en el término municipal de San Sebastián y otra cosa es las aportaciones que se realizan a la sociedad de fomento. A mí, las aportaciones que se realizan a la sociedad de fomento, evidentemente, cuanto mayores sean, mejor. Y yo voy a defender siempre esa posición, sin duda, sin duda. Pero también valoro el que haya decisiones de sedes que vayan a permanecer en San Sebastián, porque esto no cae de suyo, ¿eh? O sea, esto no es porque, bueno, pues ya hemos pensado y ya está. No, esto se trabaja entre Ayuntamiento y Diputación Foral de Guipúzcoa y se logra. Y eso se ha logrado también con este convenio, tanto la sede del cambio climático, la de gastronomía 4.0 o la ciberseguridad. Eso todo se ha logrado en este camino. De todas maneras, sí hay una cuestión que le quería decir al señor Ruiz, porque usted utiliza los 500 y pico mil euros del año 2014 como un mantra una y otra vez para contraponer con los 57.000 que dice usted que se aportaron desde Diputación Foral de Guipúzcoa a la Sociedad de Fomento en el año 2017. Tengo que decir, aparte del 2014 también hubo otros ejercicios de la Diputación Foral de Guipúzcoa en su mandato en los que, como no puede exhibir la cifra, no me la enseña. Pero es que además la comparación y dato que usted utiliza para el año 2017 es que sencillamente no es correcta. Pero no es correcta en ninguno de sus parámetros. Primero, no es correcta porque si me dijera que se circunscribe a la cantidad aportada a la sociedad de fomento por parte del Departamento de Promoción Económica, diría, pues será esto. Porque hay varios departamentos que aportan a la sociedad de fomento desde la Diputación Foral de Guipúzcoa. Pues no me cuadra, porque son 107.938. Míreselo bien. Y en total, la Diputación Foral de Guipúzcoa, en el año 2017, ha aportado a la sociedad de fomento 233.438 euros. Esa es la suma completa. Esa. Y no la de las 57.000 frente a las 500 y pico mil que me pone usted en la justificación de esta moción. No es cierto. O sea, ya no voy a entrar a otro nivel de debate, es que sencillamente míredo bien, pida si quiere la información a la sociedad de fomento, como lo he hecho yo, y verá cuál es el resultado. Se lo admití, el 2016 fue un año malo en este sentido, muy malo. Y no voy a poner paliativos. Es así, y me preocupó. Pero no me venga usted con las cifras del 2017 que no se corresponden con la realidad. Y este 2018, y termino, tenemos estos 250.000 desde el Departamento de Promoción Económica y otros 200.000 euros de otros departamentos de la Diputación Foral. Ese es el punto de partida del año 2018. Izteko txanda, EH Bilduk dauka. Bueno, a mí me gusta siempre leer la moción para que se sepa de qué estamos hablando. Yo estoy hablando de las aportaciones del Departamento de Economía de la Diputación Foral a la Sociedad de Fomento. No hablo también las aportaciones que hacía la Diputación Foral en el año 2014 para el clúster Guztiona, porque venía de otro departamento que era de Agricultura. De eso no hablo, que este año ni en los últimos 3 años no han venido. De esas ni hablo. Simplemente hablo de las ayudas de economía, donde ha necesitado usted 3 años para conseguir la mitad de lo que había en el 2014, de ese mismo departamento. Y claro, luego se dice, ¿no? Se han conseguido sedes. Bueno, a mí lo que sí me gustaría saber, por qué no se consigue o se consigue que en la sede de ciberseguridad hay una en Guipúzcoa, pero el gobierno vasco hace otra donde siempre, en Vizcaya. ¿Y por qué no hay una única? O en Álava. ¿Por qué no hay? Bueno, pero ¿por qué no hay una única? ¿No sería lo más lógico que hubiera una?
¿no? Y en Guipúzcoa, ¿con qué plazos? ¿Con qué presupuesto? Todo queda al albur, como cuando vemos que en congresos o lo que sea, pues salen los datos que salen, hace usted la foto con la consejera y parece que todo se ha solucionado. Vuelven los datos de los congresos y son los que son. Por eso es el segundo punto en el que le pedimos que apueste por la ciudad, porque nos está diciendo aquí, nos está hablando de unos programas de gastronomía donde no hay ni plazos, ni ejecución, ni presupuesto cierto para ver cómo se van a desarrollar, mientras vemos cómo hay muchísimos temas que no solo con el gobierno vasco, sino también con la Diputación, como puede ser la Rotonda de Martutene, el Carlos I, el Palacio de Miramar con el gobierno vasco, etcétera, etcétera, donde entendemos legítimamente, creo, pues que usted como alcalde no está a la altura de la defensa de los intereses de nuestra ciudad. Muy bien, muchas gracias. Yo, la intervención anterior también ha dicho que era mejor como portavoz de la oposición que como alcalde y entiendo que esa sea su opinión. Lo contrario me preocuparía. Procedemos a votar, si no hay inconveniente, por puntos. Votos a favor del primer punto. Aho batez, bigarren puntuaren aldeko botuak, kontrakoak, ez da onartzen, beraz puntu batez onartzen da mozio hau. Eta hurrengo puntura pasatuko ginean. Explicación de voto. Katu, bai. Es que intervenir y moderar a la vez es muy complicado, sinceramente. Entonces, perdón. Explicación de voto irabazi taldea dauka, bai. Bai, eskerrik asko. Decía que hemos votado a favor porque en un sentido general vemos, son varias las mociones que se han traído aquí en el sentido de pedir más colaboración, trabajo en común entre diferentes instituciones y el ayuntamiento, la concreción de acuerdos, convenios, conseguir recursos para el ayuntamiento y bueno, luego a la hora, la verdad sí que es verdad que vemos muchos anuncios en la prensa, sobre todo la semana anterior al pleno o bueno, o justo antes de las comisiones, vemos muchas fotos, vemos muchos anuncios, acuerdos, que se llegan muchas cosas, pero no acabamos de ver la concreción, pasar de las palabras a los hechos de todo lo que se prometía. No acabamos de ver hitzetik ekintzetara. Eskerrik asko, talde popularraren txanda. Eskerrik asko berriro. Bueno, nosotros también hemos votado a favor de la moción presentada por EH Bildu y bueno, y también ahora en los últimos días que hemos conocido los datos, de la recaudación de la Diputación Foral de Guipúzcoa, que son excelentes, por encima de las expectativas, pues también es un buen momento para reforzar ese esfuerzo que durante 2 años y medio, bueno, pues ahora está culminando el resultado del señor alcalde, pero bueno, pues ahora es un buen momento para decirle que eso no, sino más. Gracias. Bai, eskerrik asko, orain bai, txandak amaituta, pasatuko gera hurrengo puntura. 8. kontrol mozioa, talde. 8. kontrol mozioa, PP taldeak aurkeztua, Mandasko dukea hil izanaren urte urrena dela eta. Moción de control que presenta el grupo PP relativa al aniversario del fallecimiento de Duque de Mandas. Popular. Relativa al aniversario del fallecimiento del Duque de Mandas. Talde popularrak irakurri eta zuzenean bozkatuko dugu. Bai. Lehengarren puntuan, Donostiako udalbatzak aitortzen du Lasala familiak eta zehazki Fermin Lasala Ikoiado jaunak gure hiriaren interesei modu nabarmenean lagundu ziola, bai eta eskerrak ematen ere hil ondoren haren ondarearen zati bat Donostiari laga izanagatik. Bigarren puntuan, Donostiako udalbatzak ertzatuki eskatzen die alkateari eta gobernu taldeari formula bat bilatu eta 2018 garren urtean Fermin Lasala Ikoiado jauna zena omentzeko ekitaldi publiko bat antolatzeko herritarrek ere parte hartzekoa Donostiar ospetsu horren balioa aitortzeko. Viene a decir la moción en el primer punto que el Ayuntamiento Pleno de Donostia San Sebastián quiere expresar su reconocimiento a la familia Lasala y concretamente a don Fermín Lasala Ikoiado por su notable contribución en favor de los intereses de nuestra ciudad y por ceder parte de su legado a San Sebastián tras su fallecimiento. Y en el punto 2, el Ayuntamiento Pleno de Donostia San Sebastián insta al alcalde y al equipo de gobierno
a buscar la fórmula para hacer a lo largo de 2018 un acto público de reconocimiento a la figura de don Fermín Lasala y Collado, abierto a la ciudadanía y en el que se ponga en valor la figura de tan ilustre donostiarra. Aldeko botuak, aho batez, hurrengo puntura pasatzen gera. Gai zerrendako 9. kontrol mozioa. Moción de control que presenta el Grupo PP relativa al antiguo depósito de vehículos de Atocha. Kontrol mozioa PP taldeak aurkeztua Atotxako lehenengo ibilgailu biltegia dela eta. Moción número 10, presentada por Miren Albistur Garmendia, portavoz del Grupo Popular, en relación con el camino de Ganchegui. No, Atocha, te has saltado ahí, el 9. Perdón. Moción presentada por Miren Albistur Garmendia relativa al antiguo depósito de vehículos de Atocha. Orain bai, talde popularrak dauka hitza. Eskerrik asko berriro, alkate jauna. Bueno, pues vamos a hablar efectivamente del antiguo depósito de vehículos de Atocha, y es que nos volvemos a enterar a través de los medios de comunicación de un proyecto que el actual gobierno municipal tiene entre manos, que no ha sido sometido siquiera a la consideración del resto de grupos políticos, y esto en virtud de la supuesta transparencia de la que tanto habla el gobierno municipal, pero que poco se practica. Lo acababa de decir Amaia Martín, hitzetik ekintzetara, pasemos de las palabras a los hechos. Y es que nos informamos, o nos enteramos, mejor dicho, de que nuestros regidores municipales están pensando en instalar definitivamente el archivo municipal en los bajos del antiguo depósito de vehículos, sito en Atocha, dentro del proceso de reordenación de las dependencias municipales que está previsto para el final del presente mandato y que comienza este año 2018. Nos llama la atención poderosamente que dicho emplazamiento se ponga ahora encima de la mesa, el que va a ubicar el archivo municipal, y que se hayan descartado otros espacios que venían trabajándose desde hace años para albergar el mismo, dependencias como las previstas en el Polo de Innovación Audiovisual en Zuachu, que durante años ha parecido ser el destino final elegido para albergar el archivo municipal. Nos llama también la atención el cambio de planes del actual gobierno municipal ante la utilización prevista hasta ahora en el depósito de Atocha. Y es que sobre este espacio el Grupo Popular lleva preguntando meses, incluso años, bueno, cuáles son las intenciones o cuáles son los planes del gobierno municipal en relación al mismo, desde que el depósito de la grúa se trasladara a su emplazamiento actual en el barrio de Morlands. En el presente mandato hemos inquirido acerca de los planes que el gobierno municipal tiene para ese antiguo depósito, y se nos comentó en un principio que la intención del gobierno era la de ubicar en ese punto un aparcamiento para dar servicio a la demanda de los vecinos de Guía que tienen dificultades de aparcar en su barrio. Tras negarse la mayor y rechazar nuestra propuesta de acondicionar dicho espacio como aparcamiento para vecinos del barrio, una de las demandas principales de Guía, el gobierno municipal cambió posteriormente de posición y planteó, o tanteó, mejor dicho, la posibilidad de establecer allí un aparcamiento, haciendo un sondeo entre los vecinos del barrio. Les ofrecía plazas en Atocha por un precio cercano a los 40.000 euros, que en nuestra opinión es una cantidad alta, también en opinión de tasadores y de los propios vecinos, lo que apenas suscitó el interés de 94 vecinos del barrio de Guía para cubrir las 100 plazas previstas. Pese a ello, se nos anunciaba por parte de la concejal delegada de Movilidad la voluntad del equipo de gobierno de seguir adelante con el proyecto, y en este caso nos llama la atención que, partiendo de una instalación ya construida, que habría que acondicionar, pintar las rayas y poco más, el precio fuera de 40.000 euros, y en una instalación como los jardines del Palacio de Miramar, Dios no lo quiera, pero esos son los planes del equipo de gobierno, destrozar los jardines del Palacio de Miramar para construir un aparcamiento partiendo desde cero, el precio sea de 35.000 euros. Bien, nos enteramos ahora, insistimos, de una operación que deshace lo andado hasta ahora, que modifica sustancialmente la planificación prevista y que es contraria también a lo anunciado hasta hace un mes por el actual gobierno municipal. Parece ser que esos son los planes del equipo de gobierno, seguir adelante con esa opción para Atocha, y lo que pedimos en la moción simplemente es que se nos aclare la situación. ¿Cuáles son
las intenciones del equipo de gobierno para el depósito antiguo de Atocha, qué actuación se va a llevar a cabo para acondicionar en su caso el espacio y que se concrete, si va a ser así, cuáles son los plazos previstos, el régimen en que se ofrecerían las plazas de aparcamiento, el precio de las mismas y evidentemente cualquier otra cuestión relevante al respecto. Muchas gracias. Eskerrik asko, irabazi taldearen txanda. Eskerrik asko. Bueno, el Partido Popular ha traído a este pleno una moción que habla del parque de guía y entendemos que lo que se haga al respecto no se puede desligar de la movilidad, ni del barrio, ni del resto de la ciudad. Lo primero decir que entendemos que no se puede obviar el hecho de la implantación de la OTA en Eguía, operación que debería facilitar el aparcamiento a los y las residentes de la zona. Por otra parte, y es un hecho que no se nos escapa a nadie, porque es algo recurrente en las tertulias, en los debates de pleno, bueno, en fin, en la actualidad municipal, que tenemos un problema en esta ciudad con la movilidad sostenible, porque a la vez que desde el ayuntamiento se está pretendiendo impulsar los parkings disuasorios para que no altera el centro, nos encontramos con la situación de que el centro de la ciudad está lleno de parkings. Y en ese sentido se podría considerar también Atocha como un emplazamiento céntrico. Entendemos que medidas como esta, la de poner un parking más, acaban teniendo el resultado de promover el uso del coche en detrimento del transporte público. Además, tener en cuenta que hay un parking público justo al lado de la entrada al antiguo depósito, que bueno, habría que ver qué niveles tiene de capacidad, lo que se está usando. Y es que luego todas decimos que queremos una ciudad sostenible, que no queremos contaminación ni ruido en nuestras calles, pero entendemos que propuestas como estas, que pueden ser bien intencionadas del Partido Popular, al final acaban yendo en el sentido contrario. En definitiva, este proyecto nos genera muchas dudas, por lo cual nos abstendremos. Eskerrik asko, talde popularraren, taldearen txanda, bai. Bueno, guk mozio babestuko dugu, bai? Decía que nosotros apoyaremos esta moción, porque entendemos que lo que se trata es de solicitar información y que el gobierno municipal aclare qué posición tiene. Nada más y nada menos que esto, ¿verdad? Efectivamente, como bien dice la moción, estamos muy acostumbrados a ver los cambios de criterio y los cambios de opinión a través de la prensa. Luego no sabemos cuáles son las ideas de gobierno y es necesario que el gobierno aclare en los espacios pertinentes y a vecinos y vecinas del barrio de Eguía. Sin más consideraciones, nosotros no entramos esta vez en las consideraciones que nos merezcan un parking en el centro, que nosotros no apoyamos los parkings en el centro. En cualquier caso, el parking de debajo del Miramar es una barbaridad que espero que detengan, no por intervención divina, sino porque quienes tienen las responsabilidades no lo hagan. Entonces, en cualquier caso, nosotros sí apoyaremos la moción porque se trata de que este gobierno explique qué quiere hacer con este espacio. Taldearen txanda orain. Sí. A ver, efectivamente se comunicó la intención de construir un aparcamiento en una entreplanta de la Torre de Atocha, pero no por comunicar algo y hacernos propaganda, algo que no vamos a hacer, como se lanza esa indirecta, ¿no? Sino porque efectivamente se hizo un estudio de demanda, por tanto había que hacer esa comunicación para que los usuarios, los posibles usuarios o los posibles interesados en esas plazas de aparcamiento pues estuvieran al corriente y contestaran lo que les viniera bien. Ese estudio de demanda, por cierto, salió que no había dificultades en vender todas las plazas, que eran aproximadamente entre 80 y 100. Y eso está ahí encima de la mesa. Por otro lado, después de un estudio detallado y pormenorizado de todas las dependencias municipales y de todas las necesidades que se necesitan cubrir, que no están cubiertas, también se decide llevar a los bajos de la Torre de Atocha el archivo municipal. Pero es que, como ya lo explicamos en comisión, hay sitio para los dos, no es incompatible. El aparcamiento es en una entreplanta y hay sitio para el archivo municipal en los bajos de la Torre de Atocha. Por tanto, no hay ninguna vocación de
ni de cambiar, ni de indefinición, ni de nada raro. Están los dos usos allí contemplados y allí se ubicarán los dos. Es verdad que desde Movilidad se dio más prioridad al establecimiento de la OTA en Eguía y en eso es en lo que se ha volcado los esfuerzos de la sección de aparcamientos y hasta completar completamente la implantación de la OTA en Eguía. No vamos a iniciar ninguna otra tarea relativa a aparcamiento en Eguía. Por tanto, aunque no la moción, si hubiera sido más general y de vocación de lo que vamos a hacer, la hubiéramos votado que sí, pero vamos a votar que no, porque nos dicen, nos piden que concretemos los plazos de ejecución previsto y unos detalles que hasta que no se vuelva a lanzar el proyecto no se pueden dar. Por tanto, vamos a votar que no a la moción. Bai, eskerrik asko, izteko txanda orain, talde popularrak. Bueno, agradecer las intervenciones y las respuestas y bueno, pues hacemos una petición, no como entiende el Grupo Irabasí. Nosotros lo que pedimos al Gobierno es que aclare su posición, como ha señalado además el señor Oscoz, y en parte se ha aclarado, en parte parcialmente se ha aclarado en el sentido de que prevé, dice la señora Arana, que en base a un estudio pormenorizado, que también nos enteramos ahora y que por supuesto que se lo pediremos al Gobierno municipal, se prevé instalar ambos usos, el del archivo municipal y el del aparcamiento. Evidentemente nos falta información. Bueno, pues los vecinos de Eguía saben hoy algo más, pero necesitarían saber en su caso en qué régimen se procedería a sacar esas plazas de aparcamiento, cuáles serían el precio, evidentemente, si estamos hablando de esos 40.000 euros previstos en un principio o se ha actualizado ese precio. Bueno, pues los plazos evidentemente de ejecución, cuándo estaría construido ese aparcamiento. Sabemos que estamos supeditados a la reordenación de la OTA en el barrio que se está llevando a cabo, pero es evidente que faltan plazas de aparcamiento en Eguía, que es una constante además en el resto de barrios de la ciudad, pero hay muchos vecinos que estarían interesados en poder aparcar su coche en Atocha, como bueno, pues dijeron cuando se le tanteó por parte del Gobierno municipal. Poco más, nosotros lo que queremos es tener la información para ponerla también a disposición de los ciudadanos. Hoy se ha visto que, bueno, pues de lo que se dice en un primer momento, a lo que se dice actualmente, a lo que se va a hacer en un futuro, el criterio cambia constantemente y seguiremos insistiendo en esa definición que les pedimos hoy, en el día de hoy. No es por intentar acotar, sino intentar fiscalizar, intentar controlar e intentar saber qué soluciones prevén dar ustedes al problema de aparcamiento en el barrio de Eguía. Muchas gracias. Eskerrik asko, bozkatu egingo dugu jarraian, mozioaren aldeko botuak. Kode orden. Kontrako botuak. Eta ez dago abstentziorik, ez? Bai, abstentzioak, barkatu. Sí, hay que repetir la votación. Me están diciendo que ha votado 2 veces. Es que no veo. Pues berriro egingo dugu, venga. Aldeko botuak, kontrakoak, abstentzioak, ez da onartzen, hurrengo puntura pasatzen gera. 10. kontrol mozioa, Miren Albiztur Garmendiak, talde popularren bozeramaileak egina. Moción de control que presenta el Grupo PP relativa al camino de Gantzegi. Kontrol mozio PP taldeak aurkeztua Gantzegi bidea dela eta. Por Miren Albiztur Garmendia, portavoz del Grupo Popular, relativa al camino de Gantzegi. Hau talde popularrak irakurri egingo dut, eta jarraien bozkatu egingo dugu. Bai, 6 puntu dauka, euskaraz irakurriko dut. Orain, puntu batean, ertzatuki eskatzen die Donostiako udalbatzak alkateari eta gobernu taldeari alde hartako auzotarrekin batera konponbide bat planteatzea Gantzegi bidean ura hobeto jasotzeko. Bigarrenean, ertzatuki eskatzen die Donostiako udalbatzak alkateari eta gobernu taldeari alde hartako auzotarrekin batera konponbide bat aurkeztea Gantzegi bidean aparkalekuak bestela antolatzeko, hala mantentzeko
eta zabor bilketako langileek oztoporik gabe lan egin ahal izateaz gain, aparkatzeko sail batzuk mugatzeko egoiliarrentzat naiz ez gaitasun dunentzat. Hirugarrenean, ertzatuki eskatzen die Donostiako udalbatzak alkateari eta gobernu taldeari alde hartako auzotarrekin batera konponbide bat planteatzea, Gantzegi bidean asfaltoa hobetzeko bide bazterrak ere sartuta. Laugarrenean, ertzatuki eskatzen die Donostiako udalbatzak alkateari eta gobernu taldeari alde hartako auzotarrekin batera aztertzeko alde hartan irisgarritasuneko esku hartze orokor bat egin ahal izatea, Eriz pasealekuko igogailua jartzeko proiektuko lanen inguruan. Bosgarrenean, ertzatuki eskatzen die Donostiako udalbatzak alkateari eta gobernu taldeari Gantzegi bideko estoldak hobeto garbitzea, bai eta mantentze orokorra hobetzea ere, eta seigarrenean, ertzatuki eskatzen die Donostiako udalbatzak alkateari eta gobernu taldeari Gantzegi bidean pedaldun sabor edukiontziak ezartzea. Lo que en castellano viene a significar lo siguiente: en el punto número 1, el Ayuntamiento Pleno de Donostia San Sebastián insta al alcalde y al equipo de gobierno a que, de la mano de los vecinos de la zona, planteen una solución para la mejora de la recogida de aguas en el camino de Gantzegi. Punto número 2, el Ayuntamiento Pleno de Donostia San Sebastián insta al alcalde y al equipo de gobierno a que, de la mano de los vecinos de la zona, planteen una solución para reordenar los espacios para el aparcamiento de vehículos en el camino de Gantzegi, permitiendo así el paso continuo para el trabajo de los servicios de mantenimiento y de recogida de residuos y la habilitación de plazas para residentes y personas con discapacidad. Punto 3. El Ayuntamiento Pleno de Donostia San Sebastián insta al alcalde y al equipo de gobierno a que, de la mano de los vecinos de la zona, planteen una solución para mejorar el asfaltado del camino de Gantzegi, incluyendo los márgenes de la vía. Punto número 4. El Ayuntamiento Pleno de Donostia San Sebastián insta al alcalde y al equipo de gobierno a que, de la mano de los vecinos de la zona, analicen una intervención integral de la zona en materia de accesibilidad en el marco de los trabajos que se van a llevar a cabo en el proyecto de construcción del ascensor del Paseo de Eriz. Punto número 5. El Ayuntamiento Pleno de Donostia San Sebastián insta al alcalde y al equipo de gobierno a que mejoren la limpieza de arquetas y el mantenimiento general en el camino de Gantzegi. Y en el punto 6, el Ayuntamiento Pleno de Donostia San Sebastián insta al alcalde y al equipo de gobierno a que habiliten contenedores con pedal a lo largo del camino de Gantzegi. Eskerrik asko. Mozioaren aldeko botuak aho batez onartzen da eta hurrengora pasatzen gera. 11. kontrol mozioa, talde popularra. Moción de control que presenta el Grupo PP relativa a la limpieza de la ría del Urumea. Kontrol mozio PP taldeak aurkeztua Urumea ibaiaren garbiketari buruzkoa. Albistur Garmendia, por todo el Grupo Popular, sobre la limpieza de la ría del Urumea. Nik gaizki jasota ezpadin badukat, honetan boto azalpen txanda bakarrik izango dugu, ez? Debatea eskatu genuen, kor. Debatea eukiko dugu da zai. Bai. Bueno, orduan lehen txandan aurkezten duen taldeak talde popularrak dauka hitza. Bien, gracias de nuevo, señor alcalde. Cuestión esta que no nos hubiera importado leer, no tendríamos ningún problema. Pero bueno, un grupo político ha decidido debatirlo y bueno, pues vamos a debatir. ¿Por qué traemos este tema aquí, el de la limpieza de la ría del Urumea? Cuestión que venimos solicitando, como ustedes bien saben, desde hace tiempo de manera periódica, en el sentido de intensificar las labores de limpieza de la ría a su paso por nuestra ciudad. Es una labor que corresponde tanto al Ayuntamiento de San Sebastián, junto a la Agencia Vasca del Agua, junto a URA, pero que a nuestro entender no se hace con la frecuencia debida y que produce como consecuencia una degradación cada vez mayor de este corredor biológico incomparable. Es uno de los principales recursos naturales que tenemos en San Sebastián y que hay que mejorar su mantenimiento. Seguimos viendo cómo la ría soporta numerosos objetos, piedras o restos de construcciones o de arbustos, pero en definitiva una serie de elementos que obstaculizan la fluidez normal del agua, que contribuyen a que se puedan producir episodios de inundaciones o cuanto menos crecidas incontroladas del agua de la ría y que suelen incluso afectar a la navegación de aquellas pequeñas embarcaciones que los clubes de remo y que otros aficionados y particulares utilizan. La curva del Dunaene es uno de los puntos en los que siempre hemos fijado nuestra atención, ya que está llena de sedimentos
que no se limpian y que ocupan la mitad del cauce del río. Sigue además creciendo la maleza en diversos puntos del muro de la ría, sin que los servicios municipales intervengan para su eliminación, lo que además daña la estructura del muro. En comisión, el concejal delegado de Ecología señalaba que el Ayuntamiento limpia el muro todos los años. De hecho, informó que en la última limpieza se había hecho en el mes de julio del año pasado, que la siguiente se hará en primavera del presente año. Se nos hizo saber por parte del concejal delegado que en febrero se van a volver a reunir con la Agencia Vasca del Agua para mejorar esa coordinación en relación a la limpieza del río. Y poníamos el ejemplo y ponemos el ejemplo y volvemos a insistir en el especial cuidado, ¿no?, de este recurso natural, y es que la mayoría de ciudadanos que acudimos al monte o a la playa nos ocupamos bien de no ensuciar demasiado el entorno y, en su caso, de recoger todos aquellos restos de pues productos que hayamos utilizado, ¿no?, de todos los artículos que consumimos allí cuando acudimos. Se suelen realizar convenientes campañas de concienciación acerca del debido respeto que debemos guardar a nuestro entorno natural, al medio que nos rodea, y poniendo el acento en que debemos mantenerlo siempre en las mejores condiciones posibles. Sin embargo, en nuestra ciudad entendemos que sigue siendo una asignatura pendiente el cuidado y mantenimiento de la ría del Urumea a su paso por nuestra ciudad. Los últimos gobiernos municipales han entendido como una práctica habitual no esmerarse en el cuidado de nuestra ría y, esa ría a la que seguimos dando la espalda desde hace demasiados años. Desde que se dejó de dragar la ría, crece la maleza a su antojo en el propio lecho del río, pero también en sus orillas e incluso en el muro. La construcción de algunos puentes en los últimos años ha originado precisamente un aumento o una generación de una cantidad enorme de residuos, de basura, hay que decirlo claramente, basura que se encuentra en la ría que no ha sido debidamente recogida, a veces confiando en que el flujo del agua resuelva los problemas que crea la mala gestión humana. Pero esta basura no recogida altera sustancialmente la flora y la fauna de la ría, contamina sus aguas y es una de las causas que han originado la pérdida de navegabilidad de la ría, limitada ahora, como bien saben, a pequeñas embarcaciones que aún así siguen sufriendo los problemas derivados de la falta de limpieza de las aguas. Lo que pedimos, muy brevemente, señores, es reforzar al equipo de gobierno que refuerce la limpieza de la ría del Urumea y que convengan con la Agencia Vasca del Agua una mejor coordinación de cara a ese mejor cuidado y limpieza de la ría del Urumea. Muchas gracias. Eskerrik asko zuri, irabazi taldearen txanda orain. Bai, eskerrik asko. Culpable, somos el grupo que ha querido debatir, no por querer discutir, sino porque hay ciertos aspectos los responsables, ciertos aspectos que nos parece importante cara a la ciudadanía que nos está viendo, escuchando, aclarar. 5 puntos. El primero es determinar qué se entiende con limpieza de ríos. Si hablamos de retirar si hablamos de retirar residuos sólidos urbanos con plásticos, neumáticos, voluminosos, es competencia del ayuntamiento. Esto no hay duda. Si hablamos de sedimentos, de vegetación y ese tipo de cosas, no corresponde a nadie. Quiero decir que no es obligación de nadie. Hay sentencias donde queda claro que ni confederaciones, ni URA, ni siquiera un ayuntamiento tiene obligación de realizar limpiezas ordinarias de vegetación o sedimentos. Esto no significa que se prohíbe. Si una persona física o jurídica quiere hacerlo, pide autorización a URA. ¿Y qué hace URA cuando se pide una limpieza? Pues depende de lo que se trata. Si se trata de, por ejemplo, dejar las riberas sin arbustos por motivos paisajísticos o lo que sea, no se autorizan desde URA. El segundo punto es el hecho de que las inundaciones no ocurren por objetos, piedras o restos de construcciones o arbustos que son obstáculos en el agua. Ocurren porque las márgenes del Urumea son zonas inundables. Tercer punto, para que la maleza no crezca en el río, URA aconseja reforestar de manera frondosa las márgenes para que generen sombra y maten, entre comillas, la vegetación de dentro del cauce. Efectivamente, en ríos muy anchos es más complicado, pero lo de dragar la ría desde URA ya no se hace. El cuarto punto es que existe ya un protocolo de colaboración con URA, que es este, y que define bien, de hecho, el papel de cada institución, lo que he comentado antes. Dice
Dice, las actuaciones recogidas en el marco de este protocolo deberán contemplar medidas para evitar afecciones sobre la vegetación de ribera y, en general, para proteger la biodiversidad del ecosistema fluvial. Muy bien, estamos todos de acuerdo. Cuando hablo de competencia, dice, la agencia realizará actuaciones de recuperación ambiental y de aseguramiento de la capacidad hidráulica y el ayuntamiento de retirada de residuos, mantenimiento de la capacidad hidráulica. Y el quinto punto es un documento que es la respuesta de URA al traslado de una moción aprobada en el Pleno, moción a iniciativa del Partido Popular, acuerdo plenario del 30 de junio de 2016. Y, entre otras cosas, aborda el tema del dragado. Y dice ese documento de respuesta que viene de URA, dice varias cosas sobre el dragado, dice, entre otras, que el coste ecológico y económico sería inasumible, dice que por mucho fango que se retire, el flujo de las mareas no tardaría en devolver al río su antiguo perfil, dice también que desde el punto de vista ambiental su impacto es muy severo, y dice, para finalizar, que el dragado puede ser contraproducente, ya que puede provocar numerosos efectos secundarios muy negativos. No entro en el detalle, pero el documento es muy interesante y explica muchas cosas que son interesantes. Concretamente, sobre los puntos de la moción del Partido Popular, el primer punto, el ayuntamiento debe limpiar y retirar los residuos sólidos urbanos en el Urumea. Ok, esto ningún problema. Pero retira sedimentos y vegetación, no. El tema es que habla de limpieza y no sabemos qué entiende el Partido Popular con limpieza. Sobre el segundo punto, que pide coordinación con URA para limpiar el río, entendemos que no tiene mucho sentido a la luz de lo que acabo de comentar. Ya hay una coordinación, un acuerdo de coordinación. Los residuos urbanos, sólidos urbanos, competencia del ayuntamiento, URA no interviene. Vegetación, sedimentos, URA no lo hace por motivos técnicos y ecológicos. Política, dragado, cero. Y acabo con esto. Nos vamos a abstener a la moción. Muchas gracias. Vale, eskerrik asko. Solamente una cuestión. Está claro que Irabazi manifestó expresamente que quería debatir el punto. Había una duda, pero era claro que era así. Que quede constancia, vamos, y segundo, nunca hay que pedir disculpas porque se quiera debatir, para eso está un pleno. No broma. Vale, eskerrik asko. EH Bildu taldearen txanda, ez du erabiliko, talde sozialistak, bai? Sí, no, iba a intervenir en explicación de voto, pero bueno, ya que se produce el debate, simplemente para aclarar algunas de las cosas que se exponen en la justificación, fundamentalmente de la moción, porque, como saben todas y todos ustedes, vamos a votar a favor, porque estamos a favor de mejorar el estado del río Urumea. Pero hace dos afirmaciones el proponente, el Grupo Popular, referido a que la vegetación daña la estructura del muro. Y eso se lo expliqué en la comisión, pero quiero dejar constancia para que no haya preocupación en la ciudadanía, que la vegetación no daña la estructura del muro. Se retira aquella vegetación que viene por semilla, es decir, la vegetación externa, la vegetación invasiva, y la vegetación no invasiva, la que se genera por alrededor de la flora del río y que es propia del río, se deja porque precisamente tiene la virtud de mantener los muros del río. Por lo tanto, me parece importante señalar esto. Y respecto al tema de los sedimentos y que existen en el cauce, saben también ustedes, porque es que aquí pareciera aquí que el Gobierno municipal no ha hecho nada. El Gobierno municipal ha analizado los sedimentos, hemos visto que son sedimentos que no son peligrosos, pero sí en el informe técnico nos previenen sobre que mover esos sedimentos pudiera ser perjudicial para la costa. No obstante, y puntualizando también al señor Loic, la responsabilidad del ayuntamiento está en los muros, la de URA está en el cauce. Y para mejorar esa coordinación, que desde luego es espléndida, pero todo es mejorable en este mundo, para mejorar, digo, esta coordinación y ver de qué manera podemos retirar algunos de los residuos que sí hemos detectado que están en el cauce del río, competencia de URA, vamos a tener a mediados del mes que viene, el mes de febrero, una reunión con URA para ver cómo podemos abordar esta situación.
Por lo demás, anunciar nuestro voto favorable y, bueno, y sí nos gustaba, sí queríamos puntualizar estos dos aspectos. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Jarraian talde jeltzaleak ez du hitzik hartuko, eta beraz, izteko txanda dauka talde popularrak. Sí, gracias de nuevo, señor alcalde. Y lo primero que tenemos que hacer es agradecer los apoyos proyectados y las explicaciones dadas por el concejal delegado, que también las dio en comisión. No es que no las diera, al revés, las dio, las ha vuelto a dar en el día de hoy, pero creíamos que era interesante poner el foco en la atención debida que merece el cuidado y mantenimiento del río. Y dos cuestiones que me dejan, bueno, pues que merecen por lo menos un comentario por parte, lo dicho por parte del señor Alejandro, ¿no? Nosotros no estamos de acuerdo que si crece la maleza de manera incontrolada no haya que limpiarla. Al revés, creemos que si crece la maleza de manera incontrolada, sea en el río, sea en el monte, sea en la playa o sea donde sea, hay que limpiarla. Usted, si en el monte no limpia la maleza, pues probablemente se pueda originar un incendio, incendios de esos que suelen tener las consecuencias dramáticas que suelen tener. Reforestar los márgenes del río, también ha dicho. Bueno, eso está muy bien para un entorno natural, pero es que estamos hablando de la desembocadura de la ría del Urumea a su paso por San Sebastián, en un entorno urbano donde es mucho más dificultoso proceder a la reforestación que usted plantea. Es cierto, como bien decía el señor Alejandro, que nosotros le pedimos a la Agencia Vasca del Agua que nos aclarara en un informe si era posible llegar a dragar el río, como se venía haciendo hasta hace 30 años en esta ciudad, y, por cierto, con excelentes resultados para el curso del río y para sus aguas. Desde hace 30 años se ha dejado de hacer y ahora, a día de hoy, técnicamente no se recomienda porque se moverían los sedimentos que podrían originar una serie de consecuencias perjudiciales para el medio ambiente. Pero se ha venido haciendo, esa era la tradición en cualquier río, en cualquier ría. Y yo creo que sí que se puede mejorar la limpieza. Nosotros cuando vamos al monte, insisto, o vamos a la playa y consumimos comidas, refrescos o lo que sea, procuramos mantener el entorno como estaba, recoger esa basura y llevarla o depositarla donde procede. Estamos hablando de lo mismo en el río. Eso estamos hablando. ¿Por qué no esa misma sensibilidad con el río? Porque no se ve, porque el agua cubre la basura, con perdón, pero es que es así, la basura que hay en el río. Hay que tener una mayor sensibilidad hacia el río y darle la cara, por fin, al río e integrarla en San Sebastián. Muchas gracias. Eskerrik asko, bozkatu egingo dugu, mozioaren aldeko botuak. Puntuka bozkatu. Barkatu, bai. Bi puntu, bade. Lehenengo puntuaren aldeko botuak, kontrakoak, abstentzioak, onartzen da, eta bigarren puntuaren aldeko botuak, kontrakoak, abstentzioak, hau ere, onartzen da. Eta orain EH Bildu taldeak dauka boto azalpen txanda. Bai, egunon, lehenengo puntuari abstentzioa eman diogu Alejandro jaunak azaldutako hainbat argudioekin ados gaudelako, sobre todo porque cuando el Partido Popular habla de limpieza en esta moción nos surge la duda de si por limpieza quiere decir dragado, entonces por esas dudas nos hemos posicionado en la abstención. Y en el segundo punto hemos votado a favor porque evidentemente que se mejore la coordinación en las actuaciones que vayan a realizarse en el Urumea y que el seguimiento de la calidad del agua se haga mejor, es positivo y estamos de acuerdo. Eskerrik asko. Bai, zuri, orain hurrengo puntura pasatuko gera. 12. kontrol mozioa. Miren Albiztur Garmendiak egina tamaina handiko hondakinei buruzkoa. Moción de control que presenta el Grupo PP relativa a residuos voluminosos. Albiztur Garmendia relativa a residuos voluminosos. Bai, talde popularraren txanda. Gracias de nuevo, señor alcalde. Eta, eskerrik anitz guztioi, gure kaleetan zehar ibiltzen garenean askotan tamaina handiko hondakinak ikusten ditugu zabor edukiontzien ondoan egoten direnak. Hoiek, donostiar batzuek, bertan uzten dituzte, hondakin mota hoiek uzteko egunak eta ordutegiak oharkabean ala ohartuta kontuan hartu gabe, garbiketa zerbitzuko langileek jasoko dituztelako ustean. Hori horrela,
kaleetan tamaina handiko hainbat hondakin aurkitu ditzakegu, koltsoi, somier, altzari, etxe tresna elektrikoak eta abar. Hoiek guztiak ez dira sartu behar kale publikoetan hondarrak biltzeko dauden edukiontzietan. Gainera, egun eta ordutegi jakinetan soilik utzi behar dira. Baina zoritzarrez, gizalegea errespetatzen ez duten hiritar batzuek tamaina handiko hondakinak kalean edozein egun eta ordutan uzten dituzte. Eta horrek kalteak eragiten ditu, auzotar eta dendariei eragozpenak sortzen dizkie, oinezkoei enbarazu egiten die eta hiria itxusten du. Bueno, en relación a los voluminosos, el Ayuntamiento de San Sebastián dispone de canales de información donde puede acudir el ciudadano en caso de tener alguna duda sobre el depósito o cómo depositar los residuos voluminosos. Se puede acudir a una sede físicamente, se pueden hacer consultas por teléfono o bien en la página web o en las redes sociales. Concretamente, en la página web jocogarbia.donostia.eus, que es interesante que la gente pueda acceder a la misma, facilita una gran cantidad de información con un apartado específico, además, dedicado a los residuos voluminosos, en el que se detallan muchas cuestiones, entre otras la relativa al servicio que ofrece el Ayuntamiento de San Sebastián para la recogida de estos residuos en vía pública y con los días de la semana en que se lleva a cabo en función de si el domicilio se encuentra en la zona este u oeste de la ciudad. Además, se incluye en esa pestaña el nuevo servicio de recogida de voluminosos y de RAES, los residuos voluminosos y eléctricos o electrónicos, que desde el día 2 de octubre se ha puesto en marcha en el barrio de Inchaurrondo a modo de prueba piloto y con el que, a través de esa prueba, no hay que depositar el residuo en la calle, sino que simplemente una empresa se encarga de ir a recoger los mismos, solicitando por teléfono que vengan a recogerlos a tu casa. Esta experiencia, además, en palabras de los responsables municipales, está dando unos resultados altamente satisfactorios, lo que nos invita a pensar en la idoneidad de extender esa experiencia al conjunto de la ciudad para poder recuperar buena parte de los residuos que generamos y para permitir precisamente un mayor y un mejor aprovechamiento de los mismos dentro de ese concepto de economía circular. Parece, por tanto, que existen herramientas suficientes para que los ciudadanos sepan qué hacer con aquellos voluminosos de los que quieran desprenderse, pero está claro que la realidad es otra, que hay escenas como las que hemos descrito en euskera y que todos hemos visto, de cualquier tipo de aparato en la calle en cualquier día o en días determinados, y esas escenas que siguen repitiéndose con demasiada frecuencia podemos hacer más para evitarlas. El concejal delegado de Ecología comentó en la comisión en el mes de noviembre que la UCOM de la Guardia Municipal sí que suele realizar labores de control, que además algunos meses se han dispuesto inspectores específicos para controlar que no se depositen estos residuos, pero creemos necesario seguir dando pasos, creemos que es necesario seguir acercando a la Administración al ciudadano para que sean conscientes de sus obligaciones y también así de sus derechos, y por eso presentamos la moción con los 3 puntos que presentamos, que como no me da tiempo pues lo haré luego en la réplica. Nada más y muchas gracias. Bai, irabazi taldearen txanda. Bai, eskerrik asko. Bueno, el Grupo Popular nos trae una moción interesante, pertinente y oportuna. Y empezaré diciendo que en el tema de la mejora de la tasa de separación de residuos y en el tema de la disminución de la generación de residuos, esas dos tareas son tareas pendientes del gobierno. Tenemos una tasa de separación estancada por debajo de 40%, y desgraciadamente un aumento de la generación de residuos año tras año. En 2014, 431 kilogramos por habitante. 2015, 470. 2016, 480. Vamos generando más y más residuo y no separamos más. En cuanto a los voluminosos, es cierto que es una parte pequeña de los residuos generados, pero no tanto. Y además va en aumento también. En 2014, la parte que corresponde a la cantidad de residuos voluminosos y RAES representaba el 4% de la fracción resto. En 2015, el 5,2%. En 2016, el 5,7%. Entonces, sí es cierto que no estamos en porcentajes de 2 cifras, pero
es una proporción que va en aumento y no es desdeñable. Sobre la recogida de voluminosos en Inchaurrondo, sobre esta experiencia piloto, en Comisión de Residuos el concejal delegado nos comentó varias cosas interesantes. La primera es que se aprende mucho a nivel técnico y a nivel social. La segunda muy interesante es que se ha pasado de 5% de objetos reparados a 35%. Es decir, que hay 30% de objetos que tienen un destino distinto al de ir al contenedor. Y la tercera cosa que nos comentó en esa comisión es que, bueno, es un aspecto más bien negativo, pero que se puede explicar, es el aumento, se constata un aumento de la generación de residuos voluminosos. Y se explica en parte también porque, claro, como la recogida es simplificada, pues la gente se anima más a deshacerse de sus residuos voluminosos. Entonces, volviendo a la moción del Partido Popular y explicando nuestra postura sobre cada uno de los puntos, el punto 1 nos parece muy oportuno. Se trata de aportar información y eso es hacer prevención. Ese punto 1 hace eco a un punto de una moción que presentamos también en ese pleno que tenía que ver con cuando se constatan incumplimientos, pues tener el gesto de poner información in situ en el lugar, y nos parece, bueno, en esa línea muy oportuno. El punto 2 nos parece bien también, pero solo si se aprueba el punto 1. Es decir, que si no está el aspecto de la prevención, hacer únicamente control y sanción no lo vemos. Para nosotras es o los dos o nada, si me entendéis. No creemos que el aspecto del control y sanción deba estar sin el aspecto de la prevención. Entonces ya veremos qué destino tiene el punto 1 de la moción, pero si se aprueba, aprobaremos el punto 2 también. Y el punto 3, que viene a pedir que se extenda la experiencia en Inchaurrondo de recogida de voluminosos, nos parece oportuna también. Es una experiencia de momento, por lo menos, y creo que será así hasta el final del experimento, es algo positivo, una experiencia positiva, y nos parece interesante trabajar ya para extender esa práctica a todos, bueno, a todos no, pero por lo menos a otros barrios en un primer momento. Gracias. Eskerrik asko, Bildu taldeak orain. Mila esker. Bueno, guk konpartitzen dugu Partido Popularrak adierazten duen kezka gai honen inguruan, bueno, hirian ikusten dira eta soluzio bat eman behar zaie, bai? Baina, bueno, mozioari dagokionez guk puntuka bozkatzea eskatuko genuke, pixkat irabazik esplikatu duen edo azaldu duen hildo antzeko batean. Hau da, guk lehenengo eta hirugarren puntuarekin ez daukagu inongo arazorik, informazio gehiago ematea bada, ordutegiak adieraztea bada, hori horren alde gaude noski, eta hirugarren puntuan, Intxaurrondon ematen den esperientzia pilotoa antza positibo da. Agian goiz da balorazio oso bat egiteko, baina egia da gobernuak eman zituen esplikazioak bazirela ondo doala eta esperientzia positibo izaten ari dela. Hortaz, lehenengo eta hirugarren puntua babestuko genituzke, eta bigarrenarekin zalantzak ditugu. Hau da, reforzar control de las autoridades esaten denean, jakin nahiko genuke zer den hori, ze era punitibo batean edo zigor eran aplikatzen bada soilik, guk ez dugu hori babestuko zentzu hortan, abstentzioa emango genioke bigarren puntuari. Mila esker. Eskerrik asko, talde sozialistak orain. Eskerrik asko. Bueno, pues efectivamente el Partido Popular nos trae una moción interesante, que además está en línea de un trabajo que estamos realizando todos los grupos políticos en la Comisión No Permanente de Residuos. Pero hay algunas cosas que se han dicho aquí, bueno, que me gustaría aclarar, ¿no? Por un lado, se habla de la generación de residuos. Hombre, el Ayuntamiento es responsable de muchas cosas, pero de la generación, bueno, solo en parte. Es verdad que ha habido más generación desde la salida de la crisis y así va a seguir siendo, si no, efectivamente, montamos campañas para la reducción de los residuos en
origen, para que se generen menos residuos. Pero vamos, esa es una tarea de verdad que no se alcanza, cuyo objetivo no se alcanza con una campaña de comunicación. Es una tarea de profundidad, una tarea de fondo y una tarea en la que también estamos trabajando en la comisión no permanente. Hay que recordar que estamos trabajando en tres asuntos fundamentales, que además está contando con el acuerdo, más allá de nuestras discrepancias en los tratamientos posteriores de los residuos, está contando con el acuerdo de todos los grupos. Hemos presentado un plan de contenerización con la ayuda de la Diputación, que además estamos llevando de manera discreta. La Diputación nos lo ha apoyado y durante este año llevaremos a cabo ese plan de contenerización para mejorar precisamente la recogida selectiva de residuos. En ese plan de contenerización, cuando ubiquemos esos puntos donde ubicaremos todos los contenedores de todas las fracciones, pues me parece estupendo llevar a efecto lo que el Grupo Popular nos indica en el punto número 1 y informar sobre los días de recogida de voluminosos en las distintas zonas de la ciudad. Información que también, como lo ha reconocido el señor Murguiondo, ya está disponible, pero bueno, nunca está de más presentar más información o dar más información a la ciudadanía. Respecto al segundo punto, hombre, que refuerce el control de las autoridades municipales. Y nos dice H. Bildu que punitivo no, de verdad. Yo he respondido durante los 2 años y medio que llevo de concejal a bastantes interpelaciones sobre cuántas multas ha puesto usted a quien ha puesto la basura fuera, porque tiene que poner más multas. Y ahora me dicen que punitivo no. Bueno, pues bienvenido sea. No obstante, nosotros vamos a reforzar ese control y lo vamos a reforzar además a través de un programa que hemos presentado en el plan de empleo que se presentó ahí en el Ayuntamiento para reforzar el control, la concienciación y la información también a los ciudadanos y las ciudadanas, pero que en todo caso quien incumpla las normas en algún momento será sancionado también. Pero bueno, entendemos que eso, claro, luego aquí a nadie nos gusta decirlo, ¿verdad? De que las sanciones hay que aplicarlas, pero luego nos exigen o nos echan en cara que no ponemos sanciones. Bueno, son las contradicciones de la política. En cualquier caso, reforzaremos la información, reforzaremos también el control y, por lo tanto, apoyaremos el segundo punto. Y respecto al tercer punto, hombre, a mí me hubiera gustado apoyarlo, de verdad. Pero claro, en enero del 2018, comprometer los presupuestos municipales del 2019, creo que mi compañero Jaime Domínguez Macaya no iba a estar muy contento, con lo cual nos comprometemos, a pesar de que no vamos a apoyar el punto, nos comprometemos a hacer ese estudio para la extensión, no sé si a toda la ciudad, pero sí a otros barrios de la ciudad y, en cualquier caso, a estudiar su posible o no incorporación en los presupuestos de 2019. Pero ya digo, ahora comprometer esa partida presupuestaria para el año que viene, pues nos parece un tanto apresurado. No obstante, insisto, realizaremos ese estudio para la posibilidad de extender este programa piloto y exitoso a diferentes barrios de la ciudad. Eskerrik asko. Zuri, izteko txanda, talde popularrak orain. Eskerrik asko, alkate jauna berriro. Bueno, pues agradecer los apoyos proyectados. Evidentemente facilitaremos la votación por puntos. Y en relación al último punto que decía el señor Urpegui ahora, pues hombre, sí que nos hubiera gustado que lo apoyaran también, porque es ahora, entendemos nosotros, el momento en el que se pueden empezar a implementar políticas que tiendan a que, bueno, pues después del verano y cuando se redacten, se hagan los presupuestos, pues tengamos definido el nivel de actuaciones que podamos desarrollar. Y si esta experiencia piloto, que en Inchaurrondo está saliendo muy bien, nos alegramos de que además sea así, que está facilitando la vida a los usuarios, se puede extender al resto de la ciudad, pues hombre, entendemos que sí que se puede hacer ese esfuerzo, aunque entendemos las reticencias del señor Urpegui con respecto al señor delegado de Hacienda, al señor Domínguez Macaya. Bien, nosotros traemos esta moción primero para reforzar cualquier señal de participación y de información que pueda tener el ciudadano. Y lo hacemos desde una perspectiva de ciudadano individual. Cualquier ciudadano, cuando tiene un televisor, un colchón, un somier, un elemento que tiene en su casa que no va a volver a utilizar y del que se quiere desprender, pues puede ir a un Carbigune y puede depositarlo en la calle, pero muchos de los usuarios no tienen la información necesaria. Y muchos usuarios, a veces, y siempre ponemos el foco en gente mayor, pero no solamente la gente mayor, tienen que hacer el esfuerzo de irse a una página web
o de coger un teléfono que no conocen, o de irse al ayuntamiento a preguntar in situ, oiga, ¿qué tengo que hacer yo para dejar mi televisor en el contenedor? ¿Qué día lo puedo dejar? Y todo esto. Lo que se trata es, simple y llanamente, pues hacer una especie de fotocopia o de poner una copia de esta información que ya está disponible efectivamente en Yoko Garbia, con el objetivo de que el ciudadano sepa, en función de dónde resida en la ciudad, cuándo y a qué hora puedo depositar la basura. Que viva en el barrio de Gros, pues sabe qué día puede hacer y sobre todo saber qué se puede depositar, qué no se puede depositar, cuál es el horario en el que pueden depositarlo, y efectivamente se trata de hacer llegar esa información precisamente para aquellos que por desconocimiento dejan los residuos en la calle, pues que dejen de hacerlo y mejorar la estética y mejorar el medio ambiente de nuestra ciudad. Nada más y muchas gracias. Eskerrik asko, bozkatu egingo dugu, mozioaren 3 puntuak banan-banan motatzeko ez dago eragozpenik, da beraz, lehenengo puntuari aldeko botuak, hau batez, bigarren puntuari aldeko botuak, kontrakoak, abstentzioak, onartzen da, eta 3. puntuari aldeko botuak, kontrakoak, ez da onartzen. Beraz, 2 puntu ditu edarik mozioa onartuta gelditzen da, eta ez dago boto azalpen txandarik, beraz, hurrengo puntura pasatzen gera. 13. kontrol mozioa. Moción de control que presenta el grupo Irabazi Donostia sobre el programa Donostia App. Kontrol mozio Irabazi Donostia taldeak aurkeztua Donostia App programa dela eta. Presentada por Amaia Martín Garín, portavoz del Grupo Municipal Irabazi Donostia, sobre el programa Donostia App. Bai, mozio hau irakurri eta zuzenean bozkatu egingo dugu, Irabazi taldeak irakurriko du. Eskerrik asko, eta mozioak honela esaten du. Donostiako udalbatzak gobernu taldeari eskatzen dio azter dezala berdintasun bulegoarekin elkarlanean eta genero ikuspegi batetik udalak eta udalaren mendeko erakunde publikoek enplegua sortzeko eta sustatzeko dituzten tresnak. Bigarren puntuak honela esaten du. Donostiako udalbatzak gobernu taldeari eskatzen dio gara dezala berdintasun bulegoarekin elkarlanean enplegua sortzea sustatzeko Donostia App planaren barruan hiriko emakumentzako kalitatezko enplegua sustatzeko lerro espezifiko bat. La moción dice así en su primer punto: el Pleno del Ayuntamiento de Donostia San Sebastián insta al equipo de gobierno a analizar en colaboración con el negociado de igualdad, desde una perspectiva de género, las herramientas que el propio ayuntamiento y las sociedades públicas dependientes poseen para la creación y fomento del empleo. Y el punto 2 dice así: el Pleno del Ayuntamiento de Donostia San Sebastián insta al equipo de gobierno a desarrollar, en colaboración con el negociado de igualdad, dentro del Plan Donostia de fomento de la creación de empleo, una línea específica para el fomento del empleo de calidad de las mujeres en la ciudad. Eskerrik asko. Oso ondo, aldeko botuak, hau batez onartzen da, hurrengo puntura goaz. Moción de control corregida que presenta el Grupo Irabazi Donostia sobre el control de las obligaciones laborales de las obras de Anoeta. Kontrol mozio Irabazi Donostia taldeak aurkeztua Anoetaren erreformako laneko betebeharren kontrola dela eta. Las obras de Anoeta, presentada por Loic Alejandro, concejal del Grupo Municipal Irabazi Donostia. Bai, Irabazi taldearen txanda. Bai, eskerrik asko. Efectivamente, traemos esa moción que encuentra su origen en las denuncias de los sindicatos ELA y LAB sobre las obras, bueno, en realidad sobre varias obras, pero empezó con las obras de la reforma de Anoeta. Sobre el lote 1, hay varios lotes en la reforma. Sobre el lote 1, la bajada entre el presupuesto de licitación y el presupuesto de adjudicación, una bajada de 2,1%. Sobre el lote 2, una bajada de 5,5%. Sobre el lote 0, una bajada de 20%. Asimismo, una de las empresas que se presentó a los concursos fue descartada precisamente por superar el presupuesto base de licitación. Lógicamente, entendemos que lo hizo a modo de denuncia, ya que obviamente sabía
que a la vista del pliego de condiciones que la oferta económica tenía preponderancia al tener una puntuación de 55 puntos máximo y que por lo tanto presentando esa oferta iba a ser excluida. Nos parece llamativo que una empresa en una licitación haga ese tipo de presentación o de oferta a propósito. El informe, por otra parte, el informe definitivo de la auditoría técnica del proyecto de reforma del estadio, elaborado por LKS, en su tiempo ya advertía de que los precios eran bajos. Decía así el informe: se han comparado los precios del proyecto con precios de liquidaciones de otras obras recientes. Entendemos que los precios del proyecto pueden ser algo bajos, considerando además que las posibles reposiciones de desperfectos, medios auxiliares necesarios, etcétera, no están contempladas en capítulo aparte, sino que están incluidas en el precio de cada partida, por lo que existe riesgo de que dichos precios no se mantengan o que afecten a la calidad o plazo de la obra. Como decía al principio, los sindicatos ELA y LAB han denunciado ante el Consejo de Relaciones Laborales y ante la Inspección de Trabajo, respectivamente, diversas irregularidades en las obras de Anoeta, como el incumplimiento del convenio laboral de las empresas subcontratadas por la UT adjudicataria. La subcontratación en cadena es una práctica bastante recurrente en este tipo de obras, unas veces por cuestiones técnicas, pero desgraciadamente creemos que con mucha frecuencia, porque es una forma de eludir obligaciones laborales que conllevan un importante ahorro de costes a costa de las condiciones laborales de las personas que trabajan en ellas y con las consecuencias que puede derivarse de ello, como estamos viendo actualmente. Entonces, bueno, no me extiendo mucho más. La moción de control tiene 4 puntos. En el primero, solicitamos que el gobierno municipal haga las gestiones necesarias para que Anoeta Kiroldegia solicite nóminas aleatorias de los trabajadores de la empresa adjudicataria y las subcontratas para verificar el cumplimiento del pliego. Eso se comentó en comisión. El concejal delegado comentó que se podía hacer, pero bueno, como no dijo categóricamente que se iba a hacer, estamos con la duda, por eso ponemos este punto que esperamos que se aprobara por unanimidad. El segundo punto es bastante importante. En los pliegos dice claramente que Anoeta Kiroldegia tenía que dar una autorización expresa para cada subcontratista, para así verificar que los subcontratistas también cumplían con los pliegos. Hemos pedido los documentos el 3 de enero, no los hemos tenido. En comisión lo hemos comentado, mandé un email a Martín para decirle es esa la demanda, todavía no están los documentos, entonces los pedimos vía moción. Y los 2 últimos puntos pedimos, y acabo con esto, que se trabaje conjuntamente con los sindicatos para implementar medidas de control y que una vez que estén confeccionadas, que se traslade a los grupos políticos los plazos previstos para la puesta en marcha. Muchas gracias. Bai, eskerrik asko zuri, talde popularraren txanda, ez, Bilduk, bai. Bueno, mozioni baiezkoa emango diogu. Compartimos muchas de las cosas que propone Irabazi, tanto es así que en el Consejo de Diciembre presentamos como consejeros un escrito donde poníamos encima de la mesa diferentes medidas que se podían tomar para que el convenio de Guipúzcoa, el convenio de la construcción de Guipúzcoa, que ahora ya está dentro del contrato de la sociedad, en el sentido de que la UTE ganadora dijo que iba a aplicar ese convenio, para que realmente los trabajadores tengan el paraguas de este convenio. Tanto es así que hemos puesto en ese escrito que pedimos que constara en acta diferentes medidas. Algunas todas son compatibles con la de Irabazi, algunas no son iguales, pero yo creo que el objetivo es común. El objetivo es que se cumpla en una obra como esta, complicada, con unas jornadas también amplias, que además de planes de seguridad, realmente los trabajadores trabajen en las condiciones que deben trabajar, como así lo ha dicho la empresa
ganadora del pliego que va a aplicar. Por lo tanto, nuestro voto afirmativo, y además en este escrito que presentamos en la nota de Kiroldegia también decíamos, aparte de dar diferentes ideas, que la ejecución y control de las citadas medidas u otras que tengan el mismo objetivo para su buen desarrollo y cumplimiento quedarán bajo la responsabilidad de la presidencia de la sociedad. Pero es indudable que este es un trabajo en el que todos tenemos que colaborar para que realmente se cumplan esas condiciones así dichas por la empresa. Bai, talde sozialistak ez du txanda hartuko, jeltzaleak bai. Bai, egunon. Bueno, a nuestro modo de ver, estamos ante una moción mal planteada, retocada 2 veces y además mal dirigida, porque usted solicita cuestiones que no corresponden al gobierno municipal y además se olvida, y usted sabrá por qué, de instar a quien tiene la obligación, es decir, a la Inspección de Trabajo, que es quien tiene que velar por estas cuestiones. Curiosamente, esto ocurre en la obra de reforma del Estadio de Anoeta, asunto en el cual es usted, desde luego, poco sospechoso de objetividad y de neutralidad. Compartimos la visión, y así se lo expliqué en la comisión, de que tiene que haber un buen control, y no nos despreocupamos. Y ya le dije, y usted lo recoge, lo que pretendemos hacer en estas y en otras obras. La supervisión y el control de las condiciones laborales tiene instancias administrativas específicas y especializadas, que disponen de los medios, que disponen del personal especializado y que disponen de la experiencia necesaria. Y todo eso precisamente es fundamental para realizar correctamente esta labor de seguimiento. Además, compartirá con nosotros que esto es básico en una sociedad debidamente articulada. Para mejorar el control, lo que hace falta es que cada cual sea eficaz con sus obligaciones. Usted lo que nos propone es duplicar competencias, y duplicar es despilfarrar. La diferencia entre las ideas y las acciones es que las ideas están exentas de gasto y las acciones no, y ya se lo expliqué. Usted mismo, 2 mociones antes, nos ha enseñado un documento en el que nos hacía especial énfasis en la definición de las competencias. Exactamente es de aplicación en este mismo punto. Bai, eskerrik asko. Izteko txanda orain, irabazi taldeak. Vale, eskerrik asko. Bueno, no sé qué pensar. Supongo que el gobierno va a votar en contra de esa moción. Vale, moción retocada, efectivamente, porque al principio no queríamos hablar solo de Anoeta, justamente. Ahora se nos acuse, habláis solo de Anoeta. No, es que al principio queríamos hablar de todas las obras municipales. Desde Secretaría se nos ha dicho que no se podía y hay que retocar la moción. Retocamos la moción. Ahora nos dice que está mal dirigida. Después, desde Secretaría se nos ha aconsejado la forma de redactar. Si quieres, luego te enseño el email del secretario. Y no cabe la crítica de que está mal planteada o está mal, es que es correctísima. Tiene el visto bueno del secretario. Luego, el gobierno está echando balones fuera. No es nuestro cometido. Cada uno hace su trabajo. A ver, el trabajo de Anoeta Kiroldegia y su competencia y su obligación es verificar que se cumplen los pliegos. Y a este respecto hay algo muy llamativo y voy a estar atento a qué vota el segundo punto. ¿Qué va a votar al segundo punto? Porque el segundo punto pide los documentos que por pliegos la adjudicataria tenía que avisar a Anoeta Kiroldegia que iba a recurrir a subcontratistas y Anoeta Kiroldegia tenía que producir esas autorizaciones expresas. Los hemos pedido el 3 de enero, lo repito, te he comentado personalmente, te he dado el número de la petición, todavía estamos esperando los documentos. Nosotras sospechamos que estos documentos no existen y este es un problema muy grave. Porque, ¿qué significa? Significa que el contratista ha hecho trabajar a subcontratistas sin avisar o avisando, pero Anoeta Kiroldegia cerrar los ojos, no sabemos, pero si es así, hace falta incoar un expediente sancionador al contratista. En fin, vamos a ver qué va a votar el gobierno sobre estos puntos y si el voto es negativo, la historia no se va a quedar aquí.
Muchas gracias. Yo no he oído solicitud de votación por puntos, ¿eh? Luego... Ah, vosotros mismos. Vale. Pues entonces vale. El Grupo Socialista quiere votación completa. Pero... Nosotros por puntos. No. Pero vamos a ver. Yo hasta ahora siempre he aceptado que cuando hay una solicitud por puntos y de ahí, que me da formulado de H. Bildu, si el proponente lo acepta, se acepta por puntos. Entonces, bueno, votaremos como hay que votar, Ernesto, pero voy a aceptar. A ver, no, me da pides a mí y yo le digo al secretario si... Gracias. Como tenga que ser, no tengo ningún problema. Yo no sé, pero he entendido que el señor Alejandro, en el uso de la palabra, ha hecho una amenaza velada. Vamos a hacer otra moción. A mí me gustaría que el secretario nos dijera si hay alguna cuestión de legalidad o ilegalidad en una moción ordinaria y qué consecuencias tiene, porque de su discurso se desprende que usted nos atengamos a las consecuencias. Ha dicho tal cual. Entonces, a mí me gustaría que eso se aclarara, porque entonces nos negamos a votar por puntos y no participaremos de la votación, si es necesario, porque amenazas veladas, pues no me parece que es el camino de transparencia. Mantengamos la calma. O sea, yo no tengo inconveniente en dar la palabra al secretario, que no sé si quiere él que se la dé, pero se la voy a dar para que no me digan que no se la doy. Porque yo, sinceramente, no he entendido una amenaza. Más allá de que se esté diciendo de que van a seguir insistiendo en su labor de control al gobierno, lo entiendo así. Pero bueno, en cualquier caso, señor secretario, para que no digan que no doy la palabra, si quiere usted utilizarla. Yo también lo he entendido así. El señor Alejandro está denunciando una serie de irregularidades y lo que está diciendo es, bueno, si el voto es contrario a la moción, pues continuarán de alguna manera denunciando esas irregularidades, ¿no? Y adoptando todas las medidas que tengan que adoptar. Nunca va a haber de alguna manera consecuencias derivadas de la aprobación o no aprobación de una moción. Va a ser siempre en relación con los actos que se produzcan. Muy bien, bueno, pues procedemos a la votación, puntuz puntuka egingo dugu, eta beraz, banan joango gera, lehenengo puntuari aldeko botuak, kontrakoak, abstentzioak, ez da onartzen, bigarren puntuari aldeko botuak, kontrakoak, abstentzioak, ez da onartzen, hirugarren puntuari aldeko botuak, kontrakoak, abstentzioak, ez da onartzen, da laugarrengo puntuari aldeko botuak, kontrakoak, abstentzioak, ez da onartzen, beraz, mozioa ez da onartzen. Eta orain joango gera, bai, esan? Bai, esan dugu baiezkoa emango genula, eta batean abstenitu ingea, eta nahi dut esplikatu abstentzio hori. Bueno, en el primer punto nos hemos abstenido cuando se habla de pedir nóminas aleatorias a la empresa, porque, bueno, dentro de las medidas que nosotros también solicitamos en la nota Quirol de Guía, hablábamos bueno, de copia de documentación, transferencias, control horario, reloj, y no nos queremos solo cerrar a esa posibilidad, porque creemos que las posibilidades son amplias, variadas, y lo que queremos es que se consiga la mejor, donde realmente se compruebe que los trabajadores están trabajando bajo el paraguas del convenio de la construcción de Guipúzcoa. Por lo tanto, no tenemos problema con esta, pero queremos que nos hubiera gustado que hubiera sido más abierta, en el sentido que, bueno, que hay muchas medidas que se pueden tomar al respecto. Bai, eskerrik asko, menere boto azalpena dagokio. Sí, nosotros queríamos explicar nuestro voto. Compartimos los argumentos principales que ha hecho el señor Ibabe, en el cual estamos en un Estado de Derecho y en un marco de relaciones laborales plenamente fijado. Si hubiera alguna condición irregular o alegal, incluso, no digo ni siquiera ilegal, cualquiera de los sindicatos en el territorio o cualquier persona debería dirigirse a la Inspección de Trabajo y a las administraciones competentes para abrir la investigación oportuna y las posibles sanciones. Ese es el marco de relaciones que existe, que funciona bien y que es el adecuado.
Y aquí lo que se nos plantea en una moción desde nuestro punto de vista es que este ayuntamiento haga unas labores sin haber recibido ninguna denuncia concreta ni específica, ni se ha puesto aquí, ni siquiera en el debate, ningún caso concreto sobre la mesa. Se nos está pidiendo que hagamos un trabajo que no nos corresponde y para el cual no estamos capacitados. Otra cosa es si tenemos que mediar, trabajar y demás, pero lo que no puede ser es que aquí, porque los señores de Irabasí no les hemos apoyado, señores de Irabasí, sí, no les hemos apoyado, porque ustedes en el tema de Anoeta llevan desde el principio de la legislatura intentando ver por todos los extremos cómo no se remodela el estadio de Anoeta. Y no han puesto ni un solo caso, y les escucho con atención, de posible no actuación legal con respecto a los trabajadores. No sé si existirán o no, pero ustedes no han denunciado ni un caso concreto. Y como en este tema están obsesionados, no les hemos apoyado. Eskerrik asko. Amaitu da txandau, eta plenoa eten egingo dut. 3:30 arte, badakizute bain Saharako delegazioaren harrera daukagu da, eta horretarako denbora emateko 3:30 arte etengo dut, y sí pediré a dos concejales que seamos puntuales a las 3:30. Vale, eskerrik asko.
Beraz, ekin egingo diogu plenoari. Ongi etorriak izan, Udal Batzarreko bigarren zatira. Comenzamos la sesión de la tarde con la moción de control número 16. Moción de control que presenta el Grupo Irabazi Donostia relativa a las diversas actuaciones en el Monte Ulia. Amazigarren kontrol mozioa, Irabazi Donostia taldeak aurkeztua, Ulia mendian egin diren ekintzei buruzkoa. Por Loic Alejandro, concejal del Grupo Municipal Irabazi Donostia, relativa a diversas actuaciones en el Monte Ulia. Irabazi taldearen txanda. Bai, arratsaldeon denoi, gracias, señor alcalde. Bueno, en esa moción abordamos dos puntos que tienen que ver con Ulia y uno de esos dos puntos tiene que ver con la franja litoral de unas varias decenas de metros que es una zona protegida. El primero de esos dos temas o puntos que voy a presentar es el tema del denominado camino o senda litoral, un camino que pasa cerca o por los acantilados de Ulia, que tiene tramos peligrosos y que además, y eso es casi lo más importante, no es un camino catalogado no figura en el catálogo de caminos del ayuntamiento. En una iniciativa pasada abordamos el tema sobre un desbroce que se produjo y la conclusión a la que llegamos en el pleno era que, y en comisión, era que ese desbroce fue una actuación desacertada y que no se iba a reproducir y que se iba a transmitir a las organizaciones que son usuarias del Monte Ulia y probablemente más especialmente de esa senda, que no es un camino que figura en el catálogo de caminos y que por lo tanto su uso debe ser bastante restringido. Perdón. Pero la interpretación que presentamos y que es origen de esa moción, comentamos que existe un marcado blanco que indica ese camino, esa denominada senda del litoral, y con lo cual nuestra sorpresa, porque obviamente si comunicación ha habido a las entidades que son usuarias del Monte Ulia sobre ese camino, pues la comunicación no ha funcionado o no lo han tenido en cuenta. El otro tema es que también tiene que ver con marcados que no sabemos si fue una especie de competición informal o si ha sido actuación de un individuo aislado, pero unas marcas en unos árboles en zonas que no están en un camino catalogado, ni siquiera una senda no catalogada, es decir, campo a través, para marcar las curvas que hay que coger en mountain bike, en bicicleta de montaña. Entonces, tratamos esto en comisión y creemos que en estos asuntos el gobierno debe implicarse para que se eviten actuaciones de este tipo sin ningún control. Varias son las ocasiones en las que hablamos de Ulia. Hablamos de, por ejemplo, residuos de una apertura de camino para los bomberos, no para los bomberos, para otra cosa, residuos al lado de un camino que dieron lugar a una artificialización del suelo. Vecinos de la zona de Mendiola nos comentaron que se encontraron con varios televisores así sueltos en una esquina, en un lugar en la naturaleza, que advirtieron al ayuntamiento, pero que hubo actuación del ayuntamiento solo cuando pusieron los televisores en la vía pública, porque impedía el paso. Bueno, un conjunto de elementos que no son deseables, y en esta moción pues escucharemos con atención el debate y termino con esto.
intuimos y esperamos que el PNV nos apoyará porque hay una iniciativa del mayo 2013 del compañero Martín Ibabe en aquel tiempo que decía algo muy interesante. Por citar algunos, podemos hablar de los grafitis que han aparecido en las geoformas del litoral, la tala incontrolada de pinos y otras cosas. Y va en el mismo sentido. Proponemos que se haga un control un poco más exhaustivo. Gracias. Eskerrik asko, talde popularraren txanda, ez du hitzik hartuko, EH Bilduk, bai? Bai, etxaldeon. Iniziatiba honen eduki edo izpiritua konpartitzen dugun arren puntu batzuetan zalantzak ditugu. Hirugarren eta laugarren puntua babesteko arazorik ez daukagu, hau da, Uliako mendia ezagutaraztea eta promozionatzea ez dugu bat ere gaizki ikusten, eta era berean, erabilera arduratsu bat egitearen alde gaude nola ez, bai? Baina lehenengo eta bigarren puntuekin zalantzak ditugu. Gehien bat, esaten denean Guardia Municipalak ofizioz investigatu dezala, ez dakit hori ohikoa den edo ez, baina, hor zalantzak ditugu, eta bestalde, bigarren puntuarekin ez, esaten denean, pintadak egiten dituzten personak lokalizatu eta beraien ardurapean borratzea pintada horiek, nahiko, ulertzen dugu, era pedagogiko batean egiten dela, horiek egin dituzten personak ardura hartu dezaten, baina nahiko zaila egiten zaigu hori praktikara eramatea. Hau da, udaletxea arduratu beharko litzateke konprobatzea zaila persona horiek hori egiten duten. Eta zentzuetan zalantzak ditugu. Horrarte gure interventzio. Eskerrik asko, talde sozialistak, bai, Ane? Bai, arratsaldeon guztioi, y bueno, yo básicamente me voy a remitir a las palabras que hizo mi compañero Alfonso Gurpegui en comisión, ya que, bueno, él afirmó, y estamos todos de acuerdo, en que el entorno de Ulia es un enclave natural al que esta corporación presta especial atención para su conservación. Como ya saben, estamos desarrollando el Plan Especial de Ulia, del que el Ayuntamiento de San Sebastián ya ha hecho toda la parte que le toca, y saben también que está teniendo una tramitación más larga de lo habitual, porque, o más larga de lo que nos gustaría, porque las directrices del Gobierno vasco obligan a que este plan se realice conjuntamente con el Ayuntamiento de Pasaia. Como esta tramitación va a durar, estamos haciendo el esfuerzo de realizar un plan de gestión medioambiental adicional, tal y como ya se ha hecho en Mendizorrotz. Por lo tanto, el compromiso de este grupo es claro. Pero evidentemente esto no implica o no impide que existan actuaciones incívicas de personas que llevan a cabo estos actos vandálicos, como las pintadas que aquí nos trae el señor Alejandro, o tampoco que se hagan rutas o pruebas piratas de ciclista. En este sentido, informamos de que en breve se va a realizar una prueba ciclista, que esta sí cuenta con todos los permisos municipales en el entorno de Ulia, y para lo cual hemos especificado de manera detallada todas las condiciones que tienen que cumplir, haciendo especial hincapié en el cuidado del medio natural y con una ruta que no dañe el entorno. En lo que respecta a los puntos de la moción, que también a nosotros nos gustaría que se pudiera votar punto por punto, en primer lugar votaremos no al primer punto, porque no podemos aceptar un punto en el que se insta a la Guardia Municipal a hacer su trabajo. Consideramos que la Policía Municipal ya hace la labor para la cual está. En cuanto al segundo punto, remitirme de nuevo a las palabras de mi compañero Alfonso Gurpegui, cuando explicó que los trabajos para borrar las pintadas no son nada sencillos en el entorno urbano, con lo cual, dada la orografía de Ulia, acceder a la senda del litoral con maquinaria para borrar estas pintadas es prácticamente imposible, por lo que no podemos comprometernos a cumplirlo. Vamos a estudiar la mejor manera de eliminar esas pintadas, pero en este momento técnicamente
es complicado. Por contra, dejando las buenas noticias para el final, apoyaremos los puntos 3 y 4 porque consideramos que la protección del medio ambiente es una responsabilidad pública compartida también con colectivos y particulares. Y en este sentido, insistiremos siempre en transmitir a la sociedad la necesidad de preservar el medio natural. Hori da dena, eskerrik asko. Zuri, talde jeltzaleak. Bai. Bueno, nosotros compartimos su preocupación, señor Alejandro. En la moción se recoge una preocupación. No es la primera vez que viene una moción de estas características sobre el entorno de Ulia. A la cuestión que antes hacía referencia era una de las consecuencias era que teníamos la necesidad desde Protección Civil de hacer un camino para hacer un plan de control de incendios en la zona de Mendiola. Y las demás cuestiones que se ha comentado efectivamente son así. Ya le han comentado cuál es la posición que va a adoptar el Gobierno municipal. Vamos a votar a favor el tercer y el cuarto punto y por contra vamos a votar en contra el primero y el segundo. Justamente en la moción anterior, en la moción de Anoeta, se nos pedía que hagamos algo que entendíamos y hemos defendido de esa manera corresponde a otras administraciones, y en esta lo que se nos pide es que nos pidamos a nosotros mismos que hagamos lo que es nuestra obligación. La Guardia Municipal es una policía judicial y no hay que pedirle que investigue de oficio, investiga de oficio. Es su obligación y su trabajo investigar de oficio. Es así como se trabaja. Este año, le puedo dar una cifra, se ha investigado a más de 600 personas. Estas cuestiones, quien hace estas cuestiones y quien hacen otras muchas. Por lo tanto, no entendemos que tengamos que pedir a la Guardia Municipal que lo haga. Lo hace de oficio y es su obligación. Eskerrik asko, izteko txanda jarraian, irabazi taldeak. Vale, gracias por el apoyo proyectado, por lo menos para los, en cuanto a los puntos 3 y 4. Nos parece positivo y agradecemos el apoyo proyectado. Sobre el punto 1, sobre el hecho de que el Gobierno pida a la Guardia Municipal que actúe de oficio, yo en otras ocasiones, en otras comisiones, había entendido que, y varias veces se ha dicho que la Guardia Municipal, o más extensamente se ha dicho, actuamos en términos de gobierno municipal y por su vía, por su brazo, vamos a decir, de seguridad en la vía pública y seguridad ciudadana, que es la Guardia Municipal. Actuamos cuando se nos ha dicho muchas veces, actuamos cuando hay una denuncia. Y no hemos hecho nada porque no hay denuncia, no nos consta. Un poco lo que decía Ernesto antes, a nosotros no hay ninguna denuncia, entonces no vamos a hacer nada, no es nuestro trabajo. Me encantaría y quiero creerle que la Guardia Municipal va a investigar sobre esos dos hechos, porque nos parece importante que ese tipo de prácticas no se reproduzcan, no solo porque son actos vandálicos, sino también, y probablemente más en cuanto a la denominada senda del litoral, también porque ese tipo de marcado invita a la gente a utilizar ese camino. Y ese es el mayor problema. Mantenemos el punto porque consideramos que no es algo, no hace daño a nadie que el Gobierno coja su teléfono y diga al Guardia Municipal, oye, esas dos cosas, míralo. En cuanto al segundo punto, la idea, y tal vez nos hemos expresado mal, pero la idea es, si se consigue encontrar a las personas autoras de esas cosas, pedirles que reparen, simplemente. Y si tienen que tardar 2 horas o 2 días, que tarden 2 horas o 2 días, pero tienen que reparar, si se puede. Eskerrik asko, bozkatu egingo dugu. Mozioa puntuz-puntuka bozkatzeko arazorik ez baldin badago da egingo dugu. Beraz, hasi egingo gera, lehenengo puntuari aldeko botuak. Kontrakoak, abstentzioak, ez da onartzen. Bigarren puntuari aldeko botuak. Kontrakoak, abstentzioak, ez da onartzen. Hirugarrengo puntuari aldeko botuak, aho batez, eta laugarrengo puntuari aldeko botuak, hau ere, aho batez, beraz 2 puntu jasoaz, onartzen da mozioa. Urrengo puntura pasatuko ginateke, ez dakit talde popularrak txandara bilin nahi dunez, orduan bai, urrengo puntura pasatuko ginateke.
Moción de control presentada por el grupo EH Bildu sobre la falta de respuesta a las preguntas sobre el resultado de la caracterización del suelo de la parcela inventariada como potencialmente contaminada frente al polideportivo de Bentaberri. Amezazpigarren kontrol mozioa EH Bildu taldeak aurkeztua erantzunik eman ez zaielako Bentaberri kiroldegiaren aurrean kuntsatuta egon daitekeen inventarioko lursailaren egineko lur ezaugarriei buruzko azterketaren emaitzaren inguruko galderei. Caracterización del suelo de la parcela inventariada como potencialmente contaminada frente al polideportivo de Bentaberri. Bai, EH Bildu taldearen txanda. Bai, eskerrik asko eta arratsaldeon. Naiz eta ematen du gezurra dela, metro pasanteren obretan Bentaberri lurrak kutsatutak dauden ala ez jakin gabe jarraitzen dugu. Dagoeneko 3 aldiz eskatu dugu formalki kutsadurari buruzko txostena. Lehenengoan, abenduaren batean, galdera baten bidez EH Bilduk kutsadurari buruzko txostena eskatzen dio udal gobernuari. Bagenituen kezkak pentsatzeko eremu horiek kutsatutak egon zitezkeela. Bertan, garai batean lagarto fabrika egon zelako eta udalari galdetzeko dugun eskubidea erabili genuen. Bigarrena, abenduaren 11an batzordean, Pilar Aranak adierazi zigun jai egun asko egon zirela tartean eta guri erantzuteko denborarik ez zuela izan. Esan behar da abenduaren batean erregistratu ziren 100 interpelazio eta galderadatik erantzun gabe geratu zen bakarra hauze izan zela. Horrek noski alarma guztiak piztu zizkigun. Abenduak 22 udalbatzan txostenez aurketzeko aitzakia berria argudiatzen du udal gobernuak. Oraingoan gai urgentea ez omen delako. Langileen eta antiguarren osasuna ordea gauza serioa da eta errespetu bat merezi dute. Eta urtarriak 15 batzordean txostenak ez zuten aurkeztu. Porque hoy, señora Arana, solo queremos una respuesta. Y la respuesta es la que estamos buscando desde el 1 de diciembre, en este día de la marmota municipal en la que parece que estamos imbuidos todos, una y otra vez solicitando la misma explicación y la misma aclaración. Queremos saber si efectivamente unos terrenos que aparecen grafiados por parte del propio Gobierno vasco, de la institución competente del Gobierno vasco de IOBE como potencialmente contaminados, por tanto, es necesario sobre ellos realizar una caracterización de estos suelos en el momento en que se va a intervenir sobre ellos, y ya que hay aprobadas y en marcha unas obras que inciden en estos terrenos, lo que queremos saber es cuál es el resultado de la caracterización. Y es muy fácil la respuesta que queremos. No queremos palabras vacías, no queremos que nos alargue la respuesta, lo que queremos es que nos dé traslado precisamente de esos estudios. Con eso simplemente, nosotros leeremos los estudios y leeremos los resultados de esa caracterización del suelo, terminaremos con esta situación. No creemos y no queremos crear alarmismo, pero lo que queremos es que se garantice la seguridad de vida a los y a las trabajadoras y a los y las vecinos de la zona. Eso es lo que estamos pretendiendo. Desde el momento en que nos encontramos este plano, en el que efectivamente una de las zonas que aparece grafiada aparece como zona potencialmente contaminada y por tanto sobre la misma existe sospecha por parte de la institución competente de IOBE de que puede tener elementos contaminantes y se va a trabajar, se va a profundizar, se va a realizar una labor de excavación sobre la zona. De forma previa a esa excavación de la zona, queremos saber cuáles son los resultados de esa caracterización. La pregunta es muy fácil y la verdad es que cuesta entender cómo desde el 1 de diciembre todavía no se nos ha dado ninguna respuesta. ¿Y qué dice la moción? La moción dice algo tan complicado como esto. El Pleno del Ayuntamiento de Donostia insta al Gobierno Municipal a facilitar a los grupos municipales el estudio de la caracterización del suelo de la parcela grafiada como potencialmente contaminada y afectada por las obras de ETS emplazada frente al polideportivo de Bentaberri. Y en el caso de que no lo tuviera, a solicitarlo de manera urgente a ETS, porque es una obligación legal. No estamos pidiendo más que eso. Y en segundo lugar, en caso de que ETS no dispusiera del mencionado estudio de caracterización del suelo, el Pleno del Ayuntamiento insta al Gobierno Municipal a solicitar su realización de manera urgente, incluyendo el análisis de la posible presencia de asbestos, amianto, y facilitarlo posteriormente a los grupos municipales. Hoy de verdad queremos una respuesta que proporcione tranquilidad, no queremos nada más que efectivamente hoy nos muestre ese estudio y nos dé el traslado de ese estudio a los grupos políticos municipales. Con eso nos consideremos satisfechos. Eskerrik asko, irabazi taldearen txanda. Eskerrik asko. Bueno, efectivamente se trata de una parcela identificada por el Gobierno vasco como potencialmente contaminada.
como lo ha explicado Ricardo, se ha pedido varias veces el resultado del análisis de tierra, si existe, no se entregan y las obras ya están en marcha, es decir, que ya hay gente trabajando en esta zona que está identificada como potencialmente contaminada y que en principio, cuando hay obras en una zona potencialmente contaminada, se pone en marcha un protocolo específico para profundizar en la evaluación de la contaminación de dicha parcela o espacio y tomar las medidas oportunas en función de los resultados. Y la pregunta del millón es esa. ¿Se ha seguido el protocolo que hay que poner en marcha cuando se van a hacer obras en caso de suelo potencialmente contaminado? Esa es la pregunta que nos hacemos como grupo. Y desgraciadamente, escuchando lo que se ha dicho en comisión y la exposición de H. Bildu, la respuesta, desgraciadamente lo repito, parece que no. Es preocupante, pero casi coherente con la postura del gobierno a otra moción pasada que presentamos H. Bildu y Irabasi sobre el ensanchamiento preventivo de las zonas identificadas como potencialmente contaminadas alrededor del polideportivo de Alza. En aquel momento, ¿qué pedíamos? Pedíamos que se hagan pruebas en las partes que están artificialmente tapadas, porque evidentemente si no sabemos si hay o no amianto debajo, el día que una tubería, un cable eléctrico o lo que sea, un trabajador o una trabajadora tenga que ir a trabajar allí, no sabemos si hay un riesgo o no. El gobierno votó que no a esto y con un poco de ironía lo digo, pero claro, ¿por qué molestarse en verificar si hay un potencial riesgo si de todas formas después con una zona potencialmente identificada, potencialmente contaminada, no se dispara, no se pone en marcha el protocolo adecuado? Bai, eskerrik asko, talde popularraren txanda, ez du txanda erabiliko, sozialistak ere ez, jeltzaleak, bai? Sí, bien, en primer lugar quería poner en contexto pues esta moción de control antimetro, por entendernos, que unas veces resulta que para EH Bildu las casas se van a caer y nos vienen personas que viven en Bentaberri con el susto de que se les va a caer la casa. Otras veces resulta que son todos los trabajadores de bus que se van a quedar sin empleo y eso es lo que difunden continuamente, falso también, falso. Y esta vez creo yo que les ha tocado a los trabajadores de las contratas que según su teoría pues van a quedar todos contaminados. Es un asunto serio, por supuesto, pero esta parcela está en el proyecto constructivo desde el principio, está con el protocolo, lo comentaba el señor Alejandro, está siguiendo el protocolo que debe de seguir. Esto es remitida a IOBE, que en el anejo de gestión de residuos se decidirá y se aprobará el plan de excavación por parte del órgano ambiental del Gobierno vasco previo a cualquier trabajo o a cualquier actuación en la parcela. Está en el protocolo adecuado, está identificada y va a seguir el protocolo que tiene que seguir. ¿Por qué no hemos hecho caso a la urgencia? Al comienzo de la legislatura se creó la comisión para las obras, para el seguimiento de las obras de Euskotren, con lo cual yo creo que para algo la hemos creado, pues para tratar este tipo de cosas. En ese está convocada, quedamos todos los que estábamos en la última comisión de convocarla cada 2 meses y la próxima está convocada para el 31 de enero. Ahí, como saben todos ustedes, viene personal de ETS, vienen los técnicos de ETS, que son los que más información pueden dar de estos asuntos técnicos y a esa comisión me remito. Y por último decir que esta parcela está en el proyecto constructivo, como acabo de decir, y en la licitación que se hizo en el 2012. ¿Sabe quién era el concejal de urbanismo en 2012? Ricardo Burutarán, quiero decir. O no miró entonces y no sabía que estaba esta parcela, ahora, según usted, tan extremadamente peligrosa, o si lo sabía, pues no era tan urgente, una de dos. La parcela estaba, la parcela está, la parcela ETS la tiene contemplada en los términos
que la tiene que contemplar y desde luego no hay ningún riesgo para la salud de nadie. Gracias. Bai, eskerrik asko. Voy a llamar la atención, supongo que ese niño tiene alguna persona responsable, y lo digo porque hay cables en ese lugar en el que está. Entonces, por favor, que quien sea responsable sea. Gracias. Isteko txanda EH Bilduk dauka. La verdad es que, señora delegada de Movilidad, su frivolidad está a la altura de su irresponsabilidad. Su frivolidad está a la altura de su irresponsabilidad. Porque, francamente, que cuando se le pide, y además se presenta el 1 de diciembre, una simple pregunta, no había ninguna intención de venir a este pleno, y no se da una contestación porque estaban de vacaciones. Cuando se pide la convocatoria de una comisión, de una reunión extraordinaria de la Comisión de Seguimiento de las Obras de ETS, y ni se nos contesta. Cuando se intenta presentar una interpelación por alargo de urgencia y ustedes no consideran urgente, porque al fin y al cabo esto de prevenir y esto de la seguridad laboral ya han dicho ustedes que tampoco es una cuestión que le preocupe demasiado a este gobierno, que hay otras instituciones y que ya se encargarán otras. Oiga, mire, la verdad es que son absolutamente irresponsables y frívolos con la respuesta que dan, porque con esta historia se acaba muy fácilmente, y en esta ciudad y desgraciadamente con las cuestiones que nos estamos encontrando es muy fácil. Solo les estamos pidiendo desde el principio, cuando solo presentamos una pregunta, cuando no presentábamos y no te pretendíamos venir al pleno, solo les estábamos diciendo, ustedes presenten el estudio de caracterización del suelo de una parcela que no nos estamos inventando nosotros, que el gobierno vasco, que debe ser muy malo, ha considerado que tenía una actividad potencialmente contaminada. Presenten ese estudio de caracterización del suelo. Si la parcela no presenta ningún riesgo ni para los trabajadores que van a trabajar en la zona de unas obras que ustedes han salido en la foto diciendo que ya están iniciadas, y por tanto de forma previa a las mismas les estamos diciendo, oiga, den a los y las trabajadoras para su tranquilidad, para preservar la seguridad, para prevenir, para evitar luego tener que lamentar cosas, y a los y las vecinos de la zona cuál es el estudio de caracterización del suelo. Con esto se acaba el tema. Si ustedes están una y otra vez insistiendo y dando largas, la verdad es que lo que tenemos muy claro es que ese estudio de caracterización del suelo no lo han realizado. No están cumpliendo lo que está estableciendo la normativa, y con eso pueden estar poniendo en peligro unas circunstancias y a la salud de las personas que puedan estar interviniendo en la zona. Y eso es lo que les estamos pidiendo. Por tanto, voten con responsabilidad, déjense de frivolidad, actúen con responsabilidad y déjense de largas y presenten ese estudio, que es lo que les estamos demandando, nada más. Eskerrik asko, bozkatu egingo dugu jarraian. Mozioaren aldeko botuak, kontrakoak, abstentzioak, eta boto azalpen txandan, ez dakit txandarik nahi dan, ez, beraz, hurrengo puntura pasatzen gara. Moción de control que presenta el grupo EH Bildu sobre las deficiencias en el control y análisis de los informes recepcionados de las inspecciones técnicas de edificios. Udal taldeko zinegotziak egina. Moción de control presentada por Ricardo Burutarán Ferré, concejal del Grupo Municipal de EH Bildu, sobre deficiencias en el control y análisis de los informes recepcionados de las ITES. Bai, EH Bildu taldearen txanda. Bueno, pues seguimos hablando de seguridad, ahora desde otro punto de vista, y ahora es verdad que la obligación principal corresponde a las comunidades de vecinos. Efectivamente, el Gobierno vasco en su momento sacó una normativa en la que establecía la necesidad de establecer y de realizar la correspondiente ITE, Inspección Técnica de Edificios, aquellos edificios que tenían más de 50 años. Se trataba de observar si las condiciones de los edificios ofrecían condiciones de seguridad, fundamentalmente para preservar precisamente accidentes de cara a los propios, a los vecinos y vecinas de esos inmuebles residenciales, y también a terceros que pudieran pasar por las calles. Este calendario, esta fecha de realización de las ITES ha sido en distintas ocasiones aplazadas, y finalmente el último plazo que ha señalado el Gobierno vasco, que no EH Bildu, es del 27 de junio de 2018. Y también aquí, pues cuando nosotros les preguntamos a ver, bueno, pues cómo se van desplegando los efectos por parte del Ayuntamiento para que se cumpla esta normativa y esta obligatoriedad, que inicialmente sí es verdad que es de las comunidades de vecinos, de copropietarios y copropietarias, pero que subsidiariamente, si no se realiza por estos, le corresponde al Ayuntamiento realizar la ejecución subsidiaria de las mismas, pues después de mucho intentar nos conseguimos encontrar con los siguientes datos. Según usted, hay
3.972 edificios pendientes, 3.972 edificios de más de 50 años pendientes de introducir los resultados de la misma en la base que ha creado el Gobierno vasco para registrar las correspondientes ITES. Casi nada, teniendo en cuenta que el plazo finaliza el 27 de junio de 2018, con lo cual, evidentemente, va a ser muy difícil de que este plazo se cumpla. Y de aquellos que lo han presentado, de los 1.816, solo 574 tienen las deficiencias aparecidas en los citados informes, tienen las deficiencias solventadas o no tenían deficiencias y, por tanto, los expedientes están archivados. Es decir, ustedes tienen conocimiento de que 1.200 y pico edificios, 1.250 edificios, tienen una ITE analizada por un técnico, una técnica competente, en el que analiza una serie de patología y esa patología la ha considerado como inmediata, muy urgente, urgente. Es decir, de inmediata realización, de realización o de reparación en el plazo de 3 meses o de reparación en el plazo de 1 año. Esa es la situación en la que nos encontramos. La verdad es que es una situación, desde luego, que debiera preocupar y debiera quitar el sueño. No sé si a ustedes les quita el sueño, pero desde luego es una situación que debiera quitar el sueño. Y precisamente por eso lo que pedimos, y al hilo de esas circunstancias, lo que pedimos es que se inste al Gobierno municipal a estudiar las medidas necesarias a implementar que permitan que los servicios técnicos del Ayuntamiento puedan revisar el contenido de todas aquellas ITES que, obrando en el Ayuntamiento el informe de la misma, señala la necesidad de actuaciones inmediatas, muy urgentes, urgentes, al objeto de dictar la correspondiente orden de ejecución que permita la restitución o reparación de las deficiencias detectadas y corroboradas. Todo ello al objeto simple y exclusivamente de garantizar la seguridad de los y las viandantes y de los y las usuarios de esas edificaciones o residentes de esas edificaciones. Y el segundo punto, el Pleno del Ayuntamiento insta al Gobierno municipal a estudiar la problemática de la falta de realización y presentación preceptiva de las ITES por parte de las distintas comunidades de los propietarios, así como en su caso acordar las medidas necesarias que permitan que puedan evaluar el estado de las distintas edificaciones que conforman el parque edificado. La verdad es que a estos 2 puntos solo se me ocurre que podrían votar que sí, pero seguro que ustedes son capaces de sorprendernos y son capaces de decir que no. Quizás esta tampoco sea una prioridad de este Gobierno municipal, el garantizar la seguridad de los y las ciudadanos que pasan por las edificaciones residenciales privadas. Eskerrik asko, irabazi taldearen txanda orain. Eskerrik asko. Efectivamente, el tema tiene 2 aspectos. El primer aspecto es esa ley que obliga a los edificios para los edificios de más de 50 años pasar las ITES, la inspección técnica de edificio, cuyo plazo termina el 27 de junio de este año. Y como lo ha explicado Ricardo, faltan bastante. El otro aspecto es que una vez hechas las ITES, las comunidades de vecinos las tienen que enviar al ayuntamiento. Y lo que se desprende de la explicación de H. Bildu y de lo que se ha comentado en comisión también, con las cifras aportadas, es que el ayuntamiento no revisa suficientemente esas ITES para ordenar la ejecución de los grados más altos, ejecuciones inmediatas, muy urgentes y urgentes. Lo que pide H. Bildu en su moción son 2 cosas: medios para que el ayuntamiento haga el trabajo de revisión, y la otra cosa es que analice, que el ayuntamiento, que el gobierno analice por qué hay tantas ITES o expedientes obligatorios pendientes. Estamos de acuerdo con estos puntos por una razón principal, que es la siguiente, que las repercusiones en el mantenimiento del parque edificado es muy importante. Nos gustaría recordar una cosa: las razones por las que las comunidades de vecinos no hacen las ITES pueden ser varias, y entre las cuales igual destacar 2. La primera es a veces el precio de las mismas, y la segunda es que porque luego el informe, si el informe dice que hay obras que hay que realizar de forma inmediata, muy urgente o urgente, es también cuestión de precio, un desembolso importante para muchas personas. Más aún si se tiene en cuenta que estamos hablando de edificios de más de 50 años, donde probablemente un número importante de personas que viven dentro viven de una pensión. Y es un aspecto agravante, entre comillas, en cuanto a asumir las inversiones. ¿Y por qué cuento esto?
Cuento esto porque se ha aprobado en este pleno esta mañana la ordenanza de concesión de subvenciones a la accesibilidad de la rehabilitación de viviendas, con más recursos y más acceso a subvenciones para todo lo que es accesibilidad. Lo vuelvo a repetir, nos parece positivo, pero también la otra cara de la moneda es que hay menos acceso para la rehabilitación. Entonces, en definitiva, tenemos una ley que obliga a pasar las CITES para los inmuebles de más de 50 años. Consecuentemente, mucha gente va a necesitar ayuda y a la vez hemos aprobado una ordenanza que limita esas ayudas. Como lo ha comentado Ricardo, en la redacción, el aspecto puramente redaccional nos parece una moción totalmente asumible. Creo que el Gobierno no puede negar que este asunto de las CITES, el retraso acumulado y lo que nos viene encima, si me puede permitir la expresión, con esa fecha límite de junio 2018, va a suponer un trabajo importante, una problemática que hay que estudiar. Y por eso la redacción es bastante flexible, entendemos, porque insta al Gobierno municipal a estudiar las medidas necesarias a implementar, se queda estudiar. El segundo punto también pide al Gobierno municipal a estudiar la problemática. Nos parece una redacción muy abierta y bueno, escucharemos con atención lo que tiene que decir el Gobierno al respecto. Gracias. Eskerrik asko, talde popularrak ez du hitzik hartuko, sozialistak ez, eta jeltzaleak ere ez, beraz, izteko txanda EH Bildu. La verdad es que a mí en estas ocasiones me suele gustar recordar por qué algunos de los grupos deciden omitir o dejar pasar este turno de palabra, y es precisamente para después que realicen afirmaciones que no puedan ser contestadas. ¿Es algo que es legal, que es perfectamente reglamentario? No, pero me parece que yo creo que todo el mundo tiene que saber cuáles son, de alguna forma, las reglas, pero también cuáles son las consecuencias de cada cosa. Y normalmente, además, cuando sueles hacer esto, suele ser porque se va a decir que no. Y la verdad es que a veces decir que no a determinadas cosas suele dar vergüenza. Suele dar vergüenza. Y como da vergüenza decir a determinadas cosas que no, pues probablemente muchas veces es mejor no dar una explicación previa que puede ser contestada, huimos el debate, escondemos la cabeza entre las piernas y después decimos algo que ya sabemos que no va a poder ser contestado. Porque efectivamente, tal y como dice, y más allá de que les pueda gustar más o menos mi voz o más o menos lo que yo estoy diciendo, lo que ustedes van a votar es precisamente, o lo que se va a votar es lo que aparece por escrito. Y lo que se vota por escrito, y ustedes van a votar que sí o que no, a que se estudien medidas necesarias e implementar que se permitan que los servicios técnicos del Ayuntamiento puedan revisar el contenido de las ITES. O van a votar que sí o que no a que el Pleno del Ayuntamiento inste al Gobierno municipal a estudiar la problemática de la falta de realización y presentación de las preceptivas ITES. Y los números están ahí. Y, por tanto, a ustedes les puede parecer esto importante o no, les puede parecer prioritario o no, pero esto es de lo que estamos hablando, no estamos hablando de otra cosa. Más o menos que les guste yo, más o menos que les guste mi forma de hablar, más o menos que les guste mi forma de expresar, esto es precisamente lo que ustedes van a votar. Y cuando ustedes rehuyen el debate, normalmente suele ser que van a decir que no. Ojalá me confunda, y si me confundo, pues rectificaré. Pero normalmente suele ser de un adelanto de que van a decir que no. Y desde luego que en un asunto tan preocupante como el de las ITES, que vuelvo a decir que no es otra cosa que la seguridad de las edificaciones residenciales, que inicialmente es obligación de las comunidades, pero que subsidiariamente es obligación del Ayuntamiento, sería una nueva irresponsabilidad. Eskerrik asko, bozketara pasatuko gera, mozioaren aldeko botuak, kontrakoak, abstentzioak, ez da onartzen, boto azalpen txandan, talde popularrak dauka hitza denengo. Bai, arratsaldeon, bueno, oso labur. Bueno, nosotros nos hemos abstenido porque creemos que, pues sí, hay un decreto que dice lo que dice, que hay que hacer las ITES de edificios de más de 50 años, que se nos acaba el plazo, y yo entiendo la buena voluntad del concejal de H. Bildu, pero yo creo que es que no hay recursos humanos, o sea, es que no es imposible hacer esto. Es que igual el problema está en que hacemos unas normas, o que en este caso otra institución, pero que luego nosotros mismos nos pillamos los dedos, porque no. Entonces a mí se me ocurre que seguramente allá por el mes de abril, mayo, saquen una moratoria para el 2025 y así sucesivamente, porque es imposible que se dé cumplimiento a la situación actual
en este caso que tiene el Ayuntamiento de San Sebastián. Con lo cual, bueno, pues como no nos atrevemos, pues y a quien corresponda, abstención. Bai, talde sozialistak. Sí, bueno, sí hemos votado que no, claro que hemos votado que no, pero porque esa es una de esas mociones en las que le da igual lo que le digamos en la comisión, que usted va a seguir poniendo la moción y va, además no solo eso, sino que si quiere nos vamos todos y usted se queda aquí contestando, o sea, poniendo la moción y respondiendo usted solo, porque usted dice lo suyo más lo que decimos nosotros. No, nosotros, y le explicamos, estamos trabajando en esta cuestión. Ha habido en total, desde que comenzó el decreto en noviembre hasta ahora, 1.816 ITES presentadas, de las cuales 574 están cumplidas y archivadas. Y le expliqué que hay una instrucción y que se está haciendo y que de tal manera que todas aquellas ITES que contengan medidas urgentes tienen un plazo de 1 año para subsanarlas y por lo tanto lo que se hace es hacer un seguimiento directo de esas ITES y en aquellos casos en los que sean de grado 1, grado 2, las más urgentes y las más graves, inmediatamente se le da la orden de ejecución y si no la cumple se va a una ejecución subsidiaria. Le expliqué todo esto, pero le da igual. Entonces, como a usted le da igual, sigue poniendo la moción, hombre, pues nosotros tenemos derecho a votar que no, porque seguimos haciéndolo, que por cierto, el decreto es de 2012, creo recordar, de noviembre de 2012, y en fin, tampoco se caracterizó usted por hacer una gran cantidad de ITES durante toda esa etapa. Es cierto que tenemos una fecha, es cierto que es una fecha que nos viene dada por otra institución, que lo he dicho siempre, debería también completar este decreto con una dotación económica para que se hiciera seguimiento, pero desde luego la responsabilidad siempre va a ser de quien no haga la ITE, es decir, de los propietarios de los edificios. Es como si se intenta culpar al ayuntamiento de que alguien va sin la ITV, con el coche sin la ITV. Hombre, digo yo que el responsable será directamente el dueño y el propietario. Ez dago beste boto azalpen eskaririk eta beraz hurrengo puntura pasatzen gera. 19. kontrol mozioa, Donostia Lagunkoieko 2017ko 55 ekintzen betetze maila dela eta hola. Moción de control presentada por el grupo EH Bildu relativa al grado de cumplimiento de 45 acciones de Donostia Lagunkoia de 2017. Kontrol mozio EH Bildu taldeak aurkeztua Donostia Lagunkoieko 2017ko 55 ekintzen betetze maila dela eta. Bai, hitza EH Bildu taldeak dauka. Bai, arratsaldeon. Urte hasieran udal gobernuak bilera bat deitu zuen udalbatza osatzen dugun alderdiekin eta bertan 54 neurri jasotzen dituen kronograma hau aurkeztu zigun. Hemen azaltzen dira Donostia Lagunkoiarekiko udal gobernuak egin nahi dituen neurriak eta epeak. Zer gertatu da plangintza honekin? Alkateak berak batzordean erantzun zuen bezala, 54 neurri hauetatik 15 bete dira, orain ja 2008an gauden honetan ebaluaketa bat egiteko momentua da, eta alkateak esaten zuenez, baloraketa hori positiboa zen udal gobernuarentzako 15 neurri bete zituelako eta 17 betetzeko bidean omen zaudelako. Bueno, estamos acostumbrados a que el gobierno municipal haga sus ejercicios de valoración, dejémoslo en peculiares, con el programa Hitzak eta Ekintzak ya nos quedó claro que no entendemos lo mismo ni por hitza ni por ekintza, y para el gobierno municipal que se hayan cumplido 15 medidas de estas 44, pues bueno, es algo que está bien y que es positivo, pero para este grupo municipal la verdad que entendemos que el compromiso tiene otro grado de responsabilidad y no estamos de acuerdo en que de 44 medidas cumplir 15 pues sea un resultado precisamente positivo. Aldi berean, udal gobernuak adierazi zigun memoria, emaitzen memoria hau aurkeztuko zuela otsailean, aurkeztuko zigula alderdiei eta Donostia Lagunkoian lan egiten dauden pertsonei, eragilei, talde motoreari. Gure ustez, memoria ez da aurkeztu behar. Memoria hori eta ebaluazio lan hori talde motorearekin batera egin behar da. Hau da, no es una rendición de cuentas al grupo motor, sino un trabajo que se tiene que hacer con el grupo. Y de hecho, al principio de la legislatura, los miembros de ese grupo ya les dijeron, no este grupo municipal, los miembros del grupo motor ya les dijeron que desde que hubo el cambio de gobierno en 2015, Donostia Lagunkoia había dejado de ser un proyecto participativo en el que el centro eran las personas mayores, que es a quienes son protagonistas de este programa a la vez que el resto de la ciudadanía,
y que estaban echando en falta esa participación de la mano del equipo de gobierno. Horregatik, kontrol mozio honekin eskatzen duguna da hartu beharreko neurriak hartzeko konpromezu guztiak betetzeko, eta ez bakarrik 15 konpromezu horiek. Bigarrenik, udal gobernuari eskatzen diogu Donostia Lagunkoiaren 2017ko ekintza planaren ebaluazioa talde eragilearekin batera egin dezala, eta ez bakarrik kontu emate ariketa hori, eta eskatzen diogu ere udal gobernuari 2018ko ekintza plana diseinatzerakoan talde eragilearekin eta udalbatza osatzen dugun alderdiokin batera egin dezala, edo behintzat gure proposamenak kontuan hartzeko espazioak sortu ditzala. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri. Irabazi taldearen txanda, gero, talde popularrak, bai? Arratsaldeon. Mila esker alkate jauna, hitza emateagatik, bertaratu zareten jaun Andreok. Kontrol mozio honen bosketari dagokionez, talde popularreko kideok ezer baino lehen gure abstentzioaren berri eman nahi dugu. Arrazoi bakarra daukagu abstenitzeko. Donostia Lagunkoia programaren barruko 45 ekintzak burutzeko epea zein den ez da zehazten. Zehaztasun falta hori alde batera utzita, ados gaude oro har mozioaren bi eskaerarekin. Batetik, udal gobernuak programako talde dinamitzailearekin batera 2017ko ekintza planaren ebaluazioa egitekoarekin. Eta bestetik, 2018ko ekintza plangintzaren diseinurako oposizioko talde politikoen ekarpenak kontuan hartzekoarekin. Bi eskariekin bat gatoz. Hoiek gure ustek beharrezkoak, zentzuzkoak eta eraginkorrak baitira. Beharrezkoak, Donostiako udalak, Donostiarren ordezkariak, erakunde eredugarria izan behar duelako, herritarrentzako zerbitzuak ematean. Zentzuzkoak, udalaren betekizun nagusietako bat, bere baliabideak kudeatuz, herritarren kasu honetan pertsona zaharren, ongi izatea bermatzea delako, eta eraginkorrak udal gobernuko talde politikoek oposiziokoen ekarpenak kontuan izatea lortzen bada, hoiek ere nagusientzat mesedegarriak izango direlako. Nosotros entendemos que en conjunto la propuesta que se nos presenta es razonable. Le falta algo esencial y por eso nos abstenemos. No se especifica el plazo, no sabemos si quiere que se haga perentoriamente, si como en comisión se nos dijo que en el resto de la legislatura pues lo normal es que se cumpla, si no la totalidad, la mayoría de lo que está previsto. En definitiva, nosotros creemos que el plan Donostia Lagunkoia es algo importante porque pone en valor algo que no se tiene que considerar una amenaza, sino como una oportunidad. Y lo dice una persona que ya ha entrado en esa tercera edad. Y creo que en eso se está trabajando razonablemente bien. Es verdad que probablemente podrían haber ido las cosas un poco con más rapidez, pero también somos conscientes que a veces las cosas, si se hacen muy deprisa, no se hacen del todo bien. Y aprovechando esta oportunidad, pensaba haber intervenido en el turno de explicación de voto, pero luego es que no tienes tiempo y te quedas en el tintero con muchas cosas. Queremos insistir desde nuestro grupo en algo que hemos pedido y que reiteramos ahora, que se considere la posibilidad de buscar y ubicar en nuestra ciudad parques de la tercera edad para la movilidad. En el punto primero de la parte expositiva de la justificación se habla de espacio público integrador y movilidad segura y accesible. Yo creo que esto es algo que se tiene que tener en cuenta, tenemos que aplicarnos, estamos en un escenario de recursos importantes, existe algo que ahora no está el señor, sí está, el señor Macaya, que es el presupuesto, pero el presupuesto tiene unas partidas fijas, pero también las partidas tienen una técnica, que es la modificación. Entonces, en algunas se pueden quitar, en otras se pueden añadir, y si no habíamos previsto parques para la tercera edad, pues igual se puede hacer algo, o por lo menos proyectar algo. Eso sería una idea importante que además no es nuestra, sino que vemos que ciudadanos de tercera edad la vienen planteando y la vienen sugiriendo. Nada más y muchas gracias. Lamentamos no poder votar a favor porque en un tema como este hay que concretar los plazos cuando se exige un cumplimiento.
Bai, eskerrik asko, talde sozialistak ez du hitzik hartuko, jeltzaleak bai. Bueno, arratsaldon guztioi, mila esker, presidente jauna. Beste behin ere, ez baita Bilduren bozeramaileak horrela jokatzen duen lehenaldia. Duarte Andereak errealitatea desitxuratu eta moldatu egin du Donostia Lagunkoia planaren irudi erabat ezkorra emateko. Y yo tengo que negar Íñigo Lamayor. Usted está empeñada en trasladar una imagen negativa alrededor de Donostia Lagunkoia y de todas las personas y entidades que están trabajando en este plan de ciudad, que son muchas, y para ello, claro, tiene que retorcer la realidad y pretende presentar Donostia Lagunkoia como lo que no es. Zeudal gobernu honentzat, Donostia Lagunkoia ez maria bat, ez da kajoi batean astutako txosten potolo bat. Eragile askorekin etengabe lantzen ari den hiriko plan bat da. Hiria haren bizilagun guztien beharretara egokitzea albideratuko duen plana hain zuzen. Eta plan honetan zer egiten ari den bezain garrantzitsua da nola egiten ari den. Donostia Lagunkoia es un proyecto de ciudad, es decir, también es un proyecto de ayuntamiento. Y eso significa, señora Duarte, que lo que nosotros estamos trabajando y aplicando es precisamente la continuidad de algo que comenzó, de un proyecto que comenzó cuando don Elorza era alcalde, continuó tras 2 años de parón con Bildu en el gobierno y sigue adelante en esta legislatura según el modelo de gobernanza propuesto por los agentes que participaron entonces. Así, quien lidera Donostia Lagunkoia, y lo lidera desde que en 2016, en mayo del 2016, el 23 de mayo de 2016, el señor alcalde promulgó el decreto, es precisamente el grupo motor, ese que usted dice que no funciona. Desde mayo de 2016 es el grupo motor, que está compuesto en su mayoría por personas mayores, pero también por profesionales que entienden del ramo de la tercera edad. Profesionales como APTES, Osakidetza, Zorroaga, Matía, Colegio de Farmacéuticos y algunos otros más. En ese mismo grupo motor también están incluidos algunos técnicos del ayuntamiento y solo un responsable político adscrito al gabinete de alcaldía. 2017tik talde motor horrek esartzen ditu Donostia Lagunkoiaren jokabide irizpideak zein lehentasunak. Es ese, el grupo motor, es quien ha decidido al principio de 2017 que fueran 45 los compromisos y 4 las áreas de trabajo, el grupo motor. Aunque es pronto para realizar una memoria, porque estamos en enero, todavía no ha concluido enero, el señor alcalde Eneko Goya ya le dio un avance de lo que ha resultado, de qué ha ocurrido con esos 45 compromisos. 15 ya completados y 16 en marcha. ¿Por qué? Porque son procesos. ¿O es que quiere que procesos que deben seguir continuando se paren para que la señora Duarte nos diga sí, ya está completado? Pues no, van a seguir. 8 han sido reformulados, y solo uno ha sido desechado o descartado. Yo creo que los datos están bien claros para quien quiera verlos sin las gafas del sectarismo. Desde luego, guk jarraituko dugu lanean. Eta sentitzen dut, precisamente algo que se está trabajando en Lagunkoia, claro que son la disponibilidad de más parques, pero los parques no se deben poner allá donde a mí o a algún técnico le parezca. Están siendo precisamente técnicos de Donostia Kirolak con las personas mayores quienes van a decidir cómo y cuándo se va a hacer. Mila esker. Bai, eskerrik asko zuri, izteko txanda, EH Bildu taldeak. Hombre, habla de sectarismo la que se manifestaba en Carlos I, que era su tarea principal en la legislatura anterior, pero no voy a entrar ahí. Me voy a centrar en el tema que es el que nos interesa, que es Donostia Lagunkoia. Realidad paralela a la de... Me parece una falta de respeto. Me parece que las faltas de respeto... No, ha dicho usted literalmente que era la única tarea que realizaba la legislatura anterior. Me parece una falta de respeto. Bueno. Me parece una falta de respeto. ¿Falta de respeto? Quien ha utilizado la palabra sectarismo ha sido la delegada. Porque es una alusión. Sí, ha hecho usted una alusión personal. Sí. Vale, muy bien. Bueno, realidad paralela
paralela ninguna. Lo que aquí hablamos es de prioridades. Igual ustedes entienden que Donosti-Lagunkoia cumplirlo es poner carteles de publicidad como los que tanto les gustan en el pasillo, en el paseo que va de Tabacalera a la estación de autobuses. Igual ustedes con eso, con poner 4 carteles en un año, pues se conforman. Nosotros no. Aquí hay 44 medidas y usted, señor Goya, fue el que dijo que solo se han cumplido 15. Realidad paralela, ¿no? Yo creo que es un ejercicio matemático muy sencillo. Pero está claro que bueno, este gobierno municipal prefiere invertir sus esfuerzos y sus presupuestos, porque aquí también hablamos de presupuesto y hemos dicho 1000 veces que el presupuesto en proporción de acción social baja año tras año, mientras que ustedes están en los equipos de gobierno de las diferentes instituciones. Ustedes tienen otras prioridades y lo están dejando muy claro en todo este pleno. Les dan igual las condiciones laborales de los ciudadanos y se van las manos de que eso no es cosa nuestra. Les da igual el tema del amianto, les da igual tener centros escolares, aquí tienen con malas infraestructuras, centros sin profesores, les da exactamente igual no tener ambulatorio en la parte vieja. Y pasan años, un año les queda, un año, veremos si en un año son capaces de cumplir alguno más de las 44 medidas, 15, y veremos qué proponen para 18, porque se les van a acumular las del 17 y las del 18, eskerrik asko. Bai, eskerrik asko zuri, bozketara pasatuko gera, mozioaren aldeko botuak, kontrakoak, abstentzioak, ez da onartzen, ez dakit boto azalpen nahirik dagoen. Gasco jauna. Sí, hay veces que uno piensa si tiene que explicar el voto o no, pero parece que como quedan las cosas en duda, si no, pues lo va a hacer y es legítimo y no es una técnica parlamentaria, como algunos han señalado anteriormente, es un derecho de cualquier grupo y de cualquier corporativo y como tal es tan legítimo como el que utilizan los demás. En este sentido, nosotros, lo ha dicho la señora Etxeber San Román y por eso hemos votado con el criterio que ya está establecido. Este es un plan que viene de lejos, es un plan lógico, teniendo en cuenta la característica demográfica de nuestra ciudad y lamentablemente en la legislatura pasada estuvo parado casi más de la mitad del tiempo. Señor Gasco, y hemos tenido que votar que no porque veíamos que esta era una moción demagógica. Y sí es una valoración. Aquí se traen mociones con carácter demagogo y no a veces con carácter constructivo. Hay de todo y en este caso era demagoga. Y la intervención también lo ha sido. Y por tanto, creemos que así no se hace ciudad ni no se construye ciudad y tendrán nuestro voto en contra siempre que quieran jugar a pegar al adversario en lugar de construir la ciudad que todos queremos. Eskerrik asko, orain bai, gai hau bukatuta, hurrengo puntura pasatuko gera. 20. kontrol mozioa, Arriberri Oletako eskolako estalkia dela eta nahi araz. Moción de control presentada por el grupo EH Bildu relativa a la cubierta de Arriberri Oleta ikastola. Kontrol mozio EH Bildu taldeak aurkeztua Arriberri Oletako eskolako estalkia dela eta. Bai, EH Bildu taldearen txanda. Bai, kaixo eta arratsaldeon, pues aquí sí que traemos una moción constructiva. Eta lehenik eta behin ongi etorria Arriberri eskola publikotik etorri zareten zuzendari, familia eta ordezkari guztiei. Eta baita ere noski eskerrak emango dizkiogu etorri izan ez duten langilea, familia eta auzotar guztiei. Arriberri Oleta eskola publikoak 30 urte baino gehiago darama Altzako auzoari haur eta lehen hezkuntzako zerbitzu publikoa bermatzen. Urte hauetan guztietan hezkuntza sistemak izan dituen aldaketei egokitzeaz gain, auzoko dinamiketan parte hartuz eta auzoko eragile zein gainerako zerbitzuekin elkarlanean hezkuntza proiektu integrala bermatzen ahalegindu diren. Eta zergatik diot ahalegintzen direla, instituzio eta administrazioetatik helburu horiek bete ahal izateko baliabide nahikorik jartzen ez baizkiogu, helburuak ezinezkoak bilakatzen direlako. Ez da lehen aldia Arriberri Oletako eskola kontseilutik haur eta lehen hezkuntzako eraikinak dituzten beharren berri udala jakitun jartzen dutela. Azkenekoz, 2017ko azaroan, udaleko erregistroaren bitartez, Arriberri eraikineko estalkiaren eta gainerako eraikinetako beharren inguruko eskaera jasotzen zuen idatzia erregistratu zuten. Eta okerrez banago, erregistro horren erantzunaren zai jarraitzen dute.
Arriberri eraikinaren estalkia 2015 geroztik aurre ikustera datorren inbertsio bada. Instituzioak inoiz baino diru gehiago dute, baino hezkuntza publikoa ez da lehentasuna. Jakin dugunez, pasaden abenduan, alkateak Altzan, kutsatutako lurrak tarteko egin zuen bileran, auzotarrak eskaeraren inguruan galdetu zuten, baino erantzuna ez omen zen zuzena eta ziurra izan, edo horrela sentitu zen. Horiek horrela gaiaren inguruan interpelatzea erabaki genuen, eta erantzuna zentzuzkoa izan balitz eta elkarlana bideratu izan balitz, agian ez ginateke udalbatza honetan eztabaidatzen arituko, baino ez da horrela izan. Orain arte aipatutako guztiaz gain, hezkuntza zinegotziak ez zuen batzordean parte hartu, eta erantzuna idatziz pasa zitzaigun. Arriberritik batzordean egoteko interesa adierazi zuten, baino batzordeko lehendakariak adierazi zien erantzuna idatziz pasako zela eta eztabaida jarraitu nahi bazen udalbatzan izango zela horretarako aukera. Eta reflexiorako puntu bat ireki nahi dut hemen. Izan ere, batzordeko lehendakariak eskolari zuzendutako erantzuna ez zaigu zuzena iruditzen. Lehenik eta behin, eskolak hezkuntza zinegotziaren edo hezkuntza bulegotik jaso beharra zuen eskararen inguruko erantzuna. Eta bestalde, lehendakari ez da inor eztabaida udalbatzara bideratzeko. Hori talde proposatzailearen esku dago jasotzen duen erantzunaren arabera. Eta erantzuna idatziz jaso genuen, baino nahiko eskasa. Hasiera batean poztasuna sentitu genuen, izan ere hezkuntza zinegotziak aterpia egingo dela aditzera ematen du, baino ez du inolako zehaztasunik ematen. Honi 2017-2018ko hezkuntza inbertsioaz egin genuen galderaren erantzuna batu behar zaio. Hau ere idatziz jaso genuen, eta bertan ez da jasotzen Arriberri holetako estalkia. Ez eta EH Bilduri aurrekontu zuzenketetan onartutako 200.000 euro horiekin zer egingo den. Jakin badakigu ere bai aste honetan hezkuntza bulegotik harremanetan jarri direla Arriberri holeta eskolarekin, eta asko pozten gaitu, benetan asko, baina uste dugu ulergarria dela ere bai kontrol mozioa hemen tratatzea. Eskerrik asko, irabazi taldeak ez du hitzik hartuko, talde popularrak, bai? Sí, nada, muy brevemente, señor alcalde, muchas gracias y buenas tardes. Para, bueno, en razón de lo explicado por la señora San Pedro, mostrar nuestro voto a favor de la propuesta que trae el grupo EH Bildu, porque es de sentido común, porque es de lógica lo que se pretende, porque se trata de dotar de una infraestructura, un equipamiento necesario a un centro escolar que tiene la necesidad, como tienen muchos otros centros escolares de la ciudad. En este sentido hemos hecho enmiendas, quiero recordarlo, desde el Grupo Popular, para acometer este tipo de infraestructuras, tanto en el presupuesto municipal como en los presupuestos en el Parlamento Vasco, para poder disponer de más partidas y poder cubrir más patios de centros escolares. Y en este sentido va también la propuesta que trae el grupo de EH Bildu, con lo cual compartimos el análisis. Además, y quiero también citarlo, habíamos puesto dinero para facilitar más inversiones en el distrito este, al que pertenece el barrio de Alza, pero que bueno, pues, se está demorando la implantación del mismo, de ese distrito. Al final lo que sirve ese distrito, como bien saben, y si no lo recuerdo, es para acercar la administración al ciudadano y viceversa, lo cual es una figura importante, un instrumento importante que podría facilitar inversiones de este tipo, el acercar las necesidades a la administración de primera mano para poder dar respuesta desde la misma. Nada más, acabo bueno, pues compartiendo el análisis que se ha hecho ya, compartiendo la necesidad de que se actúe lo más pronto posible en Arriberri Oleta para proceder a esa cubierta, y esperemos que el gobierno municipal nos pueda dar también una buena noticia. Gracias. Eskerrik asko, talde sozialistak, bai. Sí, como representante de los socialistas donostiarras y como miembro del gobierno, en este caso, aunque sea posicionamiento del grupo. Yo creo que esta moción se puede retirar, sinceramente, porque lo ha explicado la señora San Pedro en su intervención y lo ha hecho bien. Ha dicho, nos consta que se han dirigido desde los servicios municipales a la dirección de la Ikastola pública para informarles que va a haber una reunión de trabajo para definir el anteproyecto y llevarlo adelante
este proyecto a lo largo del año 2018. Esa es la realidad. ¿Por qué es la realidad? Estamos en enero del 2018, con un presupuesto aprobado, no sé si el 22 o el 23 de diciembre del 17. Y por tanto es una de las primeras decisiones que adopta este ayuntamiento. Yo puedo entender, todos compartimos el objetivo, todos queremos que esté lo mejor posible y, bueno, comparto el interés que tiene la señora San Pedro o otros concejales que han hablado anteriormente, pero se está trabajando y se está trabajando bien en ello. Lo que no podemos pedir es anticiparnos a los tiempos que las propias normas nos marcan de disponer del dinero, de poder licitar, de encargar el anteproyecto, de hablar con la comunidad educativa para ver cómo tiene que ser, de licitar las obras, etcétera, etcétera. Por lo tanto, son mociones que, bueno, se hacen por quedar bien, que lo puedo entender, pero que son compartidas por todos y el Gobierno ya está en ello. Pero es que diré más, es que este Gobierno, en el tiempo que lleva, ya que hoy se está hablando mucho de lo que hemos hecho o no, en ese espacio y en ese barrio ya ha cometido el cubrimiento de otro centro escolar público que es San José de Calasanz en el entorno. Y también está ahora y está en obras la cubierta de los juegos infantiles en el Parque de Arrilla. Con lo cual no es que este sea el primero, y no sé, que nos hubiera gustado hacerlo antes, por supuesto. Ojalá se hubiera hecho la legislatura pasada, que ya lo pedían, pero las prioridades presupuestarias y las posibilidades presupuestarias son las que son. Y lo lógico es ir acometiendo en un plan gradual, pero es que precisamente esta es la zona de toda la ciudad que por metro cuadrado más espacios públicos o escolares cubiertos va a poder disponer en cuanto a la inversión de esta legislatura de este Gobierno. Por lo tanto, seamos coherentes, esas son las realidades. Son las realidades y creo sinceramente, yo le pido a la señora San Pedro una intervención prudente que ha tenido, que yo le agradezco, pues que la retire porque sabe que se va a llevar adelante. Y en todo caso, si no cumpliéramos con lo que hoy estamos diciendo aquí, pues va a tener tiempo de venir, explicarse y contar al resto del mundo, decirnos lo que considere. Pero sabe que estamos en esto, la comunidad educativa también, me parece bien que están aquí y creo que es bueno que tengan la información de primera mano y trabajaremos conjuntamente para resolver esta situación que en ningún momento ha estado en duda y que todos compartimos. Eskerrik asko, talde jeltzaleak, ez du txanda erabiliko, izteko txanda. Eskerrik asko. Bueno, Ernesto, no voy a retirar la moción, si está de acuerdo, apruebe, diga que sí y que quede constancia de que este año se va a hacer el ATERPE. Y un par de cuestiones. Seguramente que todas estas familias conozcan el Parque de Arría. ¿Qué ha pasado en el Parque de Arría? Se han puesto 4 vallas, 2 piedras y se acabó. Y se acabó. ¿Qué pasa con las obras del Parque de Arría también? Otro ejemplo más. Bueno, la verdad es que no estaríamos discutiendo, como ya he dicho al principio, aurkezpenean adierazi dut, ez ginateke udalbatzan egongo hau eztabaidatzen, baldin eta udal gobernua gardena, etikoa eta parte hartzailea izango balitz. Azken 2 urteetan kudeaketa txarra gero eta begi bistakoa da. Ez da bakarrik Arriberriko parkea, baizik eta Arria parkeko aterpea, baizik eta Arriberriko aterpea 3 urtez daramazki atzeratzen. Horixeren espazio beharra oraindikan kudeatu gabe jarraitzen du. Azkenak izan zarete Bidebietako institutua itxi behar zela jakiten. Eta horrela etengabeko adibideak eta adibideak. Hala ere, oraingo honetan badugu zer ospatu. Eta zorionak ematen dizkiet Arriberriko hezkuntza komunitateari. Zergatik, azkenean beraiek egin duten ahaleginarengatik lortu dutelako aurtengo udan aterpea egitea. Eta hemendik 10 hilabetetara espero dezagun guztiok izango dugula aukera aterpe horretaz disfrutatzeko erreala izango delako. Zorionak eta ongo gara disfrutatzeko. Eskerrik asko. San Pedro Andrea, megafonia ondo dabil. Eskerrik asko. Bozketara pasatuko gera, mozioaren aldeko botuak, kontrakoak, ez da onartzen eta boto azalpen txandan talde jeltzaleak eskatzen du hitza. Bai, eskerrik asko. Eta espero dut ulertuko duzuela zergatik dan gure ezezko botoa. Zinegotzi ordezkari honek nekez onartuko duelako bere kabuz egiten ari den zerbait
baiezkoa eman mozio bati bere kabuz aldez aurretik barkatu. Megafonía ondo dabil. Creo que no hago bien los gestos, porque cuando digo la siguiente, a veces son... Megafonia narazoa. Bai, ez daukazu hitza. Irabazi taldeak dauka hitza. Eskerrik asko. Bueno, pues explicar por qué hemos dado nuestro apoyo a esta moción. Y es que una vez más volvemos a hablar de la escuela pública, volvemos a hablar de las necesidades de la escuela pública, volvemos a hablar de los muchos años que llevan esperando los niños y niñas, los padres, la comunidad escolar, una zona cubierta. Y ven que pasa el tiempo, que ha habido inversiones y que esas inversiones no se están ejecutando. Creemos que la moción va en el buen sentido, que lo que pide es razonable, que pide compromisos y que exige plazos. Por todos esos motivos la hemos apoyado. Eskerrik asko. Bai, eskerrik asko zuri, orain bai, talde jeltzaleak boto azaltzeko txanda. Bai, eskerrik asko. Egiten ari zeran gauza bat, egiteko oposizioaren mozio baten beharrik ez dago. Gaur bi bider entzun dugu pleno honetan, momentu diferentetan, hitzetatik ekintzetara pasatzeko garaia dela, edo hitzak eta ekintzak bide diferentetik doazela. Kasu honetan, 2017ko azaroan eskaria jasozanean orduantxeari ginen aurrekontuen eztabaida bete-betean. Eta aukera izan genuen 200.000 euroko zuzenketa bat onartzeko. Zergatik ez da aste honetara arte erantzun eta erantzuna eman zaie eta erantzuna izan da hain zuzen ere atzo bidali zitzaien emaila. Zergatik ez zaie orain arte erantzun? Aste arte honetan esan digulako kontu hartzaileak hilabeteko epea pasa eta aste honetan izan diralako behin betiko balioa duten aurrekontuak. Eta ordura arte beti epe bat bazegolako alegazioak egiteko, ez dakiz zer egiteko. Eta gauza horiekin bakoitzak edukiko du daukan modua, baina gauzak pausoak ematen diranean nik behintzat nahi izaten dut ziur egotea ematen ditudan pausoak bete ahal izango ditudala. Horretxegatik idatzi zitzaien atzo, horretxegatik joango dira datorren asteartean, horretxegatik egingo da aurtengo udan eta badakite, horretxegatik eman dugu ezezkoa. Eta horretxegatik eman nuen erantzuna hilaren 15ean, eman nuen tonoan eta eman nuen neurrian. Ziurtasunik ez neukalako. Aste honetan badut eta erantzunak eman dira. Eta oposizioak ezer ertxatuki eskatu beharrik ez daukat. Eskerrik asko, gaia amaitu dugu eta orain hurrengo puntura pasatzen gera. Hogeita batgarrena, kontrol Moción de control número 21 presentada por el grupo EH Bildu sobre el convenio urbanístico Clínica del Pilar. Kontrol mozio EH Bildu taldeak aurkeztua Pilar Clínica irigintza hitzarmena dela eta... Ricardo Burutarán Ferré, concejal del Grupo Municipal EH Bildu, en relación con ámbito urbanístico IN 031 Clínica del Pilar. Bai, EH Bilduren txanda. Bai, eskerrik asko. Bueno, pues hablamos antes de seguridad y ahora vamos a hablar de vivienda. Y vamos a hablar de vivienda en base a un convenio urbanístico. ¿Por qué? Porque efectivamente en su momento aquí se estableció por un gobierno socialista, como les suele gustar decir a ustedes, un convenio urbanístico por el que a cambio de la Clínica del Pilar, como tenía problemas de ampliación dentro del propio término municipal, pues pudiera realizar sus instalaciones dentro del propio término municipal, ampliándolas, creando empleo, etcétera, etcétera, etcétera. Y como consecuencia de eso, pues convirtieron la calabaza en carroza y efectivamente para ayudar a esa operación recalificaron urbanísticamente dando un desarrollo residencial de un terreno que anteriormente no estaba calificado como residencial. Había un objetivo y para ese objetivo se hace una recalificación urbanística en base al mismo. Este aquí que ha desaparecido la idea de construir la Clínica del Pilar ampliada, desaparece por tanto esa función de creación de ese ámbito asistencial privado, desaparece por tanto esa creación de empleo
y única y exclusivamente nos quedamos con el jamón puro y duro, es decir, simplemente cuántos chinchines pueden coger el propietario para un terreno que era terciario en su momento o que era de equipamiento privado para convertirlo o para que actualmente pueda desarrollar un desarrollo residencial en el mismo. En aquellas nuevas modificaciones de planeamiento, si estuviéramos ante una modificación ex novo, ¿qué dice la legislación? Pues que sobre el crecimiento, el 40% de la vivienda que se desarrolla tiene que ser protegida, el 20% al menos, digo al menos, porque a algunos se les olvida el al menos y creen que es el 20% máximo, no, el 20% al menos tiene que ser de vivienda de protección oficial y el 20% al menos, no máximo, tiene que ser vivienda tasada. 40%. Y aquí ustedes venden y aprueban un convenio que está en exposición pública, o que no sé si acaba la exposición pública ahora, en el que, bueno, pues ha desaparecido esa carga de construir ese centro sanitario privado y promueven un 20% de vivienda de protección oficial de régimen general, es decir, la que va dirigida a sectores económicos menos favorecidos, la más barata, la menos costosa, la que va a la gente que tiene menos recursos, y crece la vivienda tasada municipal. ¿Cuál es? La más cara. Dentro de la vivienda protegida, la más cara, la que vale más. Y probablemente la que va a tener un precio muy parecido en la zona a la vivienda libre. Y nosotros entendemos que ese no es el mejor convenio para la ciudad ni para ese ámbito urbanístico. Y por eso lo que estamos pidiendo, y fíjese, no puedo ser más claro en la petición tampoco en este caso, es que se renegocie el convenio acordado con la empresa para procurar aumentar el porcentaje de vivienda protegida. ¿Y en qué sentido? La vivienda protegida directiva a los colectivos con menores recursos económicos, sea vivienda de protección oficial social o otro producto protegido. No descartamos que pueda haber productos de apartamentos para jóvenes, bueno, a otro tipo de productos que también se pueda meter dentro de esa operación. Eso es lo que les estamos pidiendo en esa moción y eso es lo que van a votar y eso es lo que les vamos a escuchar. Si tienen a bien, estaremos encantados de escucharles las explicaciones con respecto a ese punto. Eskerrik asko, irabazi taldeak daukai. Eskerrik asko. Bueno, la clínica cerró por pérdidas de ingresos, 45% de pérdida de ingresos en 3 años en aquel tiempo, y por acumulación de pérdidas, concretamente 4 millones de euros. El convenio original, como lo ha comentado EH Bildu, contemplaba lo siguiente: una urbanística interesante para el propietario, pero con la contrapartida de tener una obligación de hacer otra clínica más grande en otro sitio. Esa obligación ha desaparecido porque, si hemos entendido bien las explicaciones de Enrique en comisión, esa iba ligada al desarrollo urbanístico de Audit Sakular, y como este ha sido cancelado, pues ya no existe esta obligación o esa posibilidad de hacer una clínica del pilar más grande en otro sitio. Entonces, en resumen, tenemos un propietario que cierra su negocio porque acumula pérdidas, normal, ningún problema, suele ser así. Se elimina la obligación de gastar recursos para hacer otra clínica en otro sitio, otra clínica más grande, pero se le conserva la posibilidad de edificar, entonces se le recalifica el suelo. Hace 26 libres, 16 tasadas, es decir, con un precio actualmente bastante cerca del precio de mercado, y 10 VPOs, más locales para servicios bajo rasante en la parcela de lo que era antes el parking de la clínica. A todo esto, lo que queremos recordar, y creo que en esto estamos todos y todas de acuerdo, es que el ayuntamiento siempre debe poner el interés general por encima de los intereses particulares. Bien, luego cada uno entenderá en qué se traduce esto. Y lo que vemos con ese nuevo convenio que plantea el gobierno es que el gobierno considera que ha cumplido con esa regla o esa premisa, rechazando las propuestas de hotel, porque es cierto que la propiedad hizo una propuesta de quiso hacer un hotel o un centro comercial, y esas dos pretensiones se han rechazado, que nos parece positivo. Pero el gobierno considera, obviamente, que esto es suficiente y que ha hecho su trabajo de defender el interés general por encima de los intereses particulares. Nosotras, y creo que evidentemente es la posición de EH Bildu, porque es el objeto de su moción, creemos
que cumplir con esa premisa es, aparte de esto, también negociar para que haya más VPO u otro producto protegido en este convenio. Muchas gracias. Eskerrik asko, talde popularrak ez du hitzik hartuko, talde sozialistak bai. Bueno, señor Urtarán, permítame que le diga que ha tenido una intervención loquísima. O sea, loquísima porque no hay forma de entender que ha defendido en la intervención lo mismo y una cosa y su contraria. Defiende lo público, VPO, etcétera, y a la vez defiende la de sanidad privada. Entonces, no lo entiendo, de verdad que no lo entiendo. Vamos a ver, vamos por partes. Esta clínica cerró el 8 de diciembre de 2014, es decir, hace ya 3 años, más de 3 años. Desde entonces cerró además de un día para otro y desde entonces tenemos ahí un mamotreto de cemento cerrado con una... Si usted ha pasado, yo paso mucho, esta noche voy a pasar. Pasa por ahí, verá una luz... No, voy a pasar porque voy a cenar a la sociedad que está allá al lado, a la sociedad. Bien. Usted pasa por ahí y ve el edificio con una lucecita ahí, con un candil, como si hubiera un fantasma dentro, hay una persona de seguridad y está ahí y ahí no hay nada. Entonces, en su opinión, es mejor que siga así no sé cuántos años mientras negociamos, mientras salen los números, mientras no salimos, o que se quede ahí durante años, o lo que hemos hecho. ¿Y qué hemos hecho? Pues llevamos más de un año trabajando con la propiedad que nos vino planteando unas cuestiones que según el planeamiento, vigente, ese que a usted tanto le gusta y esa legalidad que a usted tanto le gusta, con razón, le da derecho a hacer algo terciario. Y como ha dicho el señor Alejandro, vino con un planteamiento de un hotel, con un planteamiento de un determinado supermercado, etcétera, que entendíamos que no era positivo para la zona y para la ciudad. ¿Por qué? Porque iba a generar una serie de problemas, de distorsiones, además de lo que podía suponer ya otro hotel en la ciudad, etcétera, y bueno, iba a generar un trajín de coches, de camiones, de gente, etcétera, que en una cuesta que tendrá un 16% de pendiente, pues realmente no era positivo. Y seguimos trabajando y evidentemente los números también tienen que salir para que se puedan dar las actuaciones. Y en esos números, hicimos números efectivamente y le pusimos como condición, y yo personalmente se lo puse, que la mitad fuese producto protegido, que fuese VPP, vivienda de protección pública. Porque la vivienda tasada también es vivienda de protección pública. Y es verdad que lo deseable hubiera sido no ya el 50 o el 20 o el 30, el 100% que hubiera sido VPO, pero tenemos que ser conscientes de que es una clínica privada, de una titularidad privada, y donde lo que estamos es intentando vía negociación, después de muchos meses, primero dar una salida a una situación que no era buena para el barrio, que no era buena para nadie, y segundo, conseguir que la ciudad tenga pues 26 viviendas protegidas más. Pues yo creo que eso no es malo, igual que en Lourdes hay 7 viviendas protegidas también. Eso es positivo, porque va a haber... ¿Son pocas? Pues ojalá fuesen más, pero va a haber 26 familias que van a poder acceder a esa vivienda. En un sitio en el que efectivamente, usted lo ha dicho, no va a haber grandes diferencias entre ese precio de la tasada y la libre. Pero es también una noticia positiva, porque eso significa que va a haber una vivienda libre que no va a estar a un precio desorbitado, va a ser un precio razonable, y eso creo que en su conjunto toda la operación es positiva, porque se le olvida también decir que la parcela de enfrente, que era el aparcamiento de la clínica, que ahora está cerrado con una valla que durante la noche se ilumina en rojo, está cerrada también a cal y canto en estos mismos 3 años, y que la hemos recuperado y va a estar disponible para hacer en ella o bien un parking bajo superficie que es necesario y que la ciudad y que esa zona lo demanda porque hay necesidad de aparcamiento, y que en superficie se va a poder hacer un parque para que pueda estar y pueda, en fin, estar la gente del barrio y niños y niñas como la que ha habido hoy aquí, que hoy en día y durante todos estos años no lo ha habido. Por lo tanto, el conjunto de la operación y la operación vista en su conjunto quizá no sea ideal, quizá no sea lo óptimo, porque a veces lo óptimo es enemigo de lo bueno, pero sinceramente, y les lo digo con la conciencia súper tranquila, creo que es una buena operación para la ciudad, para el barrio. Y hombre, eso de que nos gusta llamarnos socialistas, no es que nos gusta llamarnos, es que lo somos, y está en nuestro nombre y en nuestro ADN. Eskerrik asko, izteko txanda, EH Bildu taldeak dauka. La verdad es que, en fin, uno no es lo que se llama, sino lo que ejerce, lo que ejerce. Y efectivamente hace falta saber sobre cómo y qué tipo de política están ejerciendo. Y en este caso, usted decía que mi intervención había sido loca. La suya ha sido esquizofrénica. La suya ha sido esquizofrénica porque es que dice que es una operación fantástica, habla del interés general y luego dice, hombre, tiene que dar el número a los privados. ¿Pero de qué estamos hablando? ¿Qué números le preocupan a ustedes? ¿Qué números les preocupan a ustedes? No sé si porque usted pasa mucho por ahí o porque tiene algún tipo de relación con ellos, pero usted lo que ha dicho es que le preocupan los números de los privados. Obviamente, oiga, yo no faltaba a nadie. Oiga, bueno, me gustaría, señor alcalde, que recondujera y que me dejara hablar. Y sería bastante más fácil si no insinuara usted que hay redacciones personales que motivan
decisiones de este ayuntamiento por parte del delegado. Es una alusión personal. También nos han lanzado nosotros calificativos y tenemos que aguantar. Me gustaría que eso fuera siempre. Es una alusión personal que insinúa un comportamiento, cuando menos poco ético, de un miembro de este gobierno, por no decir ilegal. Me parece un exceso por su parte, se lo digo clarísimamente. Ya veo que la actitud que tiene el grupo de EH Bildu hoy es de no considerar exceso ninguna de sus intervenciones. O la suya dirigiendo el debate con ecuanimidad pretendida. Vamos a ver, vuelvo a decir, usted habla de que nuestra intervención o que mi intervención era loca y usted ha hablado de que tienen que dar los números. ¿Y tienen que dar los números de quién tienen que dar los números? ¿Del público? ¿O está hablando los números del privado? ¿De qué números está hablando? Pero de verdad, usted ha dicho que es una propiedad privada. ¿De quién tienen que dar los números? Del privado. Luego usted está hablando de los intereses del privado. Si yo no estoy diciendo ningún exceso, si es lo que ha dicho usted. Es lo que ha dicho usted. Y usted dice, no, sí, efectivamente, admitimos que el precio de la vivienda tasada municipal va a ser muy próximo al de la vivienda libre, y eso es una buena noticia. Hombre, buena noticia es que el 50% de la vivienda protegida sea vivienda social. Eso sí es una buena noticia. Eskerrik asko, bozketara pasatuko gera, mozioaren aldeko botuak, kontrakoak, ez da onartzen, boto azalpen txandan ez dakit talde popularrak parte hartu nahi duen, ez, eta orain atzera berriz 3. puntura pasatuko gera, azken puntu bezala tratatzera. Kontrol mozioa, Groseko gune estaliak direla eta Olaia Duarte López. Kontrol mozioa Bildu taldeak aurkeztua Groseko gune estaliak direla eta. Presentada por Olaia Duarte, referente a zona cubierta en Gros. Bai, EH Bildu taldearen txanda. Arratsaldeon berriro ere. Azkeneko urteetan ugaritu eginda gune estaliekin lotuta herritarrek egindako eskaerak, izan ere jakina da doako espazio hauen kokapena gure hirian eskasa dela, eta auzo elkarteen zein guraso elkarteen etengabeko eskaera bat dela. Hain zuzen ere eskaera hoiei erantzuten alegintzeko, hainbat udalekimen proposatu ditugu EH Bildutik, beste udal taldeek ere, eta hoietako bat da Zuberoa plaza estaltzeko proposamena lehengo legegintzalditik datorrena. Dena dela gure taldearen iritziz kontua ez da eskaera hoiek banan-banan erantzutea, baizik eta hiri osorako berariazko plan bat egiteko beharrei aurre egitea. Ildo horretatik, 2015an uztailean lantalde bat sortzeko proposamena aurkeztu genuen, hiri osoko gune estalien beharrei erantzuteko, proposamenak aztertzeko eta lehentasunak ezartzeko. 2015an udal gobernuko taldekidei ez zitzaien ongi iruditu proposamen hau, eta ondoren 2015ko irailean berriro proposamen bat egin genuenean, udal gobernuak erabaki zuen batzorde tekniko bat sortzea. 2016an kontrol mozio bat aurkeztu genuen batzorde tekniko honen lana zein den ezagutzeko, ze egia esan asko kostatzen ari zaigu batzorde tekniko honen lana ezagutzea, eta udal gobernuak mozio honen aurka bozkatu zuen. 9 hilabete geroago, berriro ere, 2017ko apirilean beste kontrol mozio bat aurkeztu genuen berriro eskatuz hiri osorako plan bat egiteko lana, batzorde honi dagokion lana, eta udalbatza osatzen dugun alderdiekin konpartitzeko informazio hori. Bigarren aldiz, udal gobernuak aurkako bozka eman zion proposamenari. Y para nuestra sorpresa, en las comisiones de diciembre, a través de una pregunta del señor Murguiondo del Partido Popular, en concreto hablando de la zona de la Plaza Zuberoa, el delegado respondió que se estaban realizando los trámites administrativos y jurídicos correspondientes, pero que si se le estaba preguntando si el plan se va a llevar a cabo y si se va a hacer la obra y el espacio cubierto de la plaza, que respondía que no lo sabía porque no era una prioridad por ahora para el equipo de gobierno, ya que la prioridad se había centrado en Eguía. Hombre, nosotros pensamos que se vaya a hacer o se haya hecho
la cubierta de Plaza Undi no tiene nada que ver con que no se vaya a hacer la de Zuberoa, cuando una vez más en prensa ya han anunciado desde el 2016, el 26 de diciembre del 2016 ya estaban anunciando que se iba a hacer la obra, de hecho con imagen incluida. Y ahora en las comisiones de diciembre y en enero nos lo ha vuelto a confirmar, no saben si se va a llevar a cabo el proyecto. Entonces, lo que pedimos con esta moción, que se parece a unas cuantas, porque como el equipo de gobierno suele acostumbrarnos a anunciar las cosas que luego no se va a hacer, porque los vecinos de Zuberoa habrán visto la imagen, pero lo que es el proyecto ni ellos ni nosotros. Entonces, pedimos con esta moción dos cosas. La primera, eskatzen diogu udal gobernuari Zuberoa plazako gune estalia jartzeko prozedura eta pausoak zehaztu ditzala kronograma batean, eta eskatzen diogu udal gobernuari gune estalien batzorde teknikoak Zuberoa plazaren inguruan orain arte egindako lanaren berri eman dezala. Eskerrik asko. Eskerrik asko, irabazi taldearen txanda. Eskerrik asko. Sí, vamos a apoyar la moción por dos razones. La primera es que, bueno, era un proyecto previsto. Hasta se nos distribuyó a cada grupo imágenes, o sea, un pequeño informe que está muy bien, o sea, muy positivo, nos encantó. Así poder ver un poco lo que se prevé, tener un poco más de detalles, de información. Pero entonces, bueno, sale en prensa, se nos presenta, está previsto, se prevé hacer y al final pues se desprioriza o se cambia, al final no se sabe cuándo se va a hacer. Entonces, bueno, eso es un primer aspecto. Nos parece que cuando se prevé hacer algo, pues seguir con el cronograma previsto. Pero hay otro aspecto que es como, lo calificaría de como efecto un poco perverso, porque efectivamente en comisión, o efecto perverso, o como decir, efecto a evitar. En comisión escuchamos tanto Olaya como Chema las explicaciones de Enrique sobre el porqué, y lo ha comentado Olaya. Explicó Enrique que no había, por un problema de recursos económicos, pues había que priorizar, y que como había una demanda formulada, cristalizada en el barrio de Eguía, pues que básicamente simplificó coger el dinero destinado a Zuberoa y ponerlo a Eguía, porque en Zuberoa pues tampoco es que hay una plataforma o vecinos organizados que han pedido. Vale, bueno, bien. Podemos entender la filosofía o la mecánica o la lógica que está detrás de esto, pero el efecto perverso que quiero comentar es que el hecho de quitar de un proyecto donde la gente no se ha organizado, no se ha reunido, no ha constituido una plataforma o algo, un colectivo, para seguir apoyando o pidiendo esto, quitar esto para ponerlo a un sitio o a un otro proyecto donde sí hay una plataforma, y nos parece positivo dedicar recursos donde hay plataformas, donde hay asociaciones de vecinos que lo piden. El hecho de hacer esto nos hace preguntarnos sobre qué mensaje transmitimos a la ciudadanía. Significa que en los barrios donde los y las vecinas no están organizados colectivamente, no tienen constituidos plataformas o este tipo de cosas, corren el riesgo o el peligro de que se les quite el dinero a los proyectos que estaban previstos en estos barrios. Es que igual estamos transmitiendo, o el gobierno está transmitiendo este tipo de mensaje. Entonces, ojo con el efecto perverso que puede tener este tipo de trasvase de recursos entre proyectos. Quería comentar esto, y por esas dos razones vamos a apoyar la moción de H. Bildu. Talde Popularraren txanda. Eskerrik asko, alkate jauna, y muy brevemente, en la medida de lo posible, porque bueno, ya está casi todo dicho, y nos unimos también a las consideraciones mostradas por los señores Alejandro y por la señora Duarte al respecto de la propuesta que traen hoy el grupo de H. Bildu. Bueno, creemos que merece el gobierno un tirón de orejas en este asunto, y no pasa nada por decirlo, Creemos que es un asunto que no se está gestionando de la manera idónea. Una cuestión que ya ha sido explicada por parte del gobierno municipal, también es cierto, pero que entendemos que primero se ha gestionado mal, segundo se está comunicando peor, y nos preocupa algunas de las explicaciones que se están dando para justificar la decisión. Parece ser que quien haga más presión social se lleva al gato al agua. Y hombre, pues no sabemos si es la vara de medir o la medida
a seguir en el resto de casos de situaciones que puedan suceder en la ciudad, en relación a parques cubiertos o en relación a otra cuestión donde aquel que más grite, que más presión social haga, parece que se lleva la razón. Este es un proyecto que ya se ha vendido en los medios de comunicación en diversas ocasiones. Este es un proyecto que, si no recuerdo mal, en el verano del 2015 tuvimos a bien celebrar una reunión dirigida por el señor concejal delegado de urbanismo, donde se nos explicaron los diversos proyectos que había encima de la mesa, donde se decidió, bueno, pues técnicamente cuáles eran las posibilidades propuestas, los pros y contras en función de las características de la plaza, de los materiales a emplear, de la climatología, por tanto la afección que tuviera sobre un elemento que trata de cubrir un parque infantil. O sea, se nos dio información y se trabajó bien en esa ocasión. Y luego pues se ha gestionado mal lo que a partir de ahí resulta. Quiero traer a colación también en este sentido la famosa propuesta de comisión que hizo el grupo EH Bildu también a principios de este mandato, bastante oportuna, donde se pedía, oye, con la participación de todos los grupos políticos y en coordinación con las asociaciones de vecinos, bueno, pues tener un foro donde poder abordar este tipo de cuestiones, cómo enfocarlo, qué priorizamos, cómo no priorizamos, cómo lo financiamos y una serie de cuestiones en relación a todo esto, ¿no? Bueno, el gobierno municipal decidió no coger esa propuesta y al pleno siguiente, o a los dos plenos siguientes, deciden ellos motu propio anunciar la creación de una comisión técnica al efecto que se iba a encargar de esto mismo. Pero claro, los resultados que está dando esa comisión técnica, con todos los respetos, pues son bastante escasos. En 2 años y medio pues no se ha hecho gran cosa. Entonces, por eso voy al comienzo. Merece un tirón de orejas el gobierno, en este caso concreto. Y merece también, creemos, la oportunidad de ser llevada adelante la propuesta que hace el grupo EH Bildu, donde se pide además, oiga, que se retomen los compromisos, que se establezcan unos cronogramas, unos procedimientos y actuaciones a ejecutar y que se informe sobre el trabajo que realiza esa comisión técnica, que de momento, a día de hoy, pues poco sabemos sobre los logros que está consiguiendo, ¿no? Con lo cual, coherencia encima de la mesa, vamos a apoyar la propuesta y pedimos también al gobierno municipal, sea en formato de comisión técnica, sea en formato de participación del resto de grupos políticos, que sigan trabajando, que pongan encima de la mesa compromisos y que los lleven adelante gestionando mejor que a día de hoy esta situación. Nada más y muchas gracias. Eskerrik asko, talde sozialistaren txanda orain. Ez, jeltzaleak, ere ez. Beraz, izteko txanda EH Bildu taldeak dauka. Eskerrik asko. Bueno, nos quedamos sin saber si el equipo de gobierno está a favor de impulsar los espacios cubiertos para familias en los barrios de la ciudad. Y bueno, me quedo con lo que nos decía el delegado en la comisión. El señor Ramos nos decía: no hay un clamor social pidiendo que se cubra el espacio de la Plaza de Uberoa. Eso nos dijo en la comisión. Ya, yo tampoco veo un clamor social pidiendo que amplíen Garbera, que hagan el metro o que pongan un hotel en el Palacio Miramar. De hecho, creo que ustedes tampoco ven ese clamor social, si no me equivoco, por lo menos desde el Partido Socialista. Pero para hacer eso sí que ponen todos sus esfuerzos. Le decía a mi compañero esta mañana, para ustedes el modelo de espacios cubiertos es el modelo de los centros comerciales, son los espacios cubiertos que más les gustan. Y hablan ustedes de una ciudad para las personas, de una ciudad para las familias. Y de hecho, hablando de familias, esta misma semana los representantes de sus partidos, de las diputaciones, han presentado el plan de natalidad para Euskadi. Hombre, pues como entiendan el plan de natalidad tal y como se ve en la foto, 5 hombres, lo veo bastante complicado, sin mujeres, sin modelos de familia distintos. ¿Y cómo se baja este plan a la realidad municipal y a la política municipal? Pues con propuestas concretas para las familias, gratuitas y concretas para las familias, con ayudas, con propuestas de conciliación, con espacios en los barrios para el disfrute con los niños, los padres. Pero ya vemos que este gobierno municipal en 3 años no ha sido capaz de impulsar ni una comisión ni la comisión técnica, porque hasta el momento no sabemos lo que ha hecho. Aparentemente nada. Y llevamos desde el 2016 viendo los anuncios empresa del Parque Fantasma que no llega. Entonces, bueno, pues seguiremos a la espera y se lo hemos dicho a lo largo de todo el día. Las palabras se demuestran con hechos y yo creo que estas imágenes reflejan muy bien cuál es la política de estos partidos que conforman este gobierno municipal. Eskerrik asko. Bai, eskerrik asko zuri. Ez dakit puntuz puntuka botatzea eskatu nahi dan.
edo arazorik dagoen edo ez, ez? 3 dira, ez? Okerrezpadin banago, o 2? Azkenean 2 dira, bai. 2 dira. Bai. Beraz, lehenengo puntuari aldeko botuak, kontrakoak, ez da onartzen, eta bigarrengo puntuari aldeko botuak, onartzen da, aho batez. Honen bestez, ez dakit, bai, joan. Boto azalpen txandarik nahi dan, bai, zuek, ez? Bai. Ez baino talde popularrak, ez? Hitzekin, bale. Orduan, talde sozialista dauka. Sí, para explicar el voto. En estas mociones, a veces, yo creo que con buena voluntad, todo el mundo plantea hacer planes, hacer propuestas generales, como si todo el mundo estuviera de acuerdo con la idea. Y es curioso, y yo recordaba con el concejal de urbanismo, o de obras y proyectos en este caso mejor, cómo al inicio de esta legislatura nos encontramos con una propuesta de cubrir un espacio público donde los vecinos nos pidieron por escrito reiteradamente que nos hiciera, que es la Plaza Blas de Otero. Con lo cual, las cosas no suelen ser ni tan blancas ni tan negras como a veces aquí se exponen. Es fruto de muchos matices y de muchos grises, se suele decir, más vulgarmente. Y por lo tanto, debemos ser prudentes. Hay que analizar bien, hay que trabajar desde el diálogo y el entendimiento, y es razonable lo que el señor Ramos exponía en la comisión. Por eso lo hemos hecho ahora en la explicación de voto. Y es que hay propuestas, como la de la Plaza Luis Martín Santos, que se ve que hay una necesidad y una demanda ciudadana importante, y hay otras en que no, que igual al político de turno le parece muy bien, pero igual luego la ciudadanía decide que no. Y estamos ante inversiones de costes económicos muy grandes. La de Arrilla, que comentó anteriormente, es una inversión de más de 350.000 euros y se está llevando a cabo ahora, por eso está vallada y haciéndose las zapatas. No estamos hablando de presupuestos pequeños, insignificantes o de pequeño mobiliario urbano. Estamos hablando de inversiones muy importantes y que retienen también recursos públicos importantes. Seamos prudentes, y la buena voluntad la doy por descontada, pero seamos muy prudentes y sensatos. Eskerrik asko, orain bai, ja txanda guztiak amaituta, plenoa amaitu dugu. Mila esker gurekin egoteagatik, datorren hilabetean hemen egongo gea, azken ostegunean beti bezala. Buenas tardes y disfruten de lo que queda de mes. Nos vemos el último jueves del mes de febrero.